on Crucifixion Day. Some say it rained, I don't know if it's true, but I can just imagine 10,000 angels cry. That would seem like rain to me and you. The
Esa es la parte que anhelamos. Y Misa mica pedi passa adelante, Por eso quiero pedirle que venga adelante. diretor de publicação, Ministério de Publicação de División Interamericana, Nuestro pastor, director de publicación de División Interamericana, Pastor Erwin González. Pastor Erwin González. E também me quer invitar para passar adelante nos presidente de nos União de Dutch Caribbean Union, Y también queremos pedirle al pastor Sherman Cook, presidente de la Unión del Caribe, que também está nos diretor de publicação de que nos es, União que es de Dutch también a la Caribbean. vez el director de publicaciones a nivel de la Unión. Lá nos recebina e está atento na tudo que não que sia, nos Estemos avimenta. atentos y vamos a recibirlos. Pastor, bienvenido. Bendiciones. pastor. Bom dia, minha irmã. De parte de orador, nós que perguntamos se está necessário para traduzir. Is there people who do not understand Spanish? Just raise your hand where you are. Everybody understands Spanish. Oh, that's wonderful. You sure? Parece que no es necesario. Others, people who don't. Okay. What we can do, we can sit close to you and we can serve you. All right. Yo voy a sentar al lado de ellos y servirles. Buenos días, hermanos. Tengo dos problemas. El primero es que los veo muy lejos a todos, allá todos muy lejos. Yo quería tenerles más cerquita, más unidos así, pero creo que porque el salón es grande. Número dos, me siento bien lejos hasta acá, yo quiero estar más cerca. ¿Me dan permiso de pararme ahí? Yo como que quiero estar aquí más cerca de ustedes. ¿No hay problema? Ustedes siempre son buenos conmigo. Estoy feliz esta mañana de estar con ustedes. Siempre es bueno venir a Curazao, hermanos. Es bueno venir a recargar las baterías. Gente buena, la de Curazao. ¿Verdad, pastor? Quiero decirles además que estoy contento porque el director de publicaciones de la Asociación General está con nosotros, el pastor Marroni. ¿Ustedes están contentos también? ¿Cuántos están contentos de que el pastor Marroni está con nosotros, saben? También él está contento. Gracias, pastor Cook, porque estoy seguro que has atendido muy bien aquí al pastor Marroni. Es una persona, el pastor Marroni, que anda en todas partes del mundo y qué bueno que esté con nosotros, ¿verdad que sí? Vino a conocer a la gente casi la más linda del mundo. ¿Verdad que sí o no? ¿Por qué casi? Dice. Mira, sí me puso atención. Sí, porque casi, porque también hay otra gente en otros lados. Bueno, claro, en México está, ahí sí es el top. Y abajito de esos, ¿verdad que sí? No, hermanos, nosotros, gracias a Dios, que el Señor está en nuestros corazones. Y podemos ser como hermanos y venimos aquí con confianza, con amor, sabiendo que de ustedes podemos recibir siempre lo mejor. Por una razón, el amor de Cristo nos une. Y eso es bueno, ¿verdad que sí? Veo rostros conocidos y veo algunos que no son tan conocidos. Los que no son tan conocidos no sé por qué. A lo mejor porque son nuevos, a lo mejor porque son invitados, pero hay otros que sí los puedo identificar muy bien. Pero hay otros que yo esperaba verlos y no los veo. Quizá porque es un día de trabajo hoy viernes, ¿cierto? Están colportando seguramente, ¿verdad que sí? Y por eso no vinieron. Bueno, eso yo espero. Esta mañana vamos a hablar de estar en su presencia. ¿Cómo puede un colportor evidenciar
en su trabajo y en su vida que está en la presencia del Señor. ¿Cómo puede hacer eso? De eso les voy a hablar esta mañana. ¿Cómo puedo hacer eso? Pero debo contarles un poquito la historia que alguna vez les he referido aquí. Yo crecí en esta iglesia, soy hijo de esta iglesia. Conozco esta iglesia de hace muchos años, algunos de los años de ustedes cercanos, porque mi papá era pastor y crecí en la iglesia. Y hace unos cuantos años atrás, en esta división, el colportaje no era fuerte, era poderoso. El colportaje era poderoso, poderoso, muy poderoso. Y en México también. De manera que los pastores que ingresaban al ministerio venían del colportaje. Es decir, primero tenían que ser colportores. Y se escogían como pastores a los mejores colportores. Y los colportores pues tenían un sello muy distintivo. Los pastores querían tener muchos colportores en su territorio, cosa que ahora no pasa. Antes era así. Quería que los colportores vinieran para abrir una obra nueva en otro territorio. O quería que vinieran a ser los líderes de la iglesia local, porque ellos eran buenos dirigentes, eran buenos predicadores, hacían buenas campañas, eran hombres que podían dirigir una semana de mayordomía y lo hacían muy bien porque eran hombres de Dios y mujeres, hombres y mujeres de Dios. Así que la iglesia crecía y se desarrollaba en manos de los colportores. Ahora las cosas no son tan iguales, ¿verdad que sí? No son tan iguales. Quisiéramos tener muchos colportores, y no solamente pasa en Curazao, hermanos, pasa en todos lados. Yo no sé en otras divisiones, pero en mi división ya no es tan fácil tener colportores, ¿sabes? Ya no es tan fácil. En aquellos años uno iba y predicaba un sermón bonito, misionero, y mucha gente se venía para colportar. Ahora no. Tú predicas un sermón bonito, bien estructurado, invitas a la gente a colportar, la gente no pasa. Ahora el reclutamiento de colportores hay que hacerlo de casa en casa, de persona a persona, para que puedas convencer a alguien que pueda dejar su trabajo, porque nosotros no queremos gente que no trabaje. Porque ahora es el concepto, ¿verdad? Un pastor no está rindiendo bien, que se vaya a colportar. Ahí ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman aquí, Cook? Ahí donde ponen los carros viejos, chocados, todo eso, un yonque. ¿Cómo? Sí, un cementerio de autos. Un cementerio de autos, ¿verdad? Si un maestro no es muy bueno, que se venga al cementerio de autos, ahí que se venga. Que es este grupo, ¿ve? Si el pastor no es muy bueno, que se venga al cementerio de aquí hay trabajo para él. Si no tiene trabajo, que se venga también aquí que consiga en este trabajo el colportaje. Y entonces no tenemos un privilegio tan grande como quisiéramos, porque aquí debieran estar, y yo creo que sí es así, porque conozco a varios de ustedes, he escuchado sus testimonios poderosos y no dudo de que ustedes son hombres y mujeres de Dios poderosos para gloria del Señor. No lo dudo, porque puedo identificarles muy bien y he escuchado sus testimonios de muchos de ustedes de la manera como Dios les dirige. La ocasión pasada, la última vez estuve aquí, había una hermana que estaba colportando porque una colportora le dio una revista, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son? ¿Dónde está Swalden? ¿No vino ahora? Oh, no vino ahora, pero sí, aquí escuché un testimonio, una colportora le entregó una revista, nunca supo quién era ella, pero por la revista ella conoció la iglesia. Y ahora, conociendo la iglesia, vino para ser colportora. Y aquí se conocieron, aquí las dos. Dijo, no, yo fui la que di la revista en esa casa. Eso fue muy bonito. Por eso digo, he escuchado otros testimonios donde estoy seguro que Dios está con ustedes también aquí. Ustedes son gente buena, gente poderosa. Ahora, hermanos, fíjate, el trabajo del colportaje es una profesión
difícil, hermanos. De veras, de veras. Aquí se requiere de gente valiente, hermanos, no de miedosos. Aquí no es un lugar para gente que... no, aquí se requiere gente valiente, hermanos. ¿Verdad que sí? Se requiere gente trabajadora, no flojos. Trabajadora. Que esté dispuesta a trabajar por el Señor, por ir a buscar las almas que de otra manera no van a venir. Este trabajo no es fácil. Se necesita conocer los libros, se necesita dependencia del Señor, se necesita aprender técnicas de ventas, porque este trabajo no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil, difícil. No cualquiera puede ser colportor. Ustedes están aquí porque el Señor les ha llamado. Se necesita un llamado igual que un pastor, una persona que pueda venir. Ahora fíjate, el trabajo del colportaje, hermanos, el trabajo del colportaje dentro de la iglesia, en muchos lugares de la división está, le puse allí, desprestigiado. ¿Verdad que sí? Porque hasta cuando hay reuniones, fíjate, cuando hay reuniones grandes, así está lleno el auditorio, 1500 personas están aquí. Dicen, miren, dicen los dirigentes de la iglesia, dicen, mira, les presento al pastor tal, al pastor tal, mira al maestro también de la escuela, mire al doctor de nuestro hospital, están aquí todos, pero aunque haya 20 colportores, nadie lo presenta. Es una profesión desprestigiada. El colportor como que no cuenta. Y debiera ser, aquí tengo, miren hermanos, tengo 5 colportores que están aquí. Oye, qué bonito fuera que la gente supiera de esos hombres y mujeres de Dios. Pero nuestro trabajo está desprestigiado. Tú preguntas en la iglesia, hermana, ¿a qué se dedica usted? Pues soy colportora, hermana. Hasta con tristeza dice, soy colportora. Cuando debiéramos decir, soy ministro de la página impresa también. ¿Verdad que sí, hermanos? Es que nuestra mentalidad del colportaje se ha desprestigiado ahora demasiado, pero nosotros tenemos la culpa también. A veces cuando miran a un colportor que no, lo miran que anda pidiendo dinero prestado, hermanos. Lo miran que anda ahí todo mal vestido. Lo miran que es flojo y le dice, hermano, ¿y usted pues a qué se dedica? Pues soy colportor, hermano. Y dice, no, pues así son todos los colportores. Y no es cierto. Hay colportores y colportoras que son buenos. Aquí, pastor, en este lugar, en este país, en esta unión, la mayoría de los colportores son mujeres. La mayoría. Los que se dedican a este trabajo, la mayoría son mujeres. ¿Alguna razón habrá? Muy interesante. Pero el trabajo está desprestigiado. Mira, por ejemplo, te voy a hacer pensar un poco. ¿Qué pasaría si tú tienes un hijo? ¿Cuál es la universidad más prestigiada de aquí de este lugar? La universidad top. ¿Cuál es? La Universidad de Curazao. Es la mejorcita que hay, ¿verdad que sí o no? Yo no. Es la única. Ok. Bueno, hay otras. Bueno, vamos a decir que la de aquí, bueno, debe haber en Holanda, debe haber otras, ¿verdad? Que algunos se van a estudiar para allá también, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo se llama la de Holanda, la que es así bien famosa en Holanda? ¿Cómo? Bueno, esa. A ver, hermana, repítela porque ya no supe decir. ¿Cómo se dice en holandés eso? Haagse Hogeschool. Wow, qué difícil está eso. El que estudia ahí, pues, ¿verdad que sí? ¿Qué pasaría? Fíjate cómo te voy a presentar esto. ¿Qué pasaría si tú tienes un hijo que estudió en esa universidad y viene con su diploma a Curazao? Mira, estudió en Holanda, en la mejor universidad, estudió la carrera de negocios y viene ese hijo tuyo y entonces te dice, mira papá, ya me gradué de la escuela, aquí está mi diploma, mira. Y entonces el papá dice, hijo, felicidades, hijo, honores, tiene calificaciones excelentes, todo bien. Y el muchacho dice, papi, ¿qué crees?
ya conseguí trabajo también. ¿En serio, hijo? ¿Dónde te contrataron? Voy a ser colportor. ¿Qué dirían? ¿Verdad? Hasta ustedes se ríen, ¿verdad? Hasta ustedes se ríen. ¿Qué diría usted como papá? ¿Qué le va a decir a ese muchacho? Pues qué bueno, hijito. O no, como colportor no. Y eso que son ustedes colportores. Imagínense qué piensan los demás. Todavía algo peor. ¿Qué pasaría si tu esposo, porque aquí hay muchas mujeres, ¿ve? Es un funcionario, dame una empresa petrolera de aquí, una donde ganan buen dinero y todo. ¿Cuál es? ¿Una qué? La refinería Isla, es gerente general de producción. ¿Viste eso? De la refinería que está aquí, de gerente general. Oye, gana buen dinero y todo, pero un día escucha en la iglesia algo, lo visita a esa persona y lo convence, y entonces el hombre viene contigo, que eres su esposa, y te dice: amor, ¿sabes qué? Estoy pensando algo y me tiene preocupado, pero ya he decidido algo. A ver, cuéntame, dice la mujer. Voy a renunciar a mi trabajo. Amor, ¿pero cómo? ¿Por qué vas a renunciar? ¿Qué pasa? No, pues ya no quiero seguir trabajando donde estoy. ¿Pero cómo? ¿Te ofrecieron trabajo en otro lado? ¿Te van a pagar más o cómo? No, es que, mira, voy a renunciar a ese trabajo porque a partir de hoy voy a colportar. ¿Qué le vas a decir? ¿Viste por qué dije que está desprestigiado el trabajo del colportaje? ¿Y por qué se ha desprestigiado tanto, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Te voy a decir algo más. Fíjate, el trabajo del colportaje es una gran bendición. Pero ¿sabes quién sabe eso? El que lo hace, el que lo realiza día a día. Qué bendición es sentirse útil en las manos de Dios. Qué bendición es hablarle de la palabra de Dios a otros. Qué bendición es orar por esas personas, orientarlas, ayudarlas cuando están desesperadas, y que encuentren el camino de Dios y te diga: muchas gracias, usted es un ángel de Dios, gracias por haber venido a mi casa, por haberme visitado. ¿Cómo se siente uno, hermanos? Muy bendecido, porque el colportaje es una gran bendición. Por eso es que nosotros trabajamos en esa dirección de tener una nueva generación de colportores. Y yo dije una vez algo, Pastor Cook, y lo voy a repetir otra vez, y qué bueno que está el presidente aquí también. A mí me preocupa el futuro del colportaje en Curazao, me preocupa. La mayoría de los que yo veo aquí son, hermanos, en 5 años ya no vamos a estar aquí la mayoría, ¿eh? Digo no todos, pero tengo que ser realista, pues. Tengo que ser realista de que, mire, pastor, dale una vuelta a todos, mira, ve, pura cabecita blanca. Y eso me preocupa. Algunos ya no tienen nada. Hasta yo, Pastor Cook. Por eso dije, mi pastor. Porque he avanzado el tiempo y me preocupa que no tenemos una generación de jóvenes que vienen apuntalando el colportaje. Lo que quiero decir, hermanos, es que si no hacemos algo pronto, de aquí a 5 años se habrá extinguido el colportaje en Curazao. ¿Y sabes qué? En nuestras manos. Y eso es lo que no debemos permitir. Tenemos que trabajar muy fuertemente, y eso a mí me preocupa como director de publicaciones en esta división. No solo pasa aquí, hermanos. Es un fenómeno que estamos viendo. Hay muchas razones que se pueden explorar, muchas. Pero tenemos que hacer algo por encontrar un camino que nos permita que haya nuevos colportores en las filas de la iglesia, hermanos. Porque los colportores son necesarios en la iglesia. Porque los colportores están aquí por revelación divina, Elena de White. Es el plan de Dios. No están aquí por capricho, por IATPA, por dinero, por las ventas. No, los colportores están aquí por voluntad de Dios. Y si esto es parte de un plan de Dios, pues vamos a reforzarlo juntos.
Nosotros vamos a tener próximamente en 2 meses una reunión en México. En México está la mayor parte, hay un poquito más de 3,000 colportores en México. Y nos vamos a reunir con los 5 directores y la casa publicadora para ver el presente y el futuro de las publicaciones, porque si nos preocupa, hermanos, ¿qué va a pasar? Ahí, en la Unión del Norte, por ejemplo, de México, hay como unos 400 colportores, pero como 250 o 300 pasan de 50 años. Y eso es preocupante, porque no tenemos una nueva generación que esté saliendo y estamos trabajando con nuevas escuelas. Ahora, hermanos, queremos una nueva generación, queremos profesionales en la iglesia como ustedes, hermanos, que tengan esta profesión, pero que les vaya bien, que tengan éxito, que vendan bien, que vivan bien. De eso les he repetido en las últimas clases que he venido aquí. Hermanos, trabajen, el colportaje sí da, se puede vivir bien. ¿Se acuerdan que se los he repetido? Pero hermanos, hay que trabajar, cuesta. Este trabajo no es fácil, cuesta. Pero si nosotros decimos que estamos en la presencia de Dios y que con la presencia de Dios hacemos el trabajo cada día, debemos tener éxito. ¿O no es así, hermanos? Porque la presencia de Dios es lo que da éxito al trabajo. Por ejemplo, fíjate, te recuerdo algo de lo que hablé la última vez que estuve aquí. Cuando Jesús llegó a la barca, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús llegó a la barca y vio que los discípulos no habían pescado? Estaban fracasados, hermanos, le había ido mal. ¿Se acuerdan? Jesús se paró allí para enseñar y entonces se acercó con Pedro y le dijo, mira, ¿sabes qué? Echa tu red. Dijo Pedro, espérame, toda la noche hemos trabajado. Fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Por eso es que hablo de este trabajo. Te pregunto algo. ¿Sabía pescar Pedro o no sabía? ¿Y por qué no le había ido bien? Si él conocía. ¿Tenía experiencia o no tenía experiencia? Tenía experiencia. Él conocía su trabajo. ¿Sabía echar su red y sabía dónde pescar y el método para hacerlo o no lo sabía? Sí lo sabía. Pero él pudo tener éxito por la presencia de Jesús, por la palabra del Señor. Eso es estar en la presencia del Señor. Tú puedes tener el mejor método, puedes ser muy abusado, puedes ser muy inteligente, puedes ser muy capaz, tener mucha experiencia, pero sin la presencia del Señor no tendrás el éxito que Dios quiere darte. Porque Dios es el que debe acompañarnos en este trabajo del ministerio del colportaje. Ahora, hermanos, fíjense. Para que este trabajo pueda correr adecuadamente, yo le llamo a este asunto entendimiento. Hay que entender, hay que comprender bien. ¿Quiénes necesitan comprender bien? Fíjate lo que voy a decir aquí. Voy a meterme a un camino un poquito escabroso, pero es bueno hablarlo. Fíjate. ¿Quiénes deben entender esto? Los administradores. Y voy a explicar por qué. Fíjate. Si en esta unión hubieran 100 colportores, te voy a demostrar allí que hicieran 10 visitas cada uno por día. ¿Cuántas visitas harían al día, hermanos? 100 colportores que hicieran 10 visitas en los hogares, los negocios, la oficina, todo. 10 cada uno. ¿Cuánto sería por día? 1000 hogares serían visitados por día. Y si trabajara 20 días al mes, ¿cuántos visitarían un mes? 20,000. Y si trabajara todo un año, ¿cuánto sería eso? 20,000 por 12, 240,000 hogares. Imagínate cómo sería esta ciudad. Hermanos, el mejor método para poder llegar a los hogares, las oficinas, las empresas, los negocios,
Yo recorro esta división, yo sé lo que les estoy diciendo. En una porque los colportores me dejaron una deuda en IATPA que tuve que pagar. Por eso no quiero saber nada. Y me dijo algo más. Me dijo, yo creo que el que hace el pan, que lo venda. ¿Sabes qué me dijo? Si IATPA hace los libros, que vean ellos cómo lo venden. Yo no quiero saber nada de colportores. Un presidente de unión, gracias a Dios que ya no está aquí. Ya no está aquí. Pero hermanos, esta obra hay que amarla. Esta obra de colportaje hay que amarla. Y gracias a Dios por los administradores que ustedes tienen. Pero fíjate, para que corran bien los rieles, este trabajo también deben entenderlo los pastores. Por eso me da gusto que el pastor haya estado ayer con los pastores. Porque los pastores tienen prejuicios con los materiales. No quieren meterse a vender los materiales. Dice, ¿yo por qué? Yo soy pastor. Yo no tengo por qué traer materiales. Pero por eso estamos sufriendo. Tú mira al departamento, porque yo he ido al departamento. Fíjate, yo voy cuando llego a una iglesia grande que es en sábado y hay un programa normal en la iglesia, me voy a los departamentos porque quiero observar para poder hablar después. Observo el departamento de cuna, infantes, primarios, menores, a ver cuántos niños tienen lección. Y fíjate, yo he hecho un cálculo general. De cada 10 niños, 1 tiene lección. Los padres no le están comprando lecciones a los niños. Número 2, tú llegas a la iglesia principal, ¿cómo se llama? A la iglesia, a la hora de la lección de la escuela sabática, hermanos. Fíjate cuántos tienen lecciones de escuela sabática. Antes nos enseñaban que cuando decías presente, ahí en tu clase de escuela sabática tenías que decir presente 7. ¿Con eso qué decías? He estudiado ¿cuántos días? Pero empezó la rebaja, hermanos. Algunos dijeron presente 6. Dijo, es que yo nomás me faltó un día estudiar. Otro decía presente 5. Y ahí se fue rebajando hasta que se quitó eso, hermanos. Hoy, a veces ni lista se pasa ya. Vamos a dar la lección en general, hermano. No hay maestros tampoco ya. Tremendo. Claro, eso no pasa en Curazao. Eso pasa en otros lados. Pero yo les estoy diciendo lo que yo veo cuando llego a las iglesias. Necesitamos un entendimiento adecuado. Porque tenemos ahora, hermanos, directores de publicaciones de las iglesias. ¿Se acuerdan? De eso hablamos en reuniones pasadas también. Porque ahora el director de publicaciones debe alimentar a la iglesia con los libros de la iglesia. Porque ahora tenemos los libros misioneros, hermanos, los libros pequeños de los que participamos para hacer un impacto misionero cada año. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahora yo he visto a Renisca los videos que ha hecho maravillosos, promoviendo la revista Prioridades, promoviendo lo misionero en los videos que hay. Pero necesitamos que el pastor tenga un entendimiento adecuado, ame las publicaciones, quiera que las publicaciones lleguen a la iglesia. Porque cuando esto no sucede, entonces el material no corre como debiera, hermanos. No llega a la iglesia. Fíjate algo más. Yo creo que nosotros tenemos los mejores libros religiosos, hermanos. Creo que los tenemos. Somos una iglesia privilegiada, hermanos. Libros de salud tenemos extraordinarios. Libros de familia para los hijos, extraordinarios libros, hermanos. Si los leyéramos, fuéramos más saludables, tendríamos una familia más estable y fuéramos miembros de iglesia, hermanos, más maduros en nuestra fe. Pero no los leemos, tenemos un tesoro y no los leemos. ¿Sabes quién aprecia todo esto bastante? La gente de fuera, hermanos. Cuando la gente de fuera les entregamos los libros, cuando la gente de fuera lee los libros, dice, óigame, maravilloso este libro, óigame, me gusta, le felicito, gracias, me ha hecho tanto bien a mi familia.
Pero eso es la gente de fuera, hermanos. Por eso necesitamos un entendimiento adecuado. Si nuestros pastores amaran a los colportores y amaran las publicaciones, qué bonito fuera, hermanos. Podríamos trabajar con mayor seguridad y pudiéramos estar más tranquilos. Necesitamos también que los directores y los colportores tengan un entendimiento adecuado de esta obra. Un entendimiento adecuado. Los directores, los que están al frente de la obra de publicaciones como Renisca, por eso a mí me gusta cómo trabaja Renisca. Es una mujer que no descansa, hermanos, que a mí mismo me trae asoleado. Cuéntame, pastor, ¿cómo piensa esto? Mire, estoy pensando esto, dígame por favor. Y si no le respondo, me dice, pastor, por favor, no me olvide. Y ahí está Renisca atrás de mí. Mira, esta mujer duerme pensando en los colportores. Se despierta pensando en los colportores. Y sueña todavía durmiendo. Sueña con ustedes, hermanos. Porque de veras es una máquina envolvente que está generando ideas y planes con la revista, con los videos. Hermanos, hacer todo eso no es fácil. Hay que tener no solo voluntad, hay que saber con quiénes hablar, hay que tener dinero para producir. Yo no sé cómo le hará aquí mi presidente, pero me imagino que si a mí me trae asoleado mi pastor, que Dios te ayude. Es decir, apóyala pues, es decir, eso estoy queriendo decir. Síguela ayudando, yo sé que la apoya mi pastor. Ella dice lo que es. Ella siempre es así. Así que, gracias a Dios por la buena directora que ustedes tienen. La directora o el director de colportores tiene que entender, fíjate lo que he puesto aquí, tiene que entender algo que voy a poner aquí. Y finalmente los miembros de iglesia, hermanos. Los miembros de iglesia deben tener un entendimiento adecuado de las publicaciones también. Esto es parte de estar en la presencia de Dios, porque Dios fue quien puso este departamento, hermanos. Dios fue el que lo estableció. Los colportores son ideas de Dios. Las publicaciones son ideas de Dios. Y si Dios las dejó, fue para nuestro bien. Pero eso tienen que entenderlo los miembros. Te voy a explicar cómo es esto. Mira, cuando los directores de publicaciones comprenden adecuadamente el departamento, van a hacer dos cosas. Van a retener a los que tienen, es decir, a ustedes, hermanos, a todos ustedes. Los van a visitar, les van a hacer retiros espirituales, van a hacer eventos como estos, van a hacer cuando los directores comprenden, aman al colportor, procuran mantenerlo, eso es retenerlo. Pero también trabajan para reclutar a otros colportores. Ahí le puse, por ejemplo, retención y reclutamiento. Mientras mantienen a los que están aquí, que son ustedes, van a trabajar por otros colportores, una nueva generación. Hay que hacer escuelas. Hay que ir reclutando, hay que ir en cada iglesia pensando, reclutando cómo va a ser el colportaje. También van a haber emprendedores en los colegios, que aquí no tenemos muchos. Van a trabajar con los libros misioneros y además van a trabajar por establecer adecuadamente a los directores de publicaciones en las iglesias locales. Ahora, cuando los colportores, es decir, ustedes, hermanos, comprenden adecuadamente este trabajo, mira lo que va a pasar. Van a entender que ustedes han sido llamados por Dios. No es un empleo, es un llamado. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios me ha invitado para cumplir su misión. Por eso estoy aquí. Óigame, y un colportor que comprende el llamado de Dios es un colportor estable, es un colportor que trabaja, es un colportor que no se va a ir. Aquí va a estar porque entiende que Dios lo llamó. Y a los que Dios llama, los capacita para hacer su voluntad. ¿Se acuerdan, hermanos? El colportor, cuando entienda adecuadamente, va a saber que este es un ministerio, no es un negocio. Si tú quieres hacer dinero, bueno, hay otras formas de hacer dinero. Hay la moneda virtual de ahora, ¿no? Muchos están haciendo dinero con eso, con el Bitcoin. Hay muchas formas de hacer dinero. Pueden vender, perfumes, pueden vender, Forever, o yo no sé cuál, hasta Mary Kay, esa de Tupperware, y muchas cosas más de esas. Digo, el que quiere hacer dinero, porque esos presentan así a sus vendedores, ¿ves? Y dice, mira, no tenía nada hace 3 meses, vino y ahora tiene casa, tiene carro, bueno, a lo mejor ahí está el lugar de algunos, pero el colportor comprende
que está aquí para cumplir un ministerio. No está por negocio. Entiende que esta es una carrera, no una obra temporal. No se va a ir al ratito. No se va a ir. Va a estar aquí porque ha echado su suerte con Dios. Y esta es una carrera. Y va a entender que está aquí para cumplir una misión. Ahora fíjate, cuando los miembros de la iglesia comprenden, este trabajo, los miembros van a saber que los libros realmente contribuyen como un alimento espiritual. Si los miembros leyeran los libros nuestros, hermanos, qué maravilloso sería que los miembros leyeran nuestros propios libros. Yo te he dicho aquí que conozco los libros de la iglesia, los he leído, me he beneficiado de ellos. Y yo te puedo asegurar, mi querido colportor, tenemos libros de los mejores de familia. Tenemos libros maravillosos. Los libros de salud que tenemos son extraordinariamente buenos. El mundo está corriendo hoy, mira, nada más a ver por el YouTube, todo el mundo está huyendo de la hipertensión, de la diabetes, de esto, de lo otro. Hermanos, desde el año 1890, la hermana White ya lo había dicho. Allí tenemos el arsenal el montón de libros de Elena de White, Consejo para el régimen alimenticio, el ministerio de curación, la temperancia. Hermanos, si los miembros de la iglesia leyeran por lo menos esos libros, alimentarían su corazón y su alma y estarían en la presencia de Dios también. Fíjate, pero todavía tenemos otros libros de salud que han desarrollado médicos probados de la iglesia. Esos libros que tenemos son extraordinariamente maravillosos. Hermanos, si los miembros lo leyeran, si entendieran que es para su alimento espiritual, si los miembros leyeran los libros que hay en la iglesia, no solo de familia, no solo de salud, de profecía, de mayordomía, hermanos, cuán fiel serían nuestros miembros, ¿saben? Cuánta bendición traerían a ellos. Pero ellos necesitan usarlos también para el evangelismo. Hay muchos libros nuestros que debían comprar, chiquititos, hermanos, así como el libro misionero, que debieran traer los bolsos, ahí en los bolsos las hermanas siempre, sus libritos para compartir, para sus revistas misioneras, como la de prioridades. Debieran traer los miembros, comprar 3, 4, 5 suscripciones. Podrían hacerlo. Elena de White habló muy claramente de estas cosas. Dijo, si los miembros dejaran de ir a tomarse un café al Starbucks. No dice Starbucks, por cierto, no voy a decir lo que no dice, pero sí dice, si le pudieran cortar un poco a esos gustitos de irse a tomar un cafecito y con el panecito y todo lo demás, que ahí gastan sus 5, 10, 15 dólares y dejaran de hacer eso para comprar 3 suscripciones de revista de prioridades, qué diferente sería. Pero no lo hacen. Los miembros no es que no tienen dinero, tienen, pero lo usan en otras cosas, no valoran nuestras publicaciones. Necesitamos que los miembros usen el material para evangelismo. Necesitamos que los miembros entiendan que leyendo los libros de la iglesia crecen en madurez. Necesitamos que ellos sepan que entre más leen los libros de la iglesia, más estables serán en la iglesia y menos deserción habrá. Es decir, no se van a ir de la iglesia. Porque nuestra iglesia es bastante frágil, hermanos, hoy. La gente no conoce la doctrina de la iglesia, no sabe. Yo te voy a decir, por ejemplo, te voy a decir algo muy básico. Fíjate. ¿Cuántas creencias fundamentales tiene la iglesia? 28. ¿Y sabes por qué están esas creencias? ¿Sabes quién inventó las creencias esas? ¿Qué diferencia hay entre las creencias y las doctrinas de la fe de Jesús? ¿En cuántas doctrinas cree la iglesia? ¿Sabes por qué salieron esas doctrinas? ¿Sabes cómo se originaron? Y fíjate, nosotros somos miembros de la iglesia. ¿Sabes tú cuál es la doctrina 28, la última que votó la iglesia adventista? ¿Cuál es?
¿Cómo se llama? A ver, estoy haciendo examen a los que leen mucho. La creencia 28, ¿cuál fue? La última que se autorizó, ¿cómo se llama? A ver, hermanos, se llama el crecimiento en Cristo. ¿Y sabes tú por qué salió esa doctrina? Esas creencias, esa creencia, ¿por qué salió? Estoy haciendo un examen. ¿Alguien, cómo? Que lo quieren evangelizar. Alguien que no quieren evangelizar. Mira, te voy a explicar en mis palabras. Yo te puedo hacer, aquí traigo toda una explicación de eso, porque es bueno siempre saber. Fíjate. Resulta que los pueblos africanos es donde la iglesia está creciendo ahora mayormente. Pero muchos pueblos africanos, hermanos, han crecido, han nacido en la creencia de que se puede hablar con los muertos, de que se pueden comunicar con espíritus. Eso han crecido toda la vida así. Eso es normal. Es como si en Curazao creyeran que hablan 4 idiomas todos. Pues todos hablan 4 idiomas. Porque es parte de la cultura. Sí, yo sé, los niños, qué bárbaro. Esos niños hablan papiamento y hablan español y hablan, ahí lo encuentran en la calle. Yo digo, qué barbaridad, me siento chiquitito delante de ellos. Porque es la cultura de aquí. La cultura de los africanos es que creen en todo eso. Entonces, ellos cuando se hicieron adventistas, hermanos, entonces algunos se enfermaban, decían, ¿sabes qué? Está pagando la maldición. Es por haberse convertido en adventista. O algunos adventistas todavía recibían esa comunicación con los espíritus muertos. Y entonces eran adventistas y creían también en lo otro porque era parte. Entonces no se podía ser adventista igual. La iglesia, para poder levantar el honor, dijo, ¿sabes qué? Espérame. Vamos a escribir una doctrina que sea conforme a eso. Una vez que tú has aceptado a Jesús, tus pecados son perdonados y tu relación con el diablo se cortó para siempre. No tiene por qué molestarte más. No hay razón para comunicarte con los muertos ni para nada. La victoria de Jesús es total y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa fue una doctrina para contrarrestar las ideas o los asuntos ideológicos de los que creen que se puede venir a la iglesia y de todos modos comunicarme con los espíritus o pagar las maldiciones y hacer. No, nosotros creemos que el que está en Cristo es salvo por la gracia de Jesús. Sus pecados son perdonados y empieza una nueva relación y no tiene por qué comunicarse con los espíritus malos porque es Satanás el que hace esa labor. Pero nosotros sí lo creemos, pero en otras partes había. Las creencias fundamentales salen por eso, hermanos. Pero ¿dónde leímos todo eso? En los libros de la iglesia. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no leemos. ¿Comprendes? Por eso el miembro necesita leer, porque entre más lee, más aprende, más maduro es, más estable es, y de esa manera evita la deserción. O sea, no se va a ir de la iglesia adventista. Pero nuestra iglesia es tan frágil porque muchos miembros no saben, hermanos. Y vienen grupos disidentes, grupos contrarios a la iglesia adventista, y encuentran un campo fértil con la iglesia y se llevan una cantidad de miembros. ¿Sabes por qué se los llevan? Porque los miembros no leen, no asisten a la iglesia, no asisten a las reuniones. En mis años, hace unos cuantos años atrás, íbamos a la iglesia los domingos, ¿se acuerdan? Y también íbamos los miércoles a las noches de oración, ¿se acuerdan? Y también íbamos los viernes. Y también los sábados, en la mañana y en la tarde. Hoy, ya los miembros no llegan entre semana, hermanos. El trabajo y la escuela y otras cosas, ocupaciones, ya la iglesia no llega. La iglesia no escucha, la iglesia no aprende, la iglesia no lee,
y tenemos como resultado una iglesia frágil. Los miembros deben entender que si tenemos un buen material escrito, hermanos, compren sus libros, se eduquen, se orienten, aprendan cómo ser miembros más fieles para la gloria del Señor. Y ese es el trabajo de ustedes como colportores. Vamos a hacer que nuestros hermanos se alimenten espiritualmente, que no vean que esto es un negocio, que vean que es una necesidad, que deben tener los libros. Ahora fíjate, ¿qué marcas son estas, hermanos? ¿Esta marca cuál es? ¿Sí la conocen? ¿Qué prefieren? ¿Unos zapatos marca Bilmer o marca Nike? Bilmer. ¿No saben esa marca? Bueno, esa marca la inventé yo. Por eso no la conocen. Esa era la marca que yo usaba cuando era un niño hace unos cuantos días atrás. Resulta que mi papá, éramos 6 hermanos, y cuando a alguien le faltaba un par de zapatos, los demás querían que nos compraran también. Papi, ¿a mí no vas a comprar? No, nada más a él. Pero, así que mi papá, para evitarse problemas, nos llevaba al mercado. En el mercado donde venden verduras y frutas y todo, también había una zona de zapatitos por allí. Ahí los tenían tirados todo el montón de zapatos. ¿Ves? A eso le llamaba yo Bilmer, marca del Bill Mercado. Por eso marca Bilmer, ¿ven? Bilmer, del Bill Mercado. Entonces estaban todos los zapatos tirados ahí. Mi papá decía, a ver, escoge, Robin, el que quieras. Puros feos, hermanos, puros duros, puros de plástico, así como... Yo no quiero de ese, papá. Yo quiero allá de otro lado. ¿Lo agarras o te vas descalzo, papacito? Así que había que agarrar marca Bilmer, hermano. Y crecí con los zapatos marca Bilmer, del Bill Mercado. Pero mis hijos crecieron, mi mamá me lo decía, todo lo que nos haces, papacito, lo vas a pagar con tus hijos. Y yo decía, yo no voy a hacer así, yo sí les voy a... Cállate, hermano. Mis hijos crecieron, 3 juntos casi, ya están grandes, están casados todos. Yo soy abuelo y tengo 4 nietos. Wow, maravilloso. Pero espérate, cuando mis hijos crecieron, le decía yo, papacito, el presupuesto no me alcanza para 3 pares, así que vamos al Bilmer. Y cuando los llevaba yo a una zapatería que no... A ver, hijito, agarra de esto. Te van a ver todo. No me gusta ninguno de esos. Pero hijito, ¿es lo que les puedo comprar? No. ¿Sabes qué me dijo un día uno de mis hijos? Así voy a andar con los zapatos todos rotos para que los demás vean y digan, mira el hijo del presidente cómo anda sin zapatos. A ver a quién le da más vergüenza. Así voy a andar, dice, no, así voy a la escuela todo. ¡Qué barbaridad! Me acordé lo que decía mamá, lo vas a pagar con tus hijos, papacito. Ay. Así que no seas malo con tus hijos, que lo vas a pagar también. ¿Ok? Bueno, esa es la marca, es buena marca, ¿verdad que sí? ¿Conocen esta otra marca? ¿Cuál es? Claro, sí, por eso no me ponen atención, porque ahí están metidos. ¿Conocen esta otra marca? La marca Polo, ¿verdad? Mire, esta mesa está muy orientada a las marcas. ¿Y esta otra marca cuál es? La marca de Twitter. ¿Y esta otra cuál es? ¿Y cómo saben ustedes? ¿Y están buenos, hermana? ¿El café? ¿Es rico? El café, bueno, luego hablamos tú y yo solito. Dice que ella trabajaba en el Starbucks, ¿ok? Así que por eso conoce el negocio del Starbucks. ¿Y esta cuál es? Safari, claro. ¿Y esta marca cuál es? ¿Qué prefieren? ¿El carrito chino aquel que traen o este, hermanos? ¿Cuál prefieren? El carrito chino, ¿verdad? Porque es el que pueden comprar. No es automático. ¿Y ustedes quieren automático? Muy bien. Mira, BMW.
¿Verdad que sí? ¿Es una buena marca o no es una buena marca? ¿Y esta, hermanos? ¿Qué marca es? ¿Y cuál prefieren ustedes si le tuvieran que regalar uno? ¿El anterior o este? ¿Y esta marca cuál es? Google, claro. ¿Y esta otra? Y fíjate que no tiene ninguna letra, ¿eh? ¿Cómo que saben ustedes? Ah, por la banderita. Mira, ¿y esta cuál es? Ahí sí les agarré. Estoy viendo esta de acá arriba, esta mira. Ahí se fue. Es Bilmer, dice. La marca Bilmer. No. Esa se llama Burberry. Es una marca de ropa y de zapatos y de bolsas y todo lo demás. Una marca inglesa. Burberry. ¿Y esta cuál es? ¿Y esta otra? Ah, las mujeres, claro, pura bolsa, ¿verdad? O sea, Michael Kors, gritaron todas, porque ahí hay bolsas. ¿Y esta otra cuál es? Firefox, claro. ¿Y esta? Esa es la más conocida casi de todos, ¿no? ¿Y esta? Ah. Ahora fíjate, ¿por qué conocen ustedes todas esas marcas, hermanos? Cuando miran solamente esto, rápido identifican. Cuando miran el sellito de la BMW, rápido identifican cuál carro es, aunque no diga más. O el loguito de Mercedes o el loguito de la ropa, lo identifican muy rápidamente. ¿Por qué, hermanos? Voy a ir más allá todavía. Déjame hacerte pensar un poco. Te pregunto ahora, ¿cuál es el sello por el que el colportor es conocido? Yo quisiera que hubiera un sello que cuando la gente viera eso dijera, wow, colportor. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que la iglesia mira algo diferente. ¿Cuál es el sello del colportor? ¿O cuál debiera ser el sello del colportor, hermanos? Óigame, a mí me gustaría ver ese sello que hace 50 años yo veía. Un tremendo hombre de Dios o mujer de Dios, predicador extraordinario. Cuando lo ponían como anciano, el hombre era tremendo, la mujer era líder en la iglesia, tesoreras extraordinarias. Eran colportoras, hermanos, pero tenían un sello especial particular de que esa gente vivía siempre en la presencia de Dios, hermanos. Esa gente, de veras. Tú escuchabas un colportor predicar, conducir una campaña de evangelismo extraordinariamente exitoso, hermano. Exitosa, mujer o hombre. La mujer hace 50 años no tenía tanta participación como los hombres, como ahora, las mujeres ahora. Hace 50 años, por lo menos en mi cultura, era un poco diferente. Mayormente era de hombres, no de mujeres. Poner una mujer como anciano de iglesia, era como que algo muy raro, ¿ves? Eso no existía mucho. Eran puros hombres casi. Estoy hablándote de 50 años atrás. Así que esos hombres y mujeres, hermanos, tenían un sello. Su sello era que la gente podía ver en ellos la presencia de Dios en sus vidas. Los veía como líderes, los veía como misioneros, los veía como fieles, los veía como prósperos, porque prosperaban, les iba bien, hermanos. No andaban ahí ¿será que me puedo usted comprar un librito, por favor? Porque no, hermano, no andaban así. Andaban haciendo un trabajo exitoso porque representaban al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa gente era excelente, hermano. Mi papá, antes de venir al ministerio, era colportor. Te estoy diciendo lo que yo sé. Y cuando yo crecí en ese ambiente, yo miré cómo venían pastores que venían del colportaje y qué bendición eran esos hombres y mujeres de Dios. Ahora, ¿cuál es el sello del colportor hoy en la iglesia? Es decir, ¿qué miran los miembros de iglesia en ti como colportor? Mira, ¿qué miran? ¿Miran un vendedor de libros? Eso es lo que mira la gente, ¿verdad? Ah, vende libros, hermana. ¿Y qué? Pero dicen que están caros, que allá en Yatpa allá los consigue uno más barato. Ustedes están bien caros.
¿Por qué me voltean a ver así? ¿Simplemente los ven como un vendedor o los miran como de una baja profesión? Ah, colportor. ¿A quién le importan los colportores? Pero te voy a decir que eso es aquí y en la mente de ustedes. Te voy a demostrar unos colportores que tengo allí. Mira, ¿cómo me gustaría que pudieran ver los miembros de iglesia ese sello de un líder misionero, hermanos, de un hombre y una mujer en la presencia de Dios? Me encantaría, que cuando la gente diga, hermana, usted es colportora, alabado sea el Señor, por favor, mire, venga y predique, dé la lección. Yo no sé predicar. No, hermano, yo sí voy en el nombre de Dios, soy un mensajero del Señor, predico en la calle y predico en la iglesia y predico en mi casa y predico donde estoy, porque la presencia de Dios está conmigo. Ese es el líder que queremos ver en la iglesia, un líder misionero. Fíjate, Elena de White dice, la obra del colportaje propiamente conducido es un, ¿qué dice ella? A ver, repite conmigo. Un trabajo misionero del más alto orden. ¿Sabes por qué dice ella esto? Porque nadie hace el trabajo, escúchame, nadie hace el trabajo que el colportor hace, hermanos, nadie. Ningún laico de la iglesia, ningún maestro, ningún pastor, ningún miembro va de casa en casa, va a las oficinas, a los bancos, a los negocios, a las empresas, ninguno. El único que llega a los edificios grandes, el único que es rechazado y a veces maltratado, es el colportor, el único. Por eso este trabajo es un trabajo misionero del, ¿qué dice Elena de White? Del más alto orden. ¿Entendiste eso? Y entonces dice ella, ¿y es un método qué? Así que no me vengan, es que no da el colportaje para vivir, hermano. ¿Cómo no? Elena White dice, es un método bueno. ¿Y qué más? Bueno, ¿y qué más? Pero para ser bueno y exitoso hay que trabajar bastante, hay que prepararse bien, hay que conocer los libros, hay que saber los métodos, hay que depender del Señor, hay que trabajar incansablemente si quieres tener éxito, y Dios te lo va a dar, para que tu sello sea un sello de bendición en la iglesia. Pero tienes que hacer este trabajo. Y entonces dice ella todavía, mira, el colportor comparte el mensaje. Es un trabajo de contacto personal del más alto orden. Porque el colportor y la colportora lo hacen porque tienen un compromiso con Dios y con la misión de la iglesia, hermanos. Por eso lo hacen. Por eso trabajan incansablemente, aunque no tengan un salario. Ellos van a crear su propio salario porque tienen un compromiso con Dios y con la misión de esta iglesia. Reparten literatura, llevan cursos, intereses, oraciones, estudios. Hacen un trabajo de calidad con las personas. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ese es el sello de un colportor. Este debiera ser el sello de un colportor. Que la gente cuando te conozca diga, mira, ahí viene ese benefactor, esa persona me regaló un libro que hizo la diferencia en mi vida, me regaló una revista, oró por mí, me aconsejó, esa mujer habla con el poder del Espíritu Santo. Qué bonito, qué lindo es tratar con esa gente. Ese es el sello del colportor. Por esa razón, hermanos, fíjate este colportor, ya les platiqué de este colportor, pero les voy a dar unos tips de algunos colportores de México. Este colportor se llama Anamael. Anamael es un especialista. ¿Sabes cuál es su especialidad? Trabaja con pastores evangélicos. Va a las iglesias presbiterianas, a las iglesias pentecosteses, a las iglesias bautistas, a las iglesias, cualquier otra iglesia. Y su especialidad es ir a esas iglesias. Primero va y busca al pastor. Primero va y busca al pastor. Y cuando ya tomó al pastor y le vendió los libros y todo, le dice, pastor, ¿tú quieres que yo predique en tu iglesia uno de estos días? Me dijo, sí, claro, predica de la familia o predica de la salud, este tremendo mensaje, yo te invito. Y entonces el pastor evangélico lo lleva a su iglesia.
Y dice, hermanos, traigo un invitado, es miembro de la iglesia adventista. Hoy nos va a hablar, él tuvo una entrevista conmigo, me habló maravillosamente de la familia, de la salud, y yo quiero que él comparta este mensaje con ustedes. Óigame, da un tremendo mensaje a Anamael, y la gente queda entusiasmada. Le reparte un papelito a todos y le dice, mire, ¿usted quiere más información? Yo voy a ir a su casa personalmente, le voy a enseñar esta bendición que hay. Hermanos, no para, tiene trabajo desde las 7 de la mañana, anda visitando gente. Puros pentecosteses, puros testigos de Jehová, puros de otras iglesias, recomendado por su propio pastor. Y casi cada lugar que va, pedido seguro. Lugar que va, ¿por qué? Porque está recomendado por su pastor. Él predicó en la iglesia. Lo escucharon hablar, lo escucharon orar, habló y invitó a las familias a que vinieran a consagrarse a Dios. Mensaje poderoso. Y la gente dice, este es un hombre de Dios. Vamos a comprar los libros. El año antepasado, hace 2 años, convirtió él una iglesia completa. No, hace 3 años ya. Una iglesia completa. Convenció al pastor. El pastor llamó a los ancianos. Y los ancianos dijeron, pastor, ¿por qué no invitamos a todos los miembros? Esto está muy bueno, que nos enseñe estas profecías, esto no lo habíamos escuchado nunca nosotros, que enseñe la palabra de Dios con los miembros. Y se juntaron los 50 miembros que eran. Hermanos, cuando terminó sus ponencias el pastor, este hermano Anamael, colportor Anamael, los miembros dijeron, ¿por qué no nos convertimos a la religión de este hermano? Y el pastor dijo, yo estoy listo, hermanos. Y los ancianos dijeron, nosotros también. Y los miembros dijeron, pues nosotros los seguimos también a ustedes. Vamos a bautizarnos todos. Se bautizaron 54 miembros de iglesia, incluyendo a su pastor. Y ahora decían ellos, ¿y dónde nos vamos a reunir? Dijeron, bueno, aquí está el templo donde estamos. Sí, pero tiene nombre allá afuera. Dijo, no hay problema, vamos a pintarlo otra vez y le ponemos Templo Adventista del Séptimo Día. Y se vinieron, hermanos, se bautizaron en la iglesia adventista y se vinieron con todo y el templo también. Así que ser un colportor de sello misionero, hermanos, vale la pena. Si el Señor Jesús y su presencia están contigo, vale la pena, hermano. Eso es una gran bendición. Este otro colportor, te estoy hablando de gente de éxito, hermana, de éxito. Este colportor Agustín Domínguez se acaba de jubilar el año pasado. ¿Sabes cuál fue su especialidad? El colportor jubilado especialista en escuelas. Nunca colportó en otro lugar que no haya sido escuelas, nunca. Siempre iba a la escuela a hablarle al director, el director le juntaba a los maestros y después él iba de salón en salón enseñando las prácticas de salud. Quiero vivir sano, quiero crecer sano. Y entonces lo invitaban a las juntas de padres de familia y él sacaba decisiones y los visitaba de casa en casa. Siempre en escuelas estuvo trabajando. Exitoso, colportor credenciado, con todas las ayudas y con todos los privilegios de la iglesia. Tremendo colportor de éxito. ¿No que no se puede, pues? Te presento a este otro colportor. Este se llama Francisco Pérez. ¿Sabes cuál es su especialidad de él? Dar campañas de evangelismo en la iglesia adventista. Él le dice a los pastores, ¿cuántas almas quieres ganar? Dijo el hombre, con unas 150 que iba a ganar. Dijo, ok, yo voy a dar la campaña, ningún problema. ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar vas a rentar para hacer el lugar? Es un tremendo predicador. Está chiquito, hermano, más chiquito que yo, pero poderoso en la palabra. ¿Sabes a quiénes le vende este colportor? Le vende a todos los miembros nuevos las visitas que llegan. Toma los nombres de todos ellos y después durante la campaña está visitando a todos, vendiendo los libros, vendiendo los libros, vendiendo los libros. Así que él da tantas campañas en el año como puede y gana muchísimas almas y muchísimo dinero también. El año pasado ganó 202 almas para gloria del Señor en las campañas de evangelismo. Así que no me vengas aquí que es que no da el trabajo, pastor, no se puede. Este otro, mira, este hermano es un hermano de Chiapas. Ya te platiqué la vez pasada de él, estoy repasándote solamente por si lo quieres anotar. El hermano
el hermano es de Chiapas, ahí no le cambié la letra por aquí, Humberto Ramos se llama él, y él el año antepasado compró 10,000 libros misioneros él solito, mi querido pastor Cook. 10,000. Y él vende granola, hace granola. ¿Granola? Conocemos granola, ¿verdad? Él se dedica a hacer granola en su casa y vende de casa en casa y va repartiendo los libros misioneros. Dice que la gente le dice, ¿pero cuánto cuesta, hermano? Dijo, no, lo que usted quiera darme. La gente me da $1, $5, $10. Si esto el Señor lo prospera, yo pedí 10,000 porque me voy a hacer rico con esto. Dijo, no, qué barbaridad, yo no le pido nada, yo se lo regalo. Pero la gente queda agradecida porque me conoce, les entrego granola. Y voy de casa en casa, de lugar en lugar, y Dios me bendice. Especialista en libros misioneros. Y este hermano, que se los he presentado, les puedo presentar 30 fotos más de este colportor, que se llama Antonio Casarrubias. Este hermano, ustedes lo debieron conocer, en los eventos nuestros ha estado. Este hermano, especialista en ver a gente famosa, puros artistas, puros actores. Este hermano ha estado con las bandas esas de lo que, en fin, este hermano no sé cómo le hace, hasta con López Obrador le he ido a colportar ya, al presidente de la República. Tiene foto con medio mundo, su especialista es agarrar gente famosa. Y entonces le dicen, mira quiénes me han comprado, y les enseña la foto y todo. Ah, mira la banda. Oh, mira John Sebastián. Ah, mira, él te compró también. Apúntame a mí también, tómame mi foto, yo también quiero estar ahí. Óigame, la gente le compra y le compra muchísimo. Él es un director asociado. Él tiene 10 colportores nada más, no tiene muchos. El año pasado vendió más de $150,000. Tremendo hombre de Dios. Así que el resultado será las almas ganadas por el Señor. Voy a terminar esta ponencia diciéndote unos pensamientos de Elena de White. Recuerda el colportor que su obra es de naturaleza, ¿qué? Dice ella, evangélica. Tu sello es ser un evangelista. Ese es tu sello. Tú estás en la presencia de Dios. Tú eres representante del Señor Jesús donde quiera que tú vas. Tu sello es misionero evangélico. Tu sello es evangélico. Y dice ella, y que Dios quiere que aquellos que Él visite, ¿qué cosa pase con ellos, hermanos? A los clientes que tú visites, ¿qué debe pasar con ellos? Sean salvados. Eso es lo que Dios quiere. Un pensamiento más. Dice ella, por la diligencia en el trabajo, por la presentación fiel a la gente de la cruz del Calvario, el colportor duplica su utilidad. Espérame, ¿sabes lo que está diciendo Elena de White? Entre más hables de Jesús, entre más le digas a la gente que hay en él salvación, tu utilidad como colportor se duplicará. Porque hay colportores que no les gusta hablar de los libros, les gusta hablar de los libros de salud y que este, que el otro, y cuando va el otro, ¿y este de qué es? Pues este es un complemento, un regalito que viene. No, hermano, te equivocas. Si ese regalito, el siguiente libro, hablaras de la bondad, aquí dice ella, por la presentación fiel a la gente de la cruz del Calvario, el colportor duplica su utilidad. En otras palabras, entre más hables de Jesús, más pedidos vas a levantar. La gente te va a respetar y te va a apreciar más. Entre más ores con las gentes, entre más le digas que en Jesucristo hay perdón, salvación y vida eterna, mejor brillará la luz de Cristo en la vida, en tu vida y en la vida de ellos también. Así que, hermanos, esto es lo que les dije hace un momentito de los colportores. El resultado, si hubieran 100 colportores en este lugar, y yo solamente te voy a decir algo más al final, uno más te voy a poner. Esto es cómo se prepara un colportor para que vaya al éxito, pero te quiero poner un pensamiento final. Ahí está, este es el que quiero poner. Dice ella, la obra del colportor, fíjate hermana, es elevada. A ver, ¿esta obra qué? ¿Va a seguir desprestigiada, hermanos? ¿Va a seguir desprestigiada esta obra? No. Es una obra, ¿qué dice Elena de White? Elevada. Y demostrará ser exitosa si él, es decir, el colportor, es honrado, ferviente, paciente y realiza con perseverancia la tarea que ha emprendido. Su corazón
debe estar en su trabajo. Hermanos, si no estás consagrado a este trabajo, si no estás comprometido a este trabajo, si la luz de Dios no está brillando en tu corazón, si no te sientes en la presencia de Dios, este trabajo no tiene futuro. La única manera es que tu corazón debe estar en esta obra, consagrado a Dios. Y yo les quiero preguntar a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren consagrar su corazón a Dios, a esta obra? A ver, ¿de veras, hermanos? Alabado sea el Señor. Que el Señor los pueda encontrar fieles, perseverantes, diligentes. Como dice ella ahí, este trabajo va a tener éxito si ustedes ponen su corazón en este trabajo. Si hay un compromiso grande, Dios los guiará de triunfo en triunfo. Bienvenidos a esta gran labor del colportaje. Que el Señor los mantenga fiel y les dé éxito en todo lo que hagan. Felicidades, hermanos. Muchísimas gracias, nuestro querido pastor González, por esta tremenda palabras de sabiduría para nosotros, los colportores. Pastor, no se vaya, por favor, o puede guardar, y usted me acompaña otra vez, por favor, porque ahorita vamos a dar espacio para que puedan hacer algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas en relación al tema que fue presentado, ahorita es el momento para presentarlo. Don't worry about fake friends, jealous colleagues, envious haters. My haters are my elevators. Shout now. Satan has already been defeated. Satan will be crushed. If God be for us, who can be against us? No weapon formed against us will prosper. The shepherds found King Jesus in lowly Bethlehem. They saw a mighty Savior. They saw an humble lamb. Oh, yeah. I say it like this. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Yeah. Better go. Go tell it on the mountain. When the wise men saw the young child underneath the stars so bright, they knew they found the Savior, the one to bring us life, one to bring us life. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Somebody say it. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. A blessed celebration in the heavens filled. Dear, it was the angels singing, telling of the Savior's birth. Savior's birth. Somebody say it. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Somebody say it. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. Join in one and all, tell of the Savior's birth. Join in the angels' choir.
song of gladness and cheer. For the time of Christmas is here. Look around about you and see what a world of wonder His laws can be. Sing a Christmas carol, sing a Christmas carol, sing a Christmas carol as the children do. And enjoy the beauty, all the joy and beauty. Have a Merry Christmas and it to you. For the Lord is great and greatly to be praised in all the earth. Let us worship. Oh, come to the place where the Holy Child is laid. También, si hacemos este trabajo, van a venir más hombres y también más mujeres, pero necesitamos fortalecer el trabajo en las 3 islas de esta unión, y vamos a trabajar con el pastor Cook para hacer el trabajo conjunto, y les vamos a apoyar desde la división, Pastor Cook, en lo que tengamos que hacer para tener nuevas escuelas y nuevos colportores también. Quiero mencionar, pastor, que tenemos Let us worship the King. Jesus the Savior is born. The Lord is great and greatly to be praised in all the earth. Let us worship the King. The Savior has come. Let all creation sing. The mountains ring out with angelic praise. The heavens rejoice, for the earth receives her King. Come, let us worship the King. Come, let us worship the King. Jesus the Savior is born, for the Lord will reign over all the earth. Come, let us worship the King. Jesus the Savior is born, for the Lord is great and greatly to be praised in all the earth. Let us worship the King. Come, let us worship the King. Jesus the Savior is born, for the Lord will reign over all the earth. Come, let us worship the King. Jesus the Savior is born, for the Lord is great and greatly to be praised in all the earth. Let us worship the King. Come, let us worship the King. Jesus the Savior is born. Come, let us worship the King in all the earth. Come, let us worship the King. At Christmas time, promises are plenteous and profuse. Promises of gifts parents are going to buy their children. Promises of gifts husbands are going to buy their wives. Promises of gifts wives are going to buy their husbands. The holidays are full of promises, but these promises are not based in the secular. These promises all have their origins in the spiritual. You see, God didn't waste any time to tell us that Christmas was coming. He told us about Jesus coming in the very first book of the Bible. So that means he didn't wait till Deuteronomy. He didn't wait till Malachi. He didn't wait till Revelation. No, God made his first promise in his first book, Genesis. But then after the first promises in Genesis 3:15, the Old Testament continued with another promise found in Isaiah 9:6. For unto us a child is born. Unto us a son is given. The government shall be upon his shoulder, and his name
shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Now, don't forget the first promise in Genesis 3:15, where God says to Satan that the whole key to his crushing Satan is that a man-child would have to be born. Now, friends, think about it. If you were Satan and God just told you that a child being born would be his key to defeating you, and you wanted to prevent God from crushing you, what would you do? You would do all in your power to prevent this child from coming into the world. That's why Herod ordered the killing of all the male babies under the age of 2. That's why Mary and Joseph had to flee, and Jesus was birthed in itinerancy in a stable in Bethlehem. That's why Satan has continuously tried to use people, nations, kingdoms, institutions, and events as his means of trying to prevent Jesus from coming in the world. But I believe somebody knows no devil in hell can stop what God has willed for your life. What God has for me, it is for me. And when this child that Isaiah is prophesying about comes, he would come with power. Power that is described in Scripture as overcoming power, wonder-working power, breaking through power. Jesus is full of power. He's wonderful, Counselor, the Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. I love all of these adjectives that describe Jesus. But let's look at the third one in particular, the Mighty God. Jesus is the Son of God, but Jesus is also God. Genesis 1:1 says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Then Genesis 1:26, and God said, let us make man in our own image after our likeness. Pointing to the fact that there's plurality in the Godhead, 3 in 1. Because God didn't say, and let me make man, but let us make man. When we look at history, we see the mighty acts of God. What am I talking about? Look at Jesus' birth. People had to know that he would be a mighty God because he's the only one in Earth's history that had one human parent and one divine parent. So he inherited both the nature of God and the nature of man. Two natures harmonized but never completely blended. In his divinity, he's God's way to man. In his humanity, he's man's way back on up to God. But what then about his teen years? He's the only one that could speak with authority among the preachers, teachers, and theologians of his day, and he left them all astonished. But what about his miracles? I think about 3 Hebrew boys in a fiery furnace. They're on death row. They are about to experience capital punishment. When their sentence has been given to them, they're about to be executed. They're about to be killed. The governor comes to watch to make sure the execution has been completed. But when he gets there, he sees that there are still 3 boys, not 3 boys, but there's a 4th individual in the fiery furnace. And he says, one looks like the Son of God. Oh, but don't stop there. What about the story of Lazarus in John chapter 11? Lazarus is deathly ill. Mary and Martha summons Jesus, come see about our brother. But Jesus is busy in ministry. Lazarus dies. 4 days pass. Then Jesus gets to the house. Martha says, Jesus, you're too late. If only you had been here, Lazarus wouldn't have died. Jesus said, hold up. Wait a minute. Don't you know who I am? I am the mighty God. I am the resurrection and the life. Jesus says, Lazarus, come forth. And lungs that had no air fill up again. A heart that was still started to beat again. Flesh that had turned gray becomes rosy again. Eyes that had rolled back become bright again. He's a mighty God. But what about his death? The Romans conspired against Jesus, making up all this stuff about Jesus. They killed Jesus. When they killed him, they thought they were finished with him. But on the 3rd appointed day, Jesus got up with all power in his hands.
It's called resurrection power because that's what a mighty God does. Why is the resurrection so important in the life of the Christian? I'll tell you why. It's not just because he got up, but because he got up one day. The dead in Christ one day, they're going to get up. Because he lives, we live today. He's a mighty God. He reverses the irreversible. He fixes the unfixable. He does the undoable. He beats the unbeatable. He saves the unsavable. He's a mighty God, a miracle working God, a Satan defeating God, a circumstance changing God, an overcoming God, a heart fixing God, a bill paying God, a mighty God. In Genesis 3, Adam, our forefather, messed up. But I'm so glad that in 1 Corinthians 15, the Apostle Paul says there's another Adam. There's a second Adam. And his name is Jesus. Generations make us the sons of the first Adam. But regeneration acknowledges us as the sons of the second Adam. In our first birth, we come under the fatherhood of the fallen one. But in our second birth, we enter into the fatherhood of the innocent one. In our first fatherhood, we wear the image of the earthly. But in our second fatherhood, we receive the image of the heavenly. Through our relationship to the first Adam, we become corrupt and weak. Our bodies are subject to the grave in corruption. But through our relationship with the second Adam, one day, this mortal will put on immortality. This corruptible will put on incorruption. And death is going to be swallowed up in victory. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, the trump of God, and the dead in Christ are going to rise first. Then we which are alive remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Jesus is the second Adam. And Isaiah gave us a promise that this second Adam would save us from sin. Why? He's wonderful. Counselor. Mighty God. The everlasting Father. He's the Prince of Peace. And she shall bring forth a son. Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. We hope you've been blessed by this program. Please tune in next week for the conclusion of Breath of Life's The Promise. For your donation of $25 or more, we will send you a copy of The Promise on DVD. To give, visit our website at breathoflife.tv or call us toll-free at 877-265-6333. He was born in a manger, surrounded by cattle and oxen, nestled in hay. Yet he was born a king. Breath of Life Television Ministries, in partnership with the Interfaith Broadcasting Commission, presents Kirk Franklin, Shalea Frazier, and Dr. Carlton P. Byrd in King of Kings, a network television Christmas special on ABC. Experience the nativity story like never before. King of Kings on ABC, Christmas Day. Check your local station for listings or visit breathoflife.tv. Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E radio culo cambia tu vida. Hasidim
Que sea adorado, espíritu y verdad. Señor, mi que estimado, Señor, mi que servido, Señor, mi que adorado.
Siete in sintonia di Radio Speranza Corsao e radio quello cambia vita.
perdonami, con su sangre la lavami. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria libera. Dimmi picanan, mi tu criatura no vota para den escritura. E la perdonami, con su sangre la lavami. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria libera. Dimmi picanan, liber. Dignifica y tu maldad, liber. El aquí tu cadena, liber. Pa' mí entrega mi vida a mi Salvador. Liber. Dignifica y tu maldad, liber. El aquí tu cadena, liber. Pa' mí entrega mi vida a mi Salvador. Y tu criatura no vota para den escritura. Él la perdonami, con su sangre la lavami. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria libera. Dimmi picanan, y tu criatura no vota para den escritura. Él la perdonami, con su sangre la lavami. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria libera. Picana, liber. Dignifica y tu maldad, liber. El aquí tu cadena, liber. A mí entrega mi vida a mi Salvador. Liber. Dignifica y tu maldad, liber. El aquí tu cadena, liber. Pa' mí entrega mi vida a mi Salvador. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria. Lo metti in vittoria, den Jesús era di gloria.
consecrate my life to thee. My life will never be the same again. Jesus washed all sins from me eternally. I give you my life. I dedicate it, Lord. I give you my life. I consecrate it, Lord. I give you my life. Please take and use it, Lord, to your will, to your will, to your will. Del studio Nandia Radio Speranza Corsau. 10 horas en punto. ¿Listos, hermanos? Les noto muy serios hoy, no sé qué está pasando. Y también son buenos para todo. Bueno. Vengo aquí abajo para ver si es mejor aquí. ¿Estamos listos para comenzar otra vez? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio rapidito, muy rapidito, ¿ok? Por favor, saluden a 2 personas que no hayan saludado en este día. Póngase de pie y vaya y búsquelo a 2 personas que no has saludado este día. A ver, ¿estamos? 2 personas que no has saludado este día. A ver, ¿dónde están? Muy bien, eso me gusta de esta gente buena. ¿Listos? Muy bien, tomemos los asientos y vamos a continuar. Eso me gusta, esa camaradería, ese compañerismo muy bonito, muy característico de ustedes. Gracias. Muy bien. Ahora sí, hermanos. Esta mañana les voy a hablar de la discapacidad. ¿Saben ustedes quién es una persona discapacitada? ¿Quién es? A ver, cuando le dicen a alguien, esa persona está discapacitada, ¿quién es? Una persona que no tiene ¿qué? Una persona que no puede valerse por sí mismo. Eso pensamos, ¿verdad? Una persona que se pone barreras por sí mismo. Ok, discapacidad. Vamos a mirar. Voy a tomar como base un versículo del apóstol Pablo. Esto es para todos, para todos. Dice el apóstol Pablo, mira, no lo digo porque yo esté necesitado. Esta parte de la Biblia ustedes la saben, pero en otra versión. Les puse una versión más moderna. Dice, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo.
Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que tener hambre, a tener de sobra que no a tener nada. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Me gusta esa declaración. Esta es una declaración de la versión moderna de la Biblia. Es la parte que ustedes conocen que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les voy a hablar ahora de la discapacidad, de una discapacidad que nos afecta a todos. Mira, el modelo mental de un hijo de Dios, de un hijo de Dios. Cuando tú vas a vender algún producto o eres un vendedor cualquiera, la gente siempre te entusiasma con la gente que tiene dinero, porque en las ventas el que más vende es el que es mejor. Normalmente eso es lo que pasa en las ventas. Normalmente el que vende más carros es el que gana más dinero y todo el mundo quiere estar allí. El que vende más productos de algo es el que tiene más dinero. En las ventas allá afuera, la gente exitosa se mide por el dinero que gana allá afuera. Ahora fíjate, nosotros tenemos un modelo diferente. Nosotros creemos como Pablo, todo lo puedo en quién, hermanos. Eso es muy diferente. No es todo lo puedo porque yo tengo habilidades. Es todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. En otras palabras, el desarrollo, el modelo mental de un hijo de Dios es este. Primero, tienes que aprender a desarrollar fe en Dios. Primero. La fe se prueba en la prueba. Como hijo de Dios, tu primer deber es aprender a confiar en Dios siempre. Aprender a desarrollar tu fe siempre. Te voy a decir, cuando yo estuve, ustedes se acordarán que en México hubo un temblor devastador en 1985. ¿Ustedes se acuerdan de ese temblor? Devastó, muchísima gente murió. Oficialmente fueron casi 5,000, oficialmente. Pero la gente habla de 25,000, 30,000 que otros que no se contaron y desaparecieron y todo lo demás. Fue una cosa terrible. Mi hermano vivía en el piso número 18 de un edificio. Y como la comunicación se cortó, no había cómo saber si vivía o no vivía. La única forma era ir a la Ciudad de México. Y yo estaba en la Universidad de Montemorelos. Así son 12 horas manejando para llegar a aquel lugar. Pero me fui toda la noche y amanecí allá en la Ciudad de México. Y bueno, en medio del caos fue difícil pasar por las carreteras porque las ambulancias, todo recogiendo lo que estaba dificilísimo, pero llegué después de mediodía. El edificio se había doblado así y estaba todo agrietado, pero no se había caído. Y mi hermano y su esposa y sus 3 hijos estaban bien. Así que cuando subí al edificio, fue todo alegría mirarlo, porque había muchas muertes y las carreteras se habían abierto de este tamaño, los agujeros profundos. No sé cómo, pero fue el movimiento de la tierra que hizo, las carreteras se abrieron y había unos tremendos huecos así en plena carretera. Difícil eso. Bueno, en fin. Pero si ustedes recordarán, en la tarde del siguiente día, eso fue un jueves que ocurrió ese temblor tremendo. Ocurrió a las 7 de la mañana de un jueves. Y yo llegué allá el viernes a mediodía a ver a mi hermano. Pero los que han leído saben que el viernes en la tarde vino un segundo temblor que terminó de arruinar toda aquella situación. Yo estaba en el piso 18
porque llegué cansado de manejar toda la noche. Así que cuando yo llegué, mi cuñada dice, tú vienes muy cansado, toma algo, estamos bien, gracias a Dios, y duérmete un rato. Me dormí profundamente. Pero cuando yo estaba bien dormido, escuché los gritos de terror, porque ya habían vivido el anterior, el temblor anterior. Mi cuñada me decía, Erwin, manito, levántate, está temblando otra vez. Y yo ni vi cómo me paré, hermanos, ¿ve? Me paré de inmediato de la cama porque yo sentía que se mareaba uno, porque eso es bien horrible, en el piso 18 del edificio. Y hermanos queridos, yo nada más salí a la puerta, no podías bajar, ya no había elevador, se corta la luz de inmediato por protección de que no te quedes dentro del elevador encerrado. Y el edificio se movía y se movía y se movía. Y mi cuñada desesperada y con pavor y con terror decía, Erwin, manito, tú que estás cerca de Dios, por favor, ora por nosotros. Ay, hermano, qué tremenda responsabilidad. El asunto es que mientras yo veía cómo se hacía aquello, hermano, ni la oración me salía. Óigame, yo quería ver dónde quedé por última vez, por lo menos. Hay que desarrollar la fe, porque la fe se prueba en la prueba. Tú puedes decir, yo creo en Dios, pero tus actos demuestran otra cosa. Entonces, mira, la fe en Dios se desarrolla en las pruebas. Fe en Dios es como dijo David cuando estaba frente al gigante Goliat. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dijo a Goliat, hoy te venceré, te mataré, te cortaré la cabeza y todo mundo sabrá que hay Dios en Israel. Eso es tener fe. Él no hizo como nosotros. Hermanos, mañana tengo una entrevista con Goliat. Por favor, oren por mí, hermanos, para que yo tenga palabras. Y cuando llegó frente a Goliat, ay, Dios mío, ayúdame, Dios, a darle, porque está muy grandote, Señor. Está todo cubierto, Señor. Y estaba con la onda, ¿ve? Ay, ojalá Dios y le pegue. Hermanos, oren más, ayunen, hermanos, a ver si le pego. ¿Así dijo? Yo no estoy diciendo que no oren, ¿ok? No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que no ayunen. Lo que estoy diciendo es que la fe se prueba en la prueba. Tú tienes que salir todos los días confiado. Hoy voy a hacer 10 presentaciones y Dios se manifestará poderosamente en mi vida porque Él está conmigo. Y vas y haces las 10 presentaciones y Dios te da éxito y bendiciones. No que voy a ver, hermanos, si la gente me compra un, ay, hermanos, oren por mí a ver si vendo algo, hermano. ¿No? ¿Te das cuenta? No. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe. Es decir, a ver, voy a insistir otra vez. Desarrollar la fe significa que debo hacer proyectos grandes, aunque no tenga los recursos. Como el proyecto que se enfrentó Moisés. Señor, ¿qué hago? Dile al pueblo que avance. ¿Pero a dónde, Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Para Dios, una vara es suficiente para hacer un milagro. Para Dios. ¿Notaste eso? Una vara. Una piedra es suficiente. De hecho, antes que me vaya mañana, te hablaré de cómo Dios usa cosas comunes para hacer cosas grandiosas. Ese es el Dios que yo tengo. ¿Y el de ustedes? ¿Cómo hace el Dios de ustedes? Mi Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y el de ustedes? Mi Dios es todopoderoso. ¿Y el tuyo? ¿Seguro? Vamos a verlo en el trabajo. Ahí es donde lo vemos. Ahora fíjate. Te voy a decir con esto. Después de que nosotros estamos confiados en Dios,
debemos trabajar siempre con una actitud positiva en lo que hacemos. Dios me va a bendecir porque Él es todopoderoso. Lo que yo voy a hacer hoy, Dios le dará éxito. Cualquier proyecto que emprendo, Dios lo va a prosperar porque Él está conmigo. Y entonces cuando tú trabajas con esa actitud positiva y con la confianza en Dios, entonces vienen los resultados. Ahora fíjate, entonces los resultados son acciones bien hechas. O sea, las cosas que haces, los que aman a Dios, todas las cosas que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Eso dice la palabra de Dios, ¿ves? Cuando tú estás en fe en Dios y desarrollas una actitud positiva, entonces vienen las acciones bien hechas y vienen los resultados optimistas. Te dan buenos resultados. Déjame te lo explico de otra manera. Voy a hablarte de esta forma porque esto es lo que me interesa. ¿Qué dice la real? Mira, ¿qué decía Pablo? Cuando Pablo tenía que enfrentar la realidad de las cosas decía, pero una cosa hago. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué decía Pablo, hermano? ¿Cómo trabajaba él? Te voy a explicar el porqué de estos versículos, ¿eh? Pablo tenía un gran peso en su corazón, ¿verdad que sí, hermanos? Antes de ser el apóstol Pablo y era Saulo de Tarso, ¿cómo era Saulo de Tarso, hermanos? ¿Cómo era? ¡Ah! Ese era un terrible. Elena de White dice que el apóstol Pablo, que Saulo de Tarso, era un hombre chaparrito. Era un pedazo de gente, hermano. Pero era moreno. Morenito. Y además era cascorbo de las piernas. O sea, así tenía sus piernas, ¿ve? En vez de tenerlas así, las tenía así, ¿ve? Oye, cuando tú veías ese chaparrito que venía, ¡ay, hermano querido! Ese era tremendo. Y él debía muchas vidas, ¿verdad que sí? ¿Qué hacía con los cristianos, hermanos? ¿Qué hacía con los cristianos? Los mataba. Además, dice la literatura que agarraba y los lazaba como si fueran vacas. Lo agarraba y los lazaba y los arrastraba con su caballo y los despellejaba vivo, hermanos. Los mataba. Así que con Pablo casi nadie podía, hermanos. Hubieron grandes hombres que pudieron evangelizarlo, pero nadie pudo. ¿Quién tuvo que evangelizar al apóstol Pablo, hermanos? ¿Quién tuvo que hacerlo? El Señor. Dios lo hizo, lo agarró camino a Damasco. ¿No se acuerdan de esa historia? Y le dijo el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? Ahora fíjate, si Pablo hubiera sido como algunos de nosotros, hubiera dicho, ay, hermanos, pues aquí estoy, hermanos, convertido, pero yo quiero que sepan, hermanos, que yo maté muchos. Según mi cuenta, hermanos, he matado como 800, hermanos. Y los despellejaba, y ay, hermano, mi corazón no está feliz, hermano, porque mira, maté muchos, hermanos, ¿qué puedo hacer? ¿Él vivía con esa angustia todos los días? ¿No? Él fue el que escribió, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura. Y entonces haya sentido este versículo. Pero una cosa hago. ¿Qué cosa hago? Dice Pablo. Mira. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, lo pasado yo lo olvidé. Ahora déjame hablarte de la discapacidad. Mira lo que dice la Real Academia Española. Mira, esta es una declaración de la Real Academia Española de lo que es la discapacidad. Dice, mira, dicho de una persona que padece una disminución, ¿qué cosa? Hay varias fases de disminución. ¿Disminución qué? Física. ¿Qué quiere decir disminución física? Le falta un brazo o los dos brazos, le falta la pierna, le falta una oreja, le falta una disminución física. Pero también puede ser, ¿qué más? Sensorial, es decir, de los sentidos. O no ve, o no escucha,
o no siente nada, o no puede respirar. Los sentidos, disminución de los sentidos. Dice, o también puede ser como, a ver, ¿cuáles son las discapacidades que dice la Real Academia Española? Número 1, física. Número 2, sensorial. Número 3, que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. Pero yo me voy a centrar en esta, mira, en esta. Porque a todos los demás tú los miras. A los que tienen una discapacidad física los puedes encontrar, se arrastran, andan en sillas de ruedas, andan en muletas, eso los miras. O el que tiene una discapacidad de los sentidos, el que es ciego, tú lo puedes mirar. El que no escucha también puedes identificarlo. Pero hay uno que no puedes identificar bien. ¿Y qué crees, hermano? Es la mayoría. Los que tienen discapacidad, ¿qué? Psíquica, de la cabeza. Son, dice en la literatura, dice que el 95% de las gentes en el mundo entero son gentes enfermas psíquicamente. Son gente negativas, son gente floja, son gente que no producen, son gente que se quejan toda la vida, son gente que prefiere sufrir y llorar toda la vida. El 95% de la gente. Y el 5% son la gente proactiva, la gente emprendedora, la gente diferente, la gente valiente, la gente atrevida. 5%. Y 95% está en el otro lado. La pregunta es, hermanos, ¿y ustedes dónde están hoy? Yo no sé nada, yo estoy preguntando nada más. ¿En qué lado están ustedes, hermanos? A ver, dígame la verdad, a mí no me engañen, porque ustedes yo hasta hoy les tengo como el top. ¿En cuál están? Todos guardan silencio. ¿En cuál? Voy a hacer una pregunta más benigna. ¿En cuál grupo de los dos les gustaría estar? ¿En cuál? El del 5%. Ahora fíjate, ¿quiénes son los que viven en el 95%? Te voy a decir, por si hay alguna semejanza, es pura coincidencia. Yo no estudié el caso de ninguno de ustedes. Yo voy a poner lo que dice la literatura. Si ustedes se identifican ahí, es culpa de ustedes, no mía. Porque yo solamente digo lo que dice la literatura. Ahora fíjate, ahí va. Dice que nuestro cerebro, la mayoría de la gente vive con situaciones que son les digo, ni un ruido aguantan ustedes y ya están. ¡Ay, tembló! ¡Ay! Que no. Hermanos, ¿qué pues? Ahora fíjense, hermanas, escuchen lo que estoy diciendo, porque esto aplica a todos, no importa la edad, no importa la profesión, no importa nada. Te voy a explicar esto, mira. La gente tiene una torre de control que se llama cerebro. Y cuando ese cerebro falla, fíjate, empieza a trabajar las limitaciones imaginarias. ¿Sabes la discapacidad psíquica cuál es? Son las limitaciones imaginarias, producto de la propia imaginación. Es decir, aquí las tienes en la cabeza. No, yo no puedo. No, yo no puedo ser como él. Él porque es hijo de quién sabe quién. Porque ellos tienen dinero, pero pues yo soy pobre. Esa gente tiene una discapacidad psíquica terrible. Hasta cuando se ve en el espejo, se espanta. Oye, mira quién me encontré. Se espanta. Cuando se levanta en las mañanas y se mira en el espejo, dice, Dios mío, soy yo. ¿Ve? Porque algunos tienen una baja autoestima de su persona.
se consideran feos, se consideran que no fueron agraciados por esta vida y viven con una baja autoestima o viven con traumas, que es verdad. Pudo haber pasado algo en el pasado. A lo mejor sus padres se divorciaron cuando eras pequeño. A lo mejor abusaron de ti cuando eras pequeño. A lo mejor tu padre te pegaba mucho cuando eras pequeño. O a lo mejor y todo el tiempo quieres arrastrar con lo mismo. Ay, hermano, es que yo, hermano, no me he podido, me acuerdo cuando mi papá me pegaba. Hermano. Ya, por favor, ya está grande. Hay que educar a la mente para ser diferente. Por eso me gusta el apóstol Pablo. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Yo no puedo mantenerme todo el tiempo quejándome de lo que no soy. Voy a centrarme en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Por eso me gusta la declaración del apóstol Pablo y con eso empecé. Mira, mucha gente vive con traumas. La gente vive con temores. ¿Y sabes de dónde vienen los temores? Te voy a decir lo que decía mi maestro. Cuando nosotros nacimos, hermanos, fíjate, cuando nosotros nacimos, ustedes han visto a los niños que recién empiezan a gatear o empiezan a dar todo tocan. ¿Lo han visto esos? De casualidad lo vieron en sus hijos. Y tú le dices a él, no toques eso. ¿Qué es lo que hace? Va y lo toca. No metas el dedo aquí y va y lo hace. Dicen, la literatura dice, lo que pasa es que los niños naturalmente, los seres humanos, nacimos con la iniciativa de la curiosidad de emprender. Dios nos las dio naturalmente. Pero nosotros mismos vamos coartando. Por ejemplo, tú le dices a un niño, está el niño queriéndose subir a esta silla. Y hay batalla. Le dice, no te estés subiendo, te vas a caer. Pero parece que le dices al niño, súbete, ¿verdad que sí? Y vuelve a insistir, óigame, cuando casi parecía que se subía, lo hizo del lado de la esquina y se vino con todo y silla y grita al niño. Se dio un golpe donde se cayó con toda la silla, le cayó encima. Y muchos papás, te dije que no tocaras, para que aprendas, todavía le dan sus nalgadas aparte. Dice la literatura que así vamos haciendo nuestros hijos negativos, vamos cortando, no toques, no agarres, no hagas, y les vamos cortando esa iniciativa. Y entonces, cuando los niños son grandes, ¿te ha pasado que ya son adolescentes? Estás hablando con el pastor Marroni que llegó a tu casa, ¿ves? Te está visitando. Y entra el hijo corriendo cuando dice la mamá, oye hijo, espérate, saluda al pastor, hijo. Y el hijo se queda mirando al pastor, dice y le hace así más o menos. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. La iniciativa. ¿Viste? Ni la cara le levanta, ni... Dice la literatura que nosotros nos encargamos de hacer, y yo lo comprobé una vez, te la platico. Mira, yo venía de un curso bien entusiasmado. Fui a un curso que nos dio una persona de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la más importante que hay en el país. Y ese nos daba unas tremendas charlas para quitarnos un poco de basura de la cabeza. Y entonces decía cómo podíamos hacer con los niños para poner en ellos una nueva iniciativa que los haga crecer diferentes. Y yo iba con mi pila cargada, hermano. Tenía como una semana, había estado en el curso, había ido. Y yo digo, yo tenía 3 hijos. Yo digo, ahora sí voy a ser un buen papá. Los voy a ayudar, los voy a entusiasmar, los voy a hacer diferentes para que sean ellos cuando sean grandes. Ya había recibido la instrucción. Cuando voy llegando, el niño más chico mío tenía 4 años. Y yo estaciono mi carro atrás de la casa donde había un árbol que da unas frutitas. En mi país le llaman capulín. No sé si hay por acá, pero ese se llama capulín. Da unas frutitas rojas así como unas fresitas. Muy sabrosas. Y entonces cuando yo llego y estaciono mi carro, escucho que mi niño me dice, papi. Y me encantó escuchar a mi niño, el más chico. Y digo, ay, está contento. A ver, ¿dónde está?
¿Dónde se escondió este ingrato? Empiezo a buscar por todos lados, no lo encuentro. No lo encuentro y digo, ¿dónde está? Me fui viendo a ver si, yo digo, yo lo quería ver, claro, lo quería. Ya había yo aprendido que había que hacer cosas diferentes. Y entonces me dice, papi. Y, oiga, hermano, estaba como a 5 metros allá arriba agarrado del capulín, el niño de 4 años, ¿ah? Y me subió el viejo hombre, hermano. Lo primero que pensé es, ¿dónde está la mamá, Dios mío? Ay, ay. Y entonces algo me recordó y me dijo, ¿y el curso pues? Ah, sí, cierto, hombre. Y entonces veo a mi niño, me dice, papi. Y como me acordé del curso, le digo, hijo, ¿qué haces allá? Así le sonreí, ¿ve? Le digo, hijo, ¿qué haces allá? Me dijo, papi, es que me subí así, dice, pero no me puedo bajar. Me da miedo. Y ya le grité a mamá y no sale, dice, no viene por mí. Y yo quería decirle un montón de cosas, pero el curso, sí que no podía decirle mucho. Entonces le digo, oye, mi campeón, te felicito, mano, me da gusto. Ningún niño de tu edad sube esas cosas así tan rápido, ¿eh? Eso quiere decir que tú eres un campeón, hijo mío. Y entonces mi hijo se sorprendió porque conocía a su papá. Mi hijo me dice, papi, ¿te da gusto? Le digo, claro, campeón, ¿cómo crees que no? Eso es muy bonito. Ahorita voy por ti, no hay problema. Así que me voy quitando todo ahí voy arriba del capulín a buscar a mi hijo, de arriba del árbol. Y entonces me lo subo y se baja conmigo y todo. Y entonces lo abracé, lo felicité. Le digo, mira, hijo, te voy a dar un consejo. La próxima vez que tú te quieras subir, invítame. Para que yo esté aquí contigo y yo te cuide. Para que yo vea lo que tú haces y para que yo suba contigo. Y mi hijo se quedó así como que decía, ¿este papá de dónde salió este papá? Porque él conocía a su papá muy bien. Esas son las formas como uno tiene que educar al niño. Por ejemplo, cuando un niño chiquito de unos, ¿qué serán? 3 años, agarra un cuchillo bien filoso y viene caminando por el pasillo, papá. El niño, tú dices, trae el cuchillo, tú te sorprendes y dices, no, espérate, no. Y el niño dice, él no entiende el peligro, no entiende muchas cosas. ¿Y por qué le castigamos a él para decir, no toques esta cosa, para que no vuelvas a tocar, pa? Por eso es que matamos las iniciativas de los niños. Por eso es lo que pasa en nuestras vidas, por las cosas que vivimos. A lo mejor te pegaron mucho, a lo mejor tus padres se divorciaron, a lo mejor hubieron muchas cosas. Eso es lo que causa traumas, lo que causa baja estima, lo que hace que hoy seas un colportor miedoso. Vas a colportar y entonces dices, a ver, esta señora se ve medio mal encachada, así como, no, se me hace que no me va a comprar. Pero cuando la mira sonreír, mira qué chulada de mujer es. Lo que pasa es que nos da miedo. Vemos, esta persona está ocupada, regreso mejor más tarde. Esta otra persona no se ve que tenga dinero, mejor voy por otra persona. Esta otra, y ahí van seleccionando personas porque les da temor enfrentar a las personas. Ese temor nació de algo atrás. Es una actitud que se tiene ahora, que se ha alimentado por años, que no nos da posibilidades de poder hablar, de poder influir, de poder ser positivo en lo que hacemos. ¿Notas? Y eso mismo son los complejos. Ahora fíjate, te voy a demostrar algo esta hora. Pero todo eso, ¿dónde nace, hermanos? ¿Dónde se fabrica? Se fabrica en la cabeza, aquí en la mente. Por eso es que tú tienes que educar esa torre de control, ceder el control al Espíritu Santo, que es el único lugar por donde puede entrar a tu mente, el único lugar, la mente, el Espíritu Santo. Elena de White dice que a través de las cuerdas eléctricas del cerebro es como se comunica el Espíritu Santo con nosotros. Ahora fíjate, algo más. ¿Cuáles son algunos ejemplos de discapacidades mentales? Ahí te va. ¿Cuáles son? Dígame uno. Miedo. ¿Qué más?
Pesimismo. ¿Qué cosa es ser pesimista? No, no se puede. Óigame, cuéntame cómo está Curazao. No, aquí cada día estamos peor, este gobierno es muy ladrón, es muy mentiroso, aquí la economía cada día va para abajo, aquí solamente roban los gobiernos. Pesimista. Óigame, ¿y el colportaje qué? No, pues tampoco, ahí en la unión no hacen nada, en la asociación tampoco, y no queremos los pastores tampoco. Le culpas a todo mundo, pesimista. O hay personas que también viven con un espíritu de derrota, que no pueden, creen que no tienen capacidades, creen que no lo pueden hacer. Hay barreras mentales o hay limitaciones inclusive físicas. A veces tienes algún defecto, un lunar aquí, y tú dices, no, es que eso me afea y me da pena y no quiero. ¿Ves? Temores. Son pesimismos, son miedos, son derrotas, son traumas que has tenido desde que eres pequeño. Esos son algunos ejemplos, hermanos. ¿Qué podemos hacer entonces? Mira lo que podemos hacer. Yo quiero que sepas esta mañana, y esto es lo que yo quiero dejar en tu mente, hermano y hermana. No importa qué pasado tú tuviste. No importa lo que haya ocurrido, si haya sido como Pablo o si haya sido como David, adúltero, mentiroso, asesino y de todo lo demás. No importa qué has hecho. Lo que importa es quién tú eres ahora mismo. Dentro de tu corazón, quién tú eres. ¿Quién tú eres? Déjame, te voy a explicar cómo es esto. Mira, yo quiero que no vivas culpando más a nadie, a la gente, a nadie. Porque lo que eres es el resultado de lo que tú mismo estás fabricando todos los días. Nadie va a hacer por ti lo que tú no quieres hacer. Si tú eres exitoso, dependerá de ti. Si tú estás gordo, estás flaco, ¿de quién va a depender? Mi hermanito, deja de comer un poco. Pero yo te vi ahorita, mira, te acabo de ver, eres muy feliz. Y yo disfruto viéndote también. No creas, yo lucho igual. Lucho, hermano. No. ¿Tú te crees que no me daba ganas de comerme un panecito y todo y tomar? Nada. He bajado 6 kilos, pero quiero bajar 10. Y no he hecho mayor cosa más que evitar las cosas que, en otras palabras, lo que tú eres es el resultado de lo que tú quieres ser. Te voy a explicar cómo es esto. Por ejemplo, mira, si tú quieres ser una persona más consagrada a Dios, de más fe y relación con Cristo, ¿de quién depende eso? ¿De quién depende, hermanos? Claro. Hermano, levántate más temprano. Ponte a leer tu Biblia como nunca antes. Ponte a orar como no lo hacías antes. Depende de ti. No culpes que el pastor, que los sermones, que depende tu relación y tu fe en Dios. Depende de ti, no de nadie más. Tú tienes que aprender a desarrollar una relación con Dios todos los días. Por eso, hermanos, yo quiero decirles, no soy ejemplo de nadie, ni me tomen como ejemplo de nadie, pero te voy a hablar de mi corazón. Yo decidí que voy a hacer mis presentaciones y voy a desarrollar mis cosas. Yo no compito con nadie, yo soy mi propia competencia. Yo quiero ser mejor para la gloria de Dios. ¿Y qué tengo que hacer, hermanos? Tener que hacer mis presentaciones yo mismo y comprar mis plantillas y leer muchos libros y desarrollar mi relación con Dios y levantarme más temprano y hacer todo lo que tengo que hacer, hermanos, porque yo he decidido ser mejor para la gloria de Dios. ¿Me expliqué, hermanos? Si ustedes quieren ser mejores colportores, ¿de quién va a depender, hermanos? De ustedes. Prepárense bien. Si quieren tener una mejor relación con Jesús, hermanos, hay que estudiar la Biblia, hay que orar más que nunca, hay que ser más misioneros que nunca, y eso depende de ti. No culpes a nadie. Todavía algo más. Si tú quieres desarrollar una personalidad adecuada, ¿de quién depende, hermanos?
Depende de ti cómo te vistes, cómo te arreglas, cómo quieres andar. Si quieres andar con los zapatos todos sucios, es tu responsabilidad. Si quieres ponerte de colores diferentes, es tu responsabilidad. Tu combinación, tus lentes es tu responsabilidad. Tu cabello es tu responsabilidad. Es porque tú quieres o porque te has dejado. Porque si tú quieres desarrollar una personalidad diferente, vestir diferente, aunque pobremente, pero siempre limpio, siempre planchado, siempre arreglado, siempre sonriente, ¿de quién depende todo eso, hermanos? De ustedes. No hay que culpar a nadie. Por eso todos los días los colportores aprenden en los pasos de la venta lo que se llama la preparación. El colportor siempre debe prepararse físicamente, hay que bañarse todos los días, hay que lavarse la boca, hay que peinarse bien, hay que planchar la ropa, hay que arreglar sus cosas, porque eso es parte de la forma como queremos tener una personalidad hacia los demás. Por esa razón, hermanos, no culpes a nadie, tú eres lo que tú quieres ser. Si tú eres un fracasado y un necesitado, es porque tú quieres vivir así. Porque si tú quisieras vivir diferente, tú puedes hacerlo con la ayuda de Dios. Por eso hablé primero de la relación de la fe en Dios. Algo más. Si tú quieres tener principios éticos, ser un ciudadano ejemplar, es tu responsabilidad. Si quieres tener pensamientos basados en la palabra de Dios, es tu responsabilidad leer, anotarlos como haces ahora, desarrollarlos. Si tú quieres tener un mejor carácter en el nombre de Dios, tú lo puedes hacer, pero es tu responsabilidad. No puedes culpar a nadie. Si eres muy enojona o muy enojón, es porque tú quieres ser así. No es responsabilidad de nadie. Si tú quieres desarrollar tus dones, tus talentos, quieres saber hablar muchos idiomas, quieres saber tocar guitarra, piano, todo, hermano, te va a costar un sacrificio, pero es tu responsabilidad. Tienes que meterte a estudiar, tienes que disciplinarte, tienes que hacer una agenda en el día para que te alcance para todo, porque es tu responsabilidad, de nadie más es. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Estoy avanzando con esto? Después de hoy tenemos que ser diferentes con la ayuda de Dios. Si tú quieres además tener un cuerpo físico diferente, que tú quieres que se noten tus músculos, tienes que tener un bonito cuerpo, ¿de quién depende eso, hermano? A ver, ¿de quién? Mi hermanita, cuida lo que comes, ponte a hacer ejercicio, porque de eso depende. Y si quieres estar gordito, pues también eso depende. No te quejes con nadie, es tu responsabilidad, para que el día de mañana cuando estés, es tu responsabilidad lo que comes todos los días, de veras. Ahora algo más, si tú quieres tener conocimientos, saber de hacer buenas presentaciones acerca de los libros de familia y de salud, ¿de quién es responsabilidad, hermanos? De ustedes mismos. Hay que leer los libros que vendemos, hay que prepararse en las técnicas, hay que leer muchos otros libros si tú quieres ser competitivo en el trabajo que hay. En otras palabras, hermanos, no vivas culpando a nadie. Tú eres lo que eres porque tú quieres ser así. Pero tú puedes cambiar con la ayuda de Dios si quieres ser diferente. Puedes hacerlo también. Fíjate, te voy a poner aquí algunos ejemplos. Mira, lo que tú eres, hermana y hermano, escúchame por favor, que esto es bien importante para mí. Lo que tú eres es mucho más importante que una profesión. ¿Me están siguiendo? Yo no estoy hablando en contra de los que se superan. No, de ninguna manera. Mi campeón sigue estudiando, ¿ok? Yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que algunos se sienten menos porque no estudiaron. Pero yo quiero que sepas que si los que estudiaron son los únicos felices, ellos fueran los únicos felices, pero no es verdad. Hay gente pobre que es muy feliz también con lo que tiene. No es lo más importante la profesión.
No es lo importante lo que tienes. Hablo de dinero, de influencia, de padres ricos, todo lo demás. Eso no es importante, hermanos. Si tú eres de padres ricos y eres un mentiroso, eres una persona desagradable, te vas a malcasar, te va a ir mal con tus hijos, aunque seas hijo de una persona rica o aunque seas un profesional. ¿Por qué? Porque lo que tú eres como persona es lo más importante. Te voy a decir algo más. Mira, lo que tú eres es tan importante que eso te dará capacidad para comprender y para concretar lo que tú eres. Si tú defines ser una persona que va a tener una mejor relación con Dios, que va a trabajar más, que va a ser más profesional, mi hermana, prepárate, porque el éxito lo tendrás asegurado con la ayuda de Dios. Eso dependerá de ti. ¿Qué quieres meter a tu cabeza? Y si quieres seguir siendo mediocre, medio litro, como decían en mi pueblo, hermano, esta es tu responsabilidad también. A nadie más puedes culpar de este asunto. Por eso, lo que tú eres es lo que te va a dar la capacidad para ser diferente. Lo que tú eres. Mira, lo que tú sabes solo es un logro, pero lo que tú eres determina lo que lograrás, porque eso, cuando tú metes a tu mente, voy a ser el mejor, me voy a preparar mejor, voy a ser una persona que lo que tú te propongas hacer, eso es más importante que tener una profesión. Fíjate, te lo voy a ejemplificar con personas. A ver si ustedes conocen algunos de los que voy a presentarles aquí. ¿Conocen a este hombre? ¿Lo conocieron? Los que tenemos un poco de atracción como los mexicanos o los brasileiros, que nos gusta mucho el fútbol, soccer, ya nacimos con esa tendencia, hermanos, porque nuestros países son así. Alex Ferguson fue el director del Manchester United, uno de los equipos más poderosos y más ricos y más influyentes del mundo de fútbol, soccer. Pero fíjate, ahí te lo voy a presentar a él. Mira, él es un hombre británico. Fue 27 años director técnico del Manchester United en Inglaterra. Se retiró a los 71 años de edad y ganó todo lo que un mortal puede ganar en este mundo. Ganó la Copa Mundial de Clubes, la Copa Intercontinental, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa. Todo lo que un mortal puede ganar, lo ganó él. ¿Sabes qué? Él no tenía una profesión. Pero todo mundo llegó a conocerlo como el señor Ferguson. Algo más que Sir Ferguson. Respetado, admirado. Mi pastor, ¿cuántos años dura un director técnico promedio en un equipo, pastor? ¿Cuántos años dura? A ver. En mi país, no muchos meses. Porque es el primero que muere cuando el equipo está malo, es el primero que tiene su cuello. ¿Escuchaste eso? Le pregunté al pastor cuántos años dura un director técnico de un equipo. Él dijo, no muchos meses, porque cuando el equipo empieza a bajar, el primero que le cortan la cabeza es el director técnico. Pero ¿cuántos años estuvo él como director técnico de este equipo, hermanos? Esto es como una novedad, ¿no, pastor? Algo de 27 años de director técnico. No sé si alguien estuvo más años, pastor, en algún equipo, pero él fue por 27 años y ganó todo lo que puede ganar. Llevó al equipo de Manchester United, donde estaba, hasta el top de los mejores clubes. Nunca estudió una carrera, por si están preocupados. Pero mira, había algo que lo distinguía. En su libro, copié algunas cosas bonitas que dice. Mira quién era él. Dice él, me inculcaron principios que me han acompañado siempre. ¿Qué cosa? ¿Qué tenía dentro de su corazón él? Principios. Dice, mira, tuve la fortuna de conocer a una maravillosa mujer que ha sido mi puntal durante casi 50 años. ¿Quién era esa mujer, hermanos? Su esposa. Por 50 años, dice, tuve la fortuna, el privilegio de tener a la mujer más linda del mundo. Además, dice,
Además tengo 3 hijos extraordinarios que han heredado nuestra ética de trabajo y son un orgullo para nosotros. 3 hijos. Los educamos, les inculcamos los principios que aprendimos. ¿Sabes cómo era él? Ahí te voy a poner lo que él dice en su libro. Mira lo que él dice. Mi padre siempre me decía, no mientas, no robes, ¿y qué más? Sé puntual. No soporto llegar tarde. Me gusta ir con tiempo a las reuniones. Siempre era el primero en llegar a mi trabajo. Me parecía normal. Toda mi vida he madrugado y nunca me ha costado ningún esfuerzo levantarme temprano. ¿Sabes qué era lo más importante? ¿Quién era él? Un hombre extremadamente puntual. Nosotros, hermanos, somos entre otras cosas mentirosos. Entre otras cosas. Porque a veces la gente nos dice, ay hermana, por favor, ore por mí. Así hermana, claro que sí, sí. ¿Cuántas veces oras por ella? Nunca ni te acuerdas. Mentira. Somos fáciles para abrir la boca, pero somos imposibles de cumplir lo que prometemos. Si te citaron aquí una reunión a las 9, si no puedes llegar a las 9, llega 10 minutos antes de las 9. Ser puntual tiene que ver con lo que tú eres. Tú defines cómo quieres ser. Ser profesional depende de ti. Ser mentiroso depende de ti. Ser ladrón depende de ti. Por eso dice, ¿sabes qué? Mi padre me decía, no robes, no mientas. Y yo nunca he hecho nada de estas cosas. Me he esforzado por poner en alto lo que mis padres me enseñaron y le he inculcado eso mismo a mis hijos también. Qué bonito. 27 años. Hombre, y cuando tú lees el libro de liderazgo de Alex Ferguson, él dice, mira, qué ambiente tan bonito logró hacer en el Manchester United. Qué ambiente. Sus jugadores eran, pero él era un hombre muy recto, extremadamente recto, muy exigente, muy responsable. Pero la gente aprendió a ser como él y el equipo fue creciendo cada vez más. Porque fueron como el maestro les había enseñado. Me interesa mucho esta vida, pero todavía hay algo más. Por ejemplo, mira, Walt Disney dejó los estudios a los 16 años. ¿Qué cosa estudió Walt Disney? Nada. No estudió. Dejó sus estudios a los 16 años para convertirse posteriormente en el mejor productor de cine, siendo el más conocido. Su compañía, que lleva el mismo nombre, tiene ingresos anuales de $35 billones. Tú puedes ir a Disneylandia a Orlando, o puedes ir a Disneylandia a California, o puedes ir a Euro Disney, que está allá por París. Allá está otro Disneylandia de ellos. Incalculable. ¿Sabes quién creó esa empresa? Una persona que no estudió nada, pero que como persona y como profesional fue el mejor en su ramo. ¿Me están siguiendo? Hermanos, ¿me están siguiendo? Porque yo aspiro que ustedes sean el mejor en el colportaje también. Yo aspiro que ustedes puedan tomar decisiones sabias, decir, de hoy en adelante seré un mejor colportor para gloria del Señor. Qué bueno va a ser eso. Todavía algo más. Mira, Steve Jobs, él fue el CEO y cofundador de Apple. Dejó los estudios luego de un semestre de universidad. La millonaria marca se posicionó rápidamente en el mercado, logrando ventas inigualables. ¿Quién no tiene un iPhone en el mundo, hermanos? ¿Quién no tiene un iPod, un iPad o una Mac en el mundo entero? Gracias a un hombre que nunca estudió. Solo un semestre. Pero cuando tú miras la película o lees el libro de él,
eran personas incansables, eran personas dedicadas, eran personas entregadas. Te voy a decir a alguien más, voy a pasar rapidito y voy a terminar. Bill Gates. Bill Gates fue el que abandonó también la universidad. Se convirtió en el hombre más rico del mundo entre el 95 y el 2007. Es el creador del Microsoft. Y olvídate con lo demás. Mark Zuckerberg, ese joven, hermanos, es el creador del Facebook que trae loco medio mundo. Ese hombre ha ganado una cantidad, creador, pero mira, ¿sabes qué? Dejó sus estudios cuando apenas comenzó en Harvard, lo dejó porque descubrió que él podía hacer otras cosas y escogió ser el mejor y se graduó. Se graduó, más bien, fundó su empresa. Mary Kay, ¿se acuerdan de esa? ¿La conocieron en los cosméticos? Yo tengo mucho que contarte de ella porque yo leí su historia. Mary Kay, ¿sabes tú cuándo comenzó su Mary Kay's Cosmetics? Nunca fue a la universidad. Es la que hace polvitos y pinturas de la cara y todo lo demás, los productos. Ve a buscarlos en los mejores, carísimos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuándo fundó su empresa Mary Kay? ¿O Mary Kay? Cuando tenía 71 años de edad. El día que se graduó, con el retiro que le dieron, fue y compró fórmulas y se propuso mejorarlas y darle vuelta al mundo con sus fórmulas. Y a los 85 años había llegado a crear la firma de cosméticos de las más famosas del mundo. Todo está en ¿quién quiere ser tú? Te hago algo más. Henry Ford, el dueño de los carros Ford, el que inventó los carros Ford, igual dejó sus estudios. Michael Dell, pero te voy a presentar a este que mejor quiero que lo veas. ¿Conocen a ese? ¿Cómo se llama? Te digo, el versículo de mañana no lo saben, pero este se lo saben de memoria. Te voy a decir de Leonardo DiCaprio, yo te puse la historia al revés de lo que él fue. Ustedes dirán, pero es que ese debe haber sido de una familia. Ese es de los actores más importantes de Hollywood. ¿Sabes que este muchacho no tuvo ni siquiera una infancia agradable? Te voy a decir su historia. Si él hubiera sido como nosotros, a lo mejor negativamente, no, yo hubiera podido hacer, te la escribí así. No es verdad lo que puse, es todo lo contrario, pero lo puse como si fuéramos nosotros. Mira lo que dice él. Mira, yo, Leonardo DiCaprio, podría haber triunfado. Te dije que es todo al revés, sí triunfó. Pero me fue imposible porque mis padres se divorciaron cuando todavía era un bebé. Mi madre era demasiado pobre. Crecí en uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles. Y con 3 o 4 años de edad, mi ambiente solo estaba formado por prostitutas con faldas diminutas y gente fumando crack e inyectándose heroína. ¿Viste el ambiente en el que él creció? Sin papá. Su mamá no lo pudo atender, lo dejó con sus abuelos. Creció en el barrio donde estaba lo peor de Los Ángeles. Pero ¿sabes qué? Nunca se embarró con ninguno de ellos. Nunca. Escogió ser diferente, decidió ser diferente. Y ustedes lo conocen hoy como un artista muy famoso. Te pregunto, ¿a cuántas excusas se aferró él? Y entonces, termino con estas 2 láminas. Primero, ¿qué es lo que tú necesitas? Número 1. Lo que no necesitas, perdón. No necesitas un título para hacer algo grande. No necesitas un físico atractivo, un cuerpo de 90, 60, 90. No lo necesitas. No necesitas hacer trampas, mentir, robar. No necesitas. No necesitas recomendaciones. Tú eres tu propia recomendación. Lo que sí necesitas, ahí está, amor y pasión por lo que haces. Ese trabajo que estás haciendo, dedícale amor, pasión, entrega, compromiso, todo lo mejor de ti.
Lo que sí necesitas es entender la misión de Dios para tu vida. Lo que sí necesitas es dependencia diaria de Dios. Lo que sí necesitas es aprender todos los días de los demás. Lo que sí necesitas es trabajar duro. Y lo que sí necesitas es ser humilde para que Dios te use con su poder. Finalmente, dice este pensamiento que termino con este. Dice: el que termina triunfando es el que incluso cuando todo está en su contra, no encuentra excusas. El que acaba fracasado es aquel que encuentra excusas incluso cuando tiene todo a su favor. El que se vive quejando, el que se vive dando excusas. Ay, es que hoy llovió. Ay, es que el sol está muy fuerte. Ay, es que el sol... Todo el tiempo vivirá mediocre en su vida. Pero los que quieran hacer la voluntad de Dios serán fortalecidos con su presencia todos los días. Que Dios los bendiga, hermanos. Que podamos superarnos y hacer lo mejor para gloria del Señor. Muchísimas gracias, Pastor González. Sí. Aquí tiene. Por esta gran charla, ¿cómo podemos pensar positivamente y nunca dar excusas? En este momento, estoy hablando español. Me quiero llamar adelante Pastor Williams, pastor, para acompanhar-nos para nossa oração, assim nós passa na parte de almoço. Depois de oração, me dá uma para instruções chiquito, nós reza para o almoço. Nos manos cabeza de oração, bom tata que na chelo, danke que sempre bota prover para nós. Danke que água também para prover que nós por tempo para comer. Pero nós está pedindo também, Senhor, para turnos familiar, turnos próximo, também por receber de bom e dia Yahweh. Permitir que nos culpa por guardo alimentar e nos por guardo reforçar o alimento que nós também comemos. Bendicionanos e dá-nos boa graça em nome de Jesus. Amém. Muchas gracias, pastor. Se nos mira para trás, estamos man robês, tem comida na fome, passa livremente, toma almuerzo, vou sentar comer na mesa e desfrutar de companheirismo um com o outro. Bom apetite. E nós também lo vamos a informação ves aqui. Danke. Bom apetite. For 7 days they did not speak. A mighty battle was at hand. God had told his children to go out and possess the land. Well, on the 7th day, the 7th hour, the 7th time around, his holy purpose was fulfilled, and the walls came a-tumbling down. Set me on the rock, Joshua, let me view the promised land. Set me on the rock, Joshua, he delivered to us by his mighty hand. Through the wilderness, he led us, by his bountiful hand he fed us. So set me on the rock, Joshua, let me gaze upon Israel's prize. Well, the lamb was led to slaughter, the stage already set. An eternal sacrifice was made, one for all the rest. Now the mercy seat is covered by the blood from his own hands, and the rock of ages took his place as the bridge between God and man. Won't you set me on the rock, Joshua?
Joshua, he delivered to us by his mighty hand through the wilderness. He led us, by his bountiful hand. He fed us. So set me on the rock, Joshua. Let me gaze upon Israel's pride. Set me on the rock, Joshua. Let me view the promised land. Set me on the rock, Joshua. He delivered to us by his mighty hand.
Santo, bota Señor, bo belleza, mita contemplar, digno de alabar, bo grandeza, mita adorar. Santo, bota Señor, bo belleza, mita contemplar, digno de alabar, bo grandeza, mita adorar, soberano Dios, grandívota, bota Dios, no tiene una manera, mitad cerca, pa adorar, de espíritu y verdad. Santo, bota Señor, bo belleza, mita contemplar, a vos oda digno de alabar, bo grandeza, mita adorar, soberano Dios, grandívota, bota Dios, no tiene manera, mita cerca, pa adorar, de espíritu y verdad, soberano Dios, grandívota, bota Dios, no tiene manera, mita cerca, adorar, sí, va a adorar vos, espíritu y verdad, soberano Dios, grandívota, a vos oda Dios, bota Dios, no tenía manera, mita cerca, adorar, de espíritu y verdad, de espíritu y verdad, mita cerca, a adorar, de espíritu y verdad, de espíritu y verdad. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a
estás en sintonía de Radio Esperanza Corsou. Vos persiguinos, arriba nos página web www.radioesperanzacorsou.org.
vem de boa presença, com expectativa de nosso coração. Nós sabemos que nós não guardamos bem de chorar. Pensei nos loas, nos manas de boa presença. Mas sempre e sempre. Nos arrasa, nos manan en boa presencia. Nos arrasa, nos mandunando bodoya. Nos arrasa, nos manjazando bo Dios. Pa siempre nos lo alababo, oh Dios. Sí, pa siempre nos lo alababo, oh Dios. Nos arrasa, nos manan en boa presencia. Nos arrasa, nos mandunando bodoya. Nos arrasa, nos manjazando bo Dios. Pa siempre nos lo alababo, oh Dios. Sí, siempre nos lo alababo, oh Dios. Mira, mi pueblo, alza voz de triunfo. É vitória do Senhor tá grande. Dá-me grito de alabanza e canta cubi. Nos arrasa, nos bosnan en bo presencia. Mira. Nos arrasa, nos bos dunando bodoya. Por glória. Nos arrasa, nos bos alzando bo Dios. Pa siempre nos lo alababo, oh Dios. Sí, pa siempre nos lo alababo, oh Dios. Mira, mi pueblo, é vitória do Senhor tá eminente. Ele manifesta su reino riba terra. Bande en su presencia. Nos da clap, nos manan en bo presencia. Clap nos man. Nos da clap, nos mandunando bo gloria. Clap nos magna. Nos da clap, nos man alzando bo Dios. Pa siempre nos lo alababo, oh Dios. arriba. Pa siempre nos lo alababo, oh Dios. Jesús Nos está alzando bo Emmanuel. Emmanuel. Por Dios cercano. Santa Santo. Por Dios culomi. Pasó pa siempre. Nos lo alababo, oh Dios. Sí. Pa siempre Soprano. nos lo alababo, oh Dios. Sí, Dios. Sí, Dios, pa siempre y siempre. Sí, Dios. Sí, Dios, pa siempre y siempre. Sí, Dios, pa siempre y Mira, tu le canta cubi. Tiene decide en el corazón. Sí, Dios, pa siempre y siempre. Sí, Dios, pa siempre y siempre. Sí, Dios, pa siempre y siempre. Aleluya, 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 pa siempre y siempre. Aleluya, 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 pa siempre y siempre. Aleluya, 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 pa siempre y siempre. Sí, Dios. Sí, Dios, pa siempre y siempre. Pa siempre nos lo alabamos, Dios. Sí, Dios. sí, Dios, pa siempre y siempre. Pa siempre nos lo alabamos, Dios. Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E radio culo cambia bobida. The sun's gone down and the night's closing in.
I'm sitting here all alone, trying to figure out why life seems so unfair. Lord, this world is too heavy for one man to hold. I'm feeling like it's spinning out of control. Where would I go? Who would I turn to? Tell me if I didn't have you. Whose name would I call? When I need to escape, you're my hiding place. You're my shelter from despair. Without you, I haven't got a prayer. There have been times when everything I touched seemed like it turned to gold. Started believing I could make it all on my own. But I've seen fortunes fade away and turn to dust. And if there's one thing I've learned, it's in God I will trust. Where would I go? Who would I turn to? Tell me if I didn't have you. Whose name would I call? When I need to escape, you're my hiding place. You're my shelter from despair. Without you, I haven't got a prayer. When I need to escape, you're my hiding place. You're my shelter from despair. Without you, I haven't got a prayer. I haven't got a prayer. I haven't got a Ora mitad dormir, cielo escucha mi voz, mitad perdí sin ni un motivo, después ya de una turcuti, tormenta nanga y tres escuridad. Dentro lo cual como passa que na mundo lo me acerca. Oh mi Señor, oh mi Señor. Después que mi forza va, tempo mi porta fuerte. Oh mi Señor, oh mi Señor. Ora no tengo melodía más, tempo tengo una canción. Oh mi Señor.
Radio Speranza Corsou, emissora de Igreja Adventista de 7 dias na Corsou. He's the healer of broken hearts. He'll mend your broken dreams. He'll pick up the threads of your broken life, and he'll weave them together again. To your soul he'll bring peace and joy. A friend in need he'll be. The healer of broken hearts. He's Jesus of Galilee. To your soul he'll bring peace and joy. A friend in need he'll be. The healer of broken hearts. He is Jesus of En un mundo cambiante como el de hoy, con la crisis del momento sobre la tierra, en cualquier parte del mundo, los seres humanos todos tienen circunstancias difíciles. La Biblia nos cuenta, estamos llegando al dulce momento de ver a Jesús, nuestro Dios. Pronto vamos a abandonar la tierra. Nuestro Dios prometió que Él volverá. Firme creemos en su preciosa promesa. Nuestro Dios prometió que Él volverá. Hoy un mar de conflictos azotan la tierra, arrastrando los hogares y las familias.
vallas de peligros enfrentan los hombres, fuerzas de cambios sociales negativas. La Biblia nos cuenta, estamos llegando al dulce momento de ver a Jesús, nuestro Dios. Pronto vamos a abandonar la tierra. Nuestro Dios prometió que Él volverá. Firme creemos en su preciosa promesa. Nuestro Dios prometió que Él volverá. En la promesa de Cristo descansan sus hijos, aunque el mundo se revuelva cada día más. Seguimos obedeciendo la voz de Jesucristo y confiamos plenamente en su palabra. La Biblia nos cuenta, estamos llegando al dulce momento de ver a Jesús, nuestro Dios. Pronto vamos a abandonar la tierra. Nuestro Dios prometió que Él volverá. Firme creemos en su preciosa promesa. Nuestro Dios prometió que Él volverá. Pronto vamos a abandonar la tierra. Nuestro Dios prometió que Él volverá. Firme creemos en su preciosa promesa. Nuestro Dios prometió que Él volverá. Nuestro Dios prometió que Él volverá. Will you fill me up, bread of heaven, fill me, enlighten me, bright and morning star, build me up, master builder, build me, empower me, mighty great I am. Fill me up, fill me up, fill me up, fill me up. They throw me out on the raging sea, swallow me up where the soul should be, roll me round in the depths of hell, sin and guilt like a prison cell, and when I've reached it can take no more, you pull me out safely to the shore. And when I've lost all my will to stand, you lift me up with your mighty hand. And you fill me up, bread of heaven, fill me, enlighten me, bright and morning star, build me up, master
Master builder, build me, empower me, mighty great I am. Oh Lord, fill me up. They throw me down to the lion's den. Surround me round wicked evil men. They watch expecting my heart to fade. Listen, will I deny my faith? And when I've reached it, you give me more. You pull me out from the lion's roar. And when I've lost all my will to stand, you lift me up with your mighty hand. And you fill me up, breath of heaven, fill me, enlighten me, bright and morning star, build me up, master builder, build me, empower me, mighty great I am, and heal me up, great physician, heal me, inhabit me, gentle comforter, use me up, holy master, use me, empower me, mighty great I am. Fill me up, 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 fill me up. Santo, santo, da Señor di ejército, entera, entera, da yen divo gloria. Manerum bina, kuting sed di agua, así na mi alma, ting sed pa más divo. Mi Dios, arriba mí, la damos gloria va, la damos gloria va, La damos gloria va. mi Dios, arriba mí, Sí, mi Dios, los que más tipo gloria, mi Dios, los que vamos llénanos como un show, llénanos como poder, oh Dios. Vinco candela y cu poder, sacianos alma, cubo presencia, nos terata secu y tas clamanabo, manda yo vida, divo un show. mi Dios, arriba mí, Sí, mi Dios, los que más divo, llénanos a ver. mi Dios, arriba mí, Nos ting angelo pa más,
stella va for di cielo. Y que manoso Dios. Lagamo gloria y en casa aquí. Tata awe nosta buig te abou. Nos cara te na suela. Y adorar y donavo alabanza. Paso de verdad bota bom. Y bo misericordio Dios. Tapa sempre. Baribabo pueblo we. Nos mister di bo. El hogar es donde se encuentra amor, aunque nunca yo he tenido otro igual. Recibí de una llave que me puede abrir las puertas del hogar que anhelo yo. Voy a mi eterno hogar, voy a vivir la paz, podré conocer a mi Señor. Con amor me esperará, dulces rostros me recibirán, al final de la jornada iré a mi hogar. Todos sueñan hoy con aquel hogar, mi corazón lo desea también. El hogar es más que un bello lugar, es sentir amor que viene de mi Señor. Voy a mi eterno hogar, voy a vivir la paz, podré conocer a mi Señor. Con amor me esperará,
Radio Speranza Korsol è emissora di Iglesia Adventista di 7 dia na Korsol. Welcome to Hope Sabbath School, an in-depth, interactive study of the Word of God. We're glad you've joined us today as we continue another exciting lesson series here from the books of Ezra and Nehemiah about our forgiving God. Even when we've made mistakes, even when we've gone our own way, God is still there, loving us, ready to forgive us. And we're very happy we have the team here. Hasn't this been a blessed series that we've experienced? Amen. These Old Testament books are coming alive, and we're finding practical lessons from them that maybe we had never seen before. We're also happy to hear from you, our readers. If you haven't written to us, feel free to write to us at sshope@hopetv.org. And right now we have some letters that we want to share with you. The first one comes from our friend Conga in South Sudan, one of the newest countries we have in the world. Conga writes and says, "Dear members of the in-depth interactive study of the Word of God." You can tell he's paying attention. "Greetings to you from Conga John Matthew in Wowtown, South Sudan. I am a regular watcher of Hope Sabbath School. I feel impressed by your lively lesson discussions of the book of Revelation." So he's been watching something from Revelation. "You are doing extraordinarily great jobs for the Lord in the sight of the viewers. You are building the families of God, which are scattered all over the world," which actually makes me think of the story of Nehemiah, where the people had been scattered, and yet through Hope Sabbath School, we can all come together no matter what parts of the world we're in. And he closes by saying this, "As his children, let us focus our eyes all on him, and we shall be victorious as he is." Amen. Thank you, Conga. That is such a blessed and encouraging message for all of us. We also have Joanne, who writes to us from the state of Georgia in the United States. She says, "I am Joanne Destin, and I live in Georgia, USA. I'm an assistant instructor at my church. I'm very grateful for Hope Sabbath School, for I learn more about God and gain more knowledge to share with my new friends and strengthen my faith to patiently wait for our wonderful Savior to return. In the New Jerusalem, I hope to get answers to all my questions and finally see my God." Amen. Amen, Joanne. We're looking forward to that too. While we're here on this earth, we do have answers in the Bible. Our Hope Sabbath School team, we do the best we can to answer questions, but we ultimately know that in the end, we will get the full answers when we are there with our God. And so, just as you're waiting forward to see our God, we are waiting for that moment as well. Amen. We have Nadine who writes to us. Now, the interesting thing here, Nadine, she's from the United Kingdom, but she's living in the United Arab Emirates. We are a global family, and as you see here, we come from many different countries. She says, "Hello, I tune into your show every week online." So she's not necessarily watching us on a TV, she's watching online, which actually reminds me that we have a Hope Channel app that you could go ahead and download. Go to the App Store, go to Google Play. On that Hope Channel app, you'll get Hope Sabbath School and many other amazing Bible programs that will bless you and can help change your life. And so just as Nadine here is watching online, download the app and you can watch through online services as well. So Nadine says that, "I really enjoy all of the engaging topics and probing questions." The topics, the questions, this isn't just surface level material. She says, "I recently got baptized and moved from my home in England to the United Arab Emirates. There have been a few restrictions here on worship, but God has been good and has provided me with many opportunities to witness to others. Amen. The church appreciates that I am a teacher, and recently
started to ask me to do the lesson study on Saturday morning. At first, I found it daunting because I had no idea what to do or where to start, but thank the Lord, I have discovered I can download your wonderful programs. Amen. Hope Sabbath School. I have received many blessings since my move to the UAE, United Arab Emirates, and have also been asked to do Adventist youth program after the main sermon, as well as a recent request to preach a sermon to the whole church. Amen. Thank you for your wonderful lessons, Nadine. Wow. So from Hope Sabbath School to the youth program to preaching the sermon, once you start sharing the Word of God, once you start understanding the Word of God, there's no limit to what God can use you and how He can use you. Amen. Now we have a couple who writes to us from the state of New York. They are donors, and because they're donors, we don't want to give their names. This is not about glorifying self. We are a donor-supported ministry, and we're thankful that this couple has partnered with us, but ultimately this is not about us. This is about giving glory to God. Now this couple writes and says, when we think of all the soul-winning services that had been conducted, and we also think about the condition of the world, at times we ponder how long-suffering our God is, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Thank you for your courage and your vision. Keep up the good work. Your prayers will be appreciated to make sure that we don't miss out ourselves by preaching to others and not being partakers of His kingdom. That's a pretty somber message, and we're thankful that this donor couple has shared with us. We need to remember for ourselves to be in the Word, to be studying, spending time, getting close to God. And we have our last letter. It comes to us from the country of Zambia. Elvin writes to us. Elvin says, "Hi, Hope Sabbath School team." Hi. What are we saying back? We say hi back. I am one of the ardent followers of the Hope Sabbath School lessons, as they always add a new scope of understanding and a new method of approach to the lesson. I am a discussion leader of our Sabbath School class and am always blessed. May God continue blessing your ministry, Elvin. Amen. Praise God, Elvin, that you are leading the discussion, that you are being blessed, and we're happy that we can be part of that blessing. Another way we can be part of the blessing is through singing, and we have a scripture song we're going to sing. Please feel free to join us and sing it. It comes from Psalm 25, a 3,000-year-old scripture song. To you, O Lord, I lift up my soul. Amen. Isn't that such an exciting song, praising God, giving Him thanks? Well, as one of the ways we can praise God is we can praise Him through prayer. And so I'd like to invite you to bow your heads as we are going to ask the Lord to be with us in this study. Dear Heavenly Father, Lord, today, as we look through an Old Testament story, help us to see something from the lessons of a couple thousand years ago that we can apply to today. Help us to see how your forgiveness, your love is unchanging.
We pray all of this in the holy name of Jesus, the one who has forgiven us and given us the power to live a new life. Amen. Amen. Talking about the idea of our forgiving God makes me think about why I very much appreciate his forgiveness. And so I'd like to ask, before we get directly into the lesson, anyone on the team or even several of you, when you think of the forgiveness of God, what do you think of? How does that impact you personally? How do you experience the forgiveness of God? Nancy, I see you kind of nodding your head there a little bit. When you think of the forgiveness of God, what comes to your mind? Well, God will forgive. He wants us to come to him with anything, and he is long-suffering, he's forgiving, and he forgives me. He forgives you. Amen. Renella. I think just a great relief, you know, to know that that I can come to God. His mercies are new every morning, and his faithfulness is great, and his grace is his power to live a overcoming life. Jonathan. Yeah, I think knowing that God's always going to be forgiving and able, not going to turn his back on us, I think that gives you a freedom to actually avoid some of the problems. Like if I know that God's not going to give up on me, then I'm more able to choose the right way, because it's not like I'm hovering under his judgment. It's like he's going to pursue me no matter what, and so I can just turn away from that stuff and follow him. So the forgiveness, while it may give you an emotional peace, it also allows something practical. It allows you to make different decisions and allows you, as you said, freedom, you use the word, in your life. Travis. Like the Bible text where it says, with loving kindness I have drawn you. So when we look at forgiveness, that's what draws us to Jesus, is we know what condition we're in, and yet he loves us and he's forgiving, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. And that draws us. It's the grace that teaches us to love him. Amen. And now let's get into the Word of God. I'm going to ask Stephanie if you could start out for us. We're in the book of Nehemiah, 1 through 3. And as she reads, I want us to think about what's happening here, what's going on, and how does this relate to God's forgiveness. And I'll be reading from the King James Version. Now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloths and with an earth upon them. And the seed of Israel separated themselves from all strangers and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. And they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God 1/4 part of the day, and another 4th part they confessed and worshipped the Lord their God. Wow. So there's a lot happening here, and I'd like someone first to unpack what's going on. What is the context? Is this a celebratory scene with a lot of music and excitement? Puya, you're nodding your head. What do you see happening here? I see a group of people coming together in repentance and humbling themselves. Humbling themselves. It says they're wearing sackcloths, they're putting dust on their heads. When do people do that? It's when they humble themselves before the Lord. They've humbled themselves. Okay, so Jonathan. I was thinking that this is coming after they've been spending some time looking at the law of God, and now seems like maybe they're really realizing just their corporate guilt. I mean, they're kind of saying, wow, Lord, we have so sinned. We have so gone all these ways, all these things, the warnings you gave, we didn't pay attention to, all these things you told us to do, we've done none of them. I mean, so they're really repenting. They're really repenting. Yes, Pedro. One thing I see here, the forgiveness, is something that it's specific. You know, they're reading the word for a part of the day, and then they're confessing for the other part. So they're recognizing what they have felt short of the glory of God, but they're confessing. And if I say, God, my prayers, I come into God, God, forgive my prayers of the day, I'm not being specific, and that might not help me have a change of heart. And they were looking for a change of heart. Yeah, as I look, they were wanting to be at one with God, and they were seeking on God's word what could have made them go wrong,
and they're asking for forgiveness, specifically on their sins. And Pedro's making a reference in Jonathan 2 to they've done some wrong things. And I'd like to ask here on the team, let's get a little explicit. What has happened here? Someone may be watching this, may not be totally familiar with all the story. They may not have seen all the previous lessons. So what have these people done? What is the problem? What has gone on? Jonathan? Well, I mean, for years, they worshipped other gods. I mean, they were warned not to marry outside of other peoples, because they would draw them away to other gods, and all these different things that God laid down for them, boundaries, these very strong boundaries, tough boundaries, and they one by one rejected all of them, and you can see how all these things that would have protected them ended up leading to destruction, and then God sent all these prophets, and so they can. It's very clear both their guilt, but also how much God has pursued them and tried to win them back, and cried out to them, and they didn't accept it for years. Pedro? One thing we might not realize in some ways, even though this is in the middle of the Old Testament, this is basically at the end of the story of what's happening, because the prophets comes afterwards, which are basically the prophets that came before this time, telling them, stop doing the wrong things, stop doing the wrong things. And the prophets are speaking to the time of the kings, and we saw that majority of the kings were rebellious kings. And at this time, God, after the 70 years they were in captivity in Babylon, they came back. God blessed them to rebuild the walls, rebuild the temple, and they say, we don't want to fall into the same problem. We want to get right with God. And the best way to get right with God is to know what you're doing wrong, and the only way you can do it is through going to the law of God and to His Word. Amen. Now, verse 2 has this interesting statement. Stephanie's version said something about separating themselves from strangers. Other verses may even say foreigners. What is this all about? What's going on here? I mean, there's been a reference that Jonathan made something about, worshiping or marrying other people in worship. What's going on here? Because wouldn't it be fair to say that shouldn't everyone come to worship God? Shouldn't they invite the foreigners, the strangers, to worship God? So why are they separating themselves, the lineage? Puya? Of course, everyone is welcome to worship God. But in this context, it seems like they have acknowledged the fact that the reason why they were exiled was because their nation turned against God. And so in this context, in this verse, we're seeing that they have accepted the fact that it was their sin, not the foreigner's sin. It was their nation's sin. And what's interesting here is that they could have complained and said, well, the people who sinned were our parents, our grandparents, it's not us, because the people who actually came back probably were born in the captivity. But yet, they were not saying that it was the sin of someone else, but they accepted that it was a corporate sin as the nation. Jonathan, yes. I was thinking in the book of Deuteronomy, it actually explains how, why God kicked these people out. I mean, some terrible things. It's sad to look and see that, okay, God had to let some whole tribes and stuff go, but He very clearly warned them that it was because of these things that I had to kick them out. And then if you do them, which the Israelites ended up doing many of those same things, and so that's part of the reason that now they've been sent off to Babylon. All right, so we have some context here. And in the end of this section, there was a statement about a fourth of a day or something, and a fourth of a day. Someone want to do some math for me about what's going on and what happened specifically here? Pedro, you got the math? Well, sometimes we look into the hours that they looked at. It was 3 and 3 hours. So every 3 hours is a section of their day. If you look in the New Testament, you see a parable that Jesus talks about. They come early in a 6th hour, the 3rd hour, the 11th hour, and it's the labor work, the point that they start working at the sunrise all the way to the time of the sunset. All right. Yes, Jonathan. Just thinking about in the verse 2, and I think those strangers, they represent more than just people. We think about people, okay, we have to separate in order to seek God. And I think they represented also certain spiritual elements that prevent them from
from repenting. So that's the way I look at it. It is not just about separating from actual people because God loves everybody. It is about separating us ourselves from those things that keep us from repenting. So it's not so much about discrimination against others, but rather putting ourselves in a place so that we can allow the Holy Spirit to work with us. And then as you see after this, they have, as now Pedro has informed us, 3 hours of a praise service and 3 hours of confession and worship. What do you think about that? Because I'll just say that when I first read this, I was like, wow, in my day, I have a lot of things I have to do. I need to eat. If you're a family, you might need to, take care of your kids. If you're a student, you might need to do education. So what is this? Is this a little radical, spending all this time? Haiti, I see you've got a thought on this. Well, it doesn't sound like this is something that they do every day. Right. It sounds like they selected a specific day and they were like, for this day, we're going to do this. And I just was so impressed by that because I was also like you. I was like, whoa, that is a long time, But I was just thinking how we spend not only every day in our lives, we're in such a fast-paced world that everything is constant, like time, we're always running against time. But even on the Sabbath, I was stopping and reflecting. Sometimes, even for good things, we're involved in ministries and we're so busy. I have to go to this meeting, and then I have to go and help with this program or help with this, and that we don't have the time to stop and do this. And I saw how important it is that God wants me to stop and say, get into my word, removing the factor of time, and then stop and meditate on that and say, God, what do you want me to learn from this? Like someone said in a previous lesson. And how can I apply it? What things are hindering me from doing this? And I'm going to maybe try to do this. But I just saw that, and I was so impressed by it. Wow, that's convicting right there. Renella, you have some thoughts. Yeah, I was just thinking of the fact that they haven't, this is really good for them to do because they haven't had this reading and this understanding of the Word of God for many years. And so it's interesting because they're kind of coming out of captivity, coming out of all the other ideologies that they've been, that have surrounded them. And now God is kind of trying to wipe the slate clean and show them what the truth is, remind them again. And it just kind of, to make it practical, I think, especially for those that are watching, if this is kind of the first time you're starting to understand the Bible, it is so important to spend a lot of time familiarizing yourself, understanding the whole picture and everything. It helps to understand the Bible as you keep going. But yeah, it's interesting. They didn't have a background at that point. Jonathan. Just thinking about how many hours they were spending over there in worship. They didn't have AC. They were not comfortable. But I think we have to think there are some moments in our life where we need those dramatic activities with God, dramatic moments with God in order to make dramatic change. They were in a very pivotal moment. They were coming back from their captivity and they wanted to make changes. So we need to make to set apart special moments for God when we want to make important changes. Amen. Now, one of the most dramatic things I saw in here was this idea of the group coming together and doing this confession. There's a phrase, corporate repentance. Have you heard of that phrase before? That seems like that's what's going on here. And I'm just curious, what do you think of this idea of corporate repentance that you see here in Nehemiah? Someone on the team. Pedro, you have a thought. Well, looking at this, I think this cannot happen if it doesn't happen personally. If you're not able to do that in a point of one-on-one, you're not going to be able to come into a group of people and expose yourself. And I want to share a little testimony here. For many years I had 5 siblings, and for a season of time I had a problem with my older brother. Because for the same reason we see here in the text, it's interesting that this suits well with me, because he was being a person that was taking me away from God.
And my wife brought to me, you see, the things that you're doing is like the same things your brother doing. He's not uplifting you for God, but he's taking you away from God. And I restrained myself from him for a period of time, and I did that in a harsh way. And I said, well, I noticed that I didn't want to confront him at that moment. But later on, I came into him. We had a conversation, and I believe it was not something I can say, brother, we haven't talked for 6 months. Forgive me and have a good day. No, we need to take time to reconcile. It was a moment of reflection, a moment of talk. And since the moment that I had to explain to him what was happening, why did I had to do the things that I did, and he realized, and he thanked me for it. And it was a good time of reconciliation. And I believe we can do that if we are experiencing those reconciliations on a daily basis. Booyah. We're looking at the corporate repentance happening here, and I think there is power in coming together as a group. See, when we see our friends repenting, in some way it influences our thoughts, and it's like, oh, my friend is repenting to God, and that in some way motivates us or give us more reason to also do likewise. Negativity can spread very quickly, and in the same way, positivity can also spread when we come together as a group. Jonathan? And I think there's a time when decisions are made at a level where it's the whole body making a decision. Where, it wasn't just the fact that one person worshipped other gods. It's the fact that leader after leader after leader rejected the prophets and rejected what the warnings and outright called people to worship Baal. And so, when it is a communal decision, the community should probably also make a communal saying, okay, it looks like we did not do what we should have. Now, this idea of corporate repentance, we've talked about it now here in the context of Nehemiah's day, but and I come from the United States, from the West, for a Western individualist mindset, this is kind of foreign, because we have this idea, well, you have your sin, I have my sin, you go talk with God about your issue, and I go talk with God about my issue. But is there something we could learn from this experience that could apply for us today? Travis? As I'm listening to everybody discussing this, there's a precursor to corporate repentance, and that's recognizing corporate need. And so when we as a body recognize corporately our condition, the Bible says, blessed is the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. When we recognize our need and we come to Jesus beating our chest and saying, Lord, have mercy on me corporately, God will pour his blessings out on the church. Amen. Stephanie? I actually see these verses as revival and reformation of this group of individuals. And I think that even our churches, we need that revival and reformation. And in order for that to happen, we need that personal revival in our lives. But then when that happens, we're a safe place to bring others in and give them the blessings that we've experienced from our time. Amen. We have to move on, and we need to read further on in the story. And I'd like to ask Nancy if you would read for us Nehemiah chapter 9, verses 5 and 6. And with verse 5, just read the second part. There's a list of all these names, and there's some statements that are said. So just read the part beyond the names of verse 5, and then also read verse 6. Okay, and I'm reading from the New King James Version. Stand up and bless the Lord your God forever and ever. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and everything on it, the seas and all that is in them, and you preserve them all. The host of heaven worships you. Wow, amen. So now we continue a little more into what the content is of how this worship is going along. And I'd like to ask someone here on the team, did you see any appeals here? What was the appeal
that the worship leaders made to the people gathered. What was the request, Stephanie? Stand up and bless the Lord. Stand up and bless the Lord. Now, we say that, but what does that mean? Do you physically stand up and just wave your hands, or is there something more? What is this idea of stand up and bless the Lord? Yes, Puya? I think it's more about the heart, more than just the physical standing up. I think it also has to do with like moving out of your comfort zone. When you're talking about sitting down, it's like it's comfortable. But stand up, like come up, move out of your comfort zone and be willing, open your heart. Move out of your comfort zone and open your heart. Yes, Jonathan? I'm thinking about the context from which this all emerges. And they are coming out of a captivity. And to bless the Lord for that, I feel like we have to bless the Lord even though those external things are not positive. I recently lost one of my legs. I have a prosthetic leg. And whenever people met me, they said, how can you be so smiley when you have lost a leg? Because while I was in the hospital, one of those who care, one of the nurses said, I came here and I see you smiley always. And I said, because God is with me and He's love. And she said, how can you say that? God is love. He just allowed you to lose one leg. And then I talked to her about God loved. And I blessed the Lord. Tears came out from her eyes. And she said, I'm not working currently in this room. But I came here accidentally because I'm replacing somebody. But now I find the reason why I came here. I was about to give up on God because I lost one of my daughter recently in this room. And I could not understand God's love. I could not praise Him. And thank you for sharing that. So I think we have to share God and bless God even when the circumstances around are negative. And this is what we see. They are coming out of a very negative experience, and yet they are called to bless God. Powerful. Wow, thank you for sharing that, Jonathan. So even if we're going through negative, difficult experiences, as we come out of them, even as we're going through them, as in your case, we can stand up, we can bless the Lord, get out of our comfort zone, and praise God. Now, one big element of praise is this idea of recognizing God as the creator. So why is the creator idea so important, so connected to this idea of praise that we see here? Because if you look at this section, there's a lot about the creator. Yes, Puya? I think when you know your creator, you know your origin. And when you know your origin, you know your destiny. Or in somewhat, you know your purpose. See, nowadays, in the public school system and around the world, students are being taught that, there's no God, there's no creator. So with that worldview, if there's no creator, my life is just an accident. So I think it's important to understand here that people are called back to understand that God is their creator, to remind them that they have a purpose, and they have a reason to live, and they have a destiny. And it's based on their creator who created them. So, Amen. Stephanie? We also recognize that the reason we exist is because of Him, both physically and spiritually, because of His forgiveness. Jonathan? Yeah, and there's so much beautiful about God's creation. I mean, it's you go out in nature or someplace and there's waterfalls and et cetera, and you're just overwhelmed. And I think that is a right representation of who God is and of His love for us. Now, when it comes to praise, there is a difference, or I should ask, is there a difference between praising the Lord and this idea of in spirit and truth, and praising the Lord with emotionalism and exhibitionism? Because there are a lot of different ways we can look like we're praising the Lord, but how can we tell, if we're actually praising the Lord? Is all apparent praise to the Lord, is it all the same thing? Or is there something different? Yes, Nancy? It should be based on an understanding of who He is. And I think of Job, when he said, all that Job went through, and he said, though He slay me, yet will I trust Him. So he knew who he had believed in. That's ultimate trust.
Yes, Jonathan. I just say I think it'll look different for different people. Okay, it'll look different for different people. Sometimes it can be tempting to try to judge other people, but I mean, David was dancing around and all this stuff, and his wife was like, "What are you doing?" But he was praising God, and he wasn't worried about other people. He was just living in the Spirit and praising God for all that he had done and was doing. Travis, you have some thoughts? Well, you know, to worship in spirit and truth is different than just an emotions. Part of that is when we worship, we're praising and we're claiming the promises of God. When we come to worship God in spirit, we're coming to worship Him with an idea that we can trust Him and that His words will not return to us void. When it's emotion, sometimes it's just based on feelings. Well, I feel good today. The music was loud. The smoke was great in church today. And I had a great time. But when the great time is over with, if we've not hid the Word of God in our heart, if we've not based it on the promises of the God and truth, then it's empty. Now, Jonathan made reference to this idea. Some people have a concept that if you're worshiping in spirit and truth, it means a certain format, certain style of song, certain, do I even say traditional method? But is it possible that one could worship in a very apparently reverent way, very traditional, but yet could that also be emotionalism or exhibitionism? Is that also possible too? Yes, Jonathan. And Jesus was referring, okay, and when those words in spirit and truth are words spoken by Jesus when he was talking to the Samaritan woman. And she was worried because she was thinking, hey, people say that we should worship God in the temple, in the physical temple. She was focused on the physical activities, religious activities. And I think Jesus was taking her attention from the physical or external activity into the inner experience, the inner worship. And worship in spirit and truth, I think when we talk about truth, we talk about the Word of God. John 17:17 says, the Word of God is truth. And Jesus also claimed himself to be the truth. So that inner experience, which is worshiping God in spirit, should be regulated by the truth, by the Word of God and the example of Jesus. Amen. Renella. Yeah, you know, I appreciate what he said and what everyone has said. I think that when it comes to emotionalism, there's nothing wrong with being emotional when we talk about God, when we praise God, when we think of God. And I appreciate what Jonathan said. We can't judge someone else like, oh, are they being sincere? Are they really doing that based on the Word of God? We don't know. But the difference, where it gets into a dangerous place, is when emotion is the reason that you're doing it. It should be the expression and not the reason. The reason needs to be based on who God is and on the Word of God. Amen. Booyah. I also want to make a point that there's danger also to go to the extreme of emotionalism. I think the question is who is in control? Is the Spirit of God is the Spirit of God in control? Some people in some worship form, I know, you know, this is not judgmental, being judgmental and all, but in some worship forms, people are dragged out of their seat against their will, and they're forced to dance. I've seen them, you know. There are plenty of places where they believe that that's the Holy Spirit, but I think the Holy Spirit, it's very clear from the Bible that the Holy Spirit never forces upon us. So if, you know, in the process of our worshiping God, if some form of force is taking over our own will and decision, that's something to be careful of, and that's not something from God, because God never forces us. Amen. God wants us to worship out of our heart. Yes. Yes, Pedro. Well, it's hard to put a worship into a perspective because, you know, it's something that we experience ourselves in relation to God. But when I look into, you know, the boundaries, I try to look into the sphere of marriage. That's the only entity that you probably can have the deeper relationship of experience something with someone, and if you're cut and dry, you're not having a relationship with that person. You can say I'm married, but you're just on that ceremonial level, just do what needs to be done, and that's it. But also, you cannot be too emotional. You have to have reason. Is that mix, is that balance of, you know, reason and emotions that brings together a full experience of relationship.
And I think that's the most important. Are you experiencing a relationship with God as you worship? And as you growing on this marital church and Christ. So worship involves both the emotional and the rational components, as Pedro said. We need to move on and we need to look further in the story. Jonathan, I would like if you could read for us Nehemiah chapter 9, verses 7 through 15. And as we read this, let's see, how do the children of Israel, this group gathered together, how do they worship? What are the statements that are made here? All right, I'll be reading from the New International Version. You are the Lord God, who chose Abraham and brought him out of Ur of the Chaldeans and named him Abraham. You found his heart faithful to you, and you made a covenant with him to give to his descendants the land of the Canaanites, the Hittites, Amorites, Perizzites, Jebusites, and Girgashites. You have kept your promise because you are righteous. You saw the suffering of our ancestors in Egypt. You heard their cry at the Red Sea. You sent signs and wonders against Pharaoh, against all his officials and all the people of his land, for you knew how arrogantly the Egyptians treated them. You made a name for yourself, which remains to this day. You divided the sea before them, so that they passed through it on dry ground, but you hurled their pursuers into the depths, like a stone into mighty waters. By day you led them with a pillar of cloud, and by night with a pillar of fire, to give them light on the way they were to take. You came down on Mount Sinai. You spoke to them from heaven. You gave them regulations and laws that are just and right, and decrees and commands that are good. You've made known to them your holy Sabbath, and gave them commands, decrees, and laws through your servant Moses. In their hunger, you gave them bread from heaven, and in their thirst, you brought them water from the rock. You told them to go in and take possession of the land you had sworn with uplifted hand to give them. Wow. So what is the story here? What is happening in this prayer? Jonathan just read a lot of verses, and what are those verses all talking about? Stephanie. It's recounting God's faithfulness. Each step of the way. Each step, recounting God's faithfulness. Yes, Travis. It's also talking about his power, the power of God. Only God can part the Red Seas. Prior to this, we talked about their worship him who made the earth and everything that was in it. And that was, it was basically leading them back into Sabbath worship, to honoring him as the creator. Yes, Nicole. It also talks about his authority. You gave us ordinances, you gave us structure and rules that we need as humans, and so he's awesome in that way, that he gives us what's good for us because he knows what we need when we need it. All right, so his authority, structure, power, his love. Now let's look through, because there's a specific series of statements that are made in this retelling of God's goodness and God's guidance, and we're kind of going to see how they play back and forth between what the people are doing and what God has done. And so I want to start this. Puya, if you could read for us Nehemiah chapter 9, verses 16 and 17. And you're going to see here, I'm going to ask you, what do the people do? What is God's response? So 16 and 17, please. And you can read all of the full verses there. Right, I'll be reading from the New King James Version. But they and our fathers acted proudly, hardened their necks, and did not heed your commandments. They refused to obey, and they were not mindful of your wonders that you did among them. But they hardened their necks, and in their rebellion they appointed a leader to return to their bondage. But you are God, ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, abundant in kindness, and did not forsake them. Wow. So, what did the people do? What was their action? Yes, Stephanie. Proud, hard, disobedient, rebellious. Proud, hard, disobedient. Yes, Pedro. I like the phrase, harden their necks. If somebody's calling you, you're just not turning. You're just rejecting to go. You know, somebody's calling on this side, and I'm turning that way, and I'm not listening. It's a very offensive way. You know, you're not recognizing God, and now they're saying we want to recognize you and your grace.
So they're very offensive towards God. And what is God's response? Does he turn his neck back? Does he say, all right, I'm done with you, Nicole? He loves them. As He loves always them. does. He loves us no matter what. And he calls them to come back to him. He's gracious, he's compassionate, he's slow to anger, and he's abounding in faithful love. He is faithful to the end. Travis. Well, I just noticed it said they appointed a leader to return to their bondage, but you are God. So God was their leader, but they chose a different leader that led them into bondage. And yet God still returns and he's gracious to them. All right, let's see, look at the next section. I'd like to ask Evelyn if you could read for us Nehemiah chapter 9, verses 18 through 25. We have another story here and then how God responds. So please read for us 18 through 25 of Nehemiah chapter 9. I will be reading from the New King James Version. Even when they made a molded calf for themselves and said, "This is your God that brought you up out of Egypt," and worked great provocations. Yet in your manifold mercies you did not forsake them in the wilderness. The pillar of the cloud did not depart from them by day to lead them on the road, nor the pillar of fire by night to show them light and the way they should go. You also gave your good spirit to instruct them, and did not withhold your manna from their mouth, and gave them water for their thirst. 40 years you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, and their feet did not swell. Moreover, you gave them kingdoms and nations and divided them into districts. So they took possession of the land of Sihon, the land of the king of Heshbon, and the land of Og, king of Bashan. You also multiplied their children as the stars of heaven and brought them into the land which you had told their fathers to go in and possess. So the people went in and possessed the land you subdued before them, the inhabitants of the land, the Canaanites, and gave them into their hands with their kings and the people of the land, that they might do with them as they wished. And they took strong cities and a rich land, and possessed houses full of all goods, cisterns already dug, vineyards, olive groves, and fruit trees in abundance. So they ate and were filled and grew fat, and delighted themselves in your great goodness. So if you heard most of those verses, you almost might have missed the one negative thing they did because you see so much God's blessing. But what was the one problem? What was the negative thing they did, Stephanie? They worshiped the calf. They worshiped the golden calf. So they worshiped the golden calf, and what is God's response here? How does God, does he cut them off again? Does he, yes, Pedro, how does God respond? Oh, he responds with blessings. He brings them to repentance and says, "Hear what I have promised." He kept his promise. I think even though they rebel, God is faithful in keeping his promise that he had made. Travis. Well, since we're talking about prophets, I'd just like to go back there and kind of go dive into that story just a little bit, because during that story, God was very angry. And Moses interceded and said, "Lord, even if you have to take my life, write their name in the book of life." And so there was another prophet, like Ezra, like Nehemiah, somebody else to intercede for them, a powerful leader, a godly, servant-fearing leader who interceded for them at the time. And it just goes to show you that God uses people, also godly people, to work for the will of his people. And we have to continue in the story. Ranella, if you could read for us Nehemiah chapter 9, verses 26 and 27. Let's continue on in the story, and let's see how this relationship goes on between God and his people. Yes, I'll be reading from the New King James Version. Nevertheless, they were disobedient and rebelled against you, cast your law behind their backs, and killed your prophets, who testified against them to turn them to yourself. And they worked great provocations. Therefore you delivered them into the hands of their enemies, who oppressed them. And in the time of their trouble, when they cried out to you, you heard from heaven, according to your abundant mercies. You gave them deliverers who saved them from the hand of their enemies. So had the children of Israel learned their lesson? Nope. Well, how did they act this time? Yes, Pedro. Well, I see here that they rebel against. And it's interesting that God allowed
things to take place. Even though he brings the prophets to take them back to the Word of God, they rebel. But that's when I see here there's a very important aspect here on this lesson that I believe in, is that God allowed trials to come into their lives so they can know that they need God to live. And then when they recognize I'm in trouble, they gave it to God. And now, Heidi, if you could read for us, we're going to close off this story with verse 28, Nehemiah chapter 9, verse 28. How does the story kind of end, continue, if you will? And I'll be reading from the New King James Version, and it says, "But after they had rest, they again did evil before you. Therefore you left them in the hand of their enemies, so that they had dominion over them. Yet when they returned and cried out to you, you heard from heaven, and many times you delivered them according to your mercies." All right, so what do you feel about this, Jonathan, when you read these things? The last one, I was thinking, just it kind of shows how much God will go towards, the lengths that God will go towards. I mean, He doesn't want to bring calamities. No parent wants to do that for their kids, but like He knows that He's got to do something to wake them up. I mean, He has to take responsibility. Like, when people look on, they're going to see God's doing what to me? Like, but He knows that that's what they needed. And so that I think it's kind of a reminder we can have that God will go to great lengths to win us back. Nicole. And I was thinking, this is us today. You know, we have all the knowledge of the entire Bible, and yet we still do things that are shameful and not in God's sight. But if we cry out to Him, He is faithful to forgive us. He's faithful to be there for us and rescue us. And so I'm just very thankful that in all of my fallings, God is there to pick me up if I just cry out to Him and ask Him to pick me up. Stephanie, and then we'll have to move on. What I see throughout all of these verses is that God allows us to make a choice. And unfortunately, our choices lead to consequences. But He is merciful, and those consequences will still be there. But the mercy of us being able to come back to Him is part of His faithfulness. Amen. Melina, could you read for us Nehemiah chapter 9, verse 30? There's a specific reference about what God does, how He tries to reach the people. Please read for us Nehemiah 9:30. I'll be reading from the New King James Version, Nehemiah chapter 9, verse 30. "Yet for many years you had patience with them, and testified against them by your spirit and your prophets. Yet they would not listen. Therefore you gave them into the hand of the peoples of the lands." All right, so what did God do? How did God try to win back His people? Yes, Pedro. Through the spirit of the prophets, that's what basically we need to understand, is the role of the prophet is to bring us back to the Word of God. And let's actually look at some verses about what a prophet does. And so I'd like to ask Nancy if you could read for us in the book of Amos, chapter 3, verse 7. We're going to look at what a prophet does. And then after Nancy, I'm going to ask Puya, right next door, to read 2 Timothy 3, 16 and 17. Pedro introduced us to this idea of prophets. Let's look at what the prophets are, what they do, and how that can be helpful for us in life. So, yes, Nancy from Amos, please. All right, this is Amos chapter 3, verse 7, the New King James Version. "Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets." So the prophets are there to reveal His secrets, to tell us what God is doing, to warn us about God's activities. And now, Puya, what does 2 Timothy 3, 16 and 17 tell us? And I'll be reading from the New King James Version. "All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Amen. So when you hear these verses, how do these relate to the idea of prophets and what they can tell us, and maybe what the people there with Nehemiah should have listened to before? Yes, Stephanie, I see you have some thoughts. Well, it says that all Scripture is given by inspiration of God. And so those prophets who wrote that or gave us that information, they were inspired by God. They were inspired by God. Yes, Travis. Oh, I was just thinking that
no matter what age that we live in, as we go through the scriptures, the words of the prophets are as valuable to us today as they were to them back then. Now we have the ultimate revelation that the scriptures reveal. And so I'd like to ask Pedro if you could read for us John chapter 5, verses 39 and 40. We have the greatest revelation that the scriptures give to us. So what is this greatest revelation, and how can it help us in this idea of forgiveness and turning to God? I'll be reading from the New King James Version, John chapter 5, verses 39 to 40. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. But you are not willing to come to me that you may have life. So, what do you think about these verses? How does this all connect together? Nicole, I see you nodding your head. Jesus. Jesus. It comes back to Jesus. It all comes back to him. No matter what we do, what we say, where we are, we have to come back to him. And the word points to Jesus, and that's all we have. The word points to Jesus. Yes, Puya. And this, as Jesus said, this scripture is about him. It's about him, and when we have him in our lives, that's eternal life. Yes. Eternal life. Yes, Hedy. Sorry, and putting that into perspective, then the prophets were telling them, come to him, come to your creator, and they were rejecting that. And we sometimes are in church, or we've heard the same things that they have, and yet we continue to live sinfully. But his love is just like unfailing, is what I see here. It's so beautiful. Amen. Travis. So as we make an application to the verses that we've just read, we see mistake, God's love, mistake, God's love. The scriptures testify of God's immeasurable unfailing love. Yes, Pedro. Well, that's basically the Bible saying God has given the word because he wants us to know that he's willing to forgive us. Amen. God is willing to forgive us. That's such great news. But that news is not just for us, it's for the whole world. Maybe you've gone on your own journey like the children of Israel. Maybe you've made mistakes. Maybe you've even been rebellious against God yourself. I want to ask you if maybe you have done some of these things, that you join me right now, and as I pray, you go to God and you ask him for forgiveness. As we see in these stories, in these lessons, our God is a forgiving God, is a loving God, and time after time, he's willing to take us back and to redeem us. He redeemed us through his power, through his blood, and he wants to take us with him. So please bow your heads with me as we pray and as we thank God for his forgiveness. Amen. Our dear Heavenly Father, Lord, we have made mistakes, whether individually or corporately. We have turned from you. And Lord, if this is the time right now, then we ask forgiveness. We ask for where we have failed, that you redeem us, that you take us back. Lord, you are so long-suffering. You are so loving. We see what you did with the children of Israel, and we want you to do the same for us. Lord, by your grace, help us to learn these lessons so that we can truly appreciate your love. We pray all this in the holy name of Jesus, our Redeemer, our Savior. Amen. Amen. Go out and be a blessing. Share this with those around you. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E radio Kulu cambia Bubida. Radio Speranza Corsol è emisora di Iglesia Adventista di Sete Dia na Corsol. My heart sings praises each time I say your name. This love is deeper
Sí, para. Ok, vamos a hacer. Ainda no, Chirino. Vamos a hacer un poquito de stretches primero antes de empezar. All right? Espero que todo el mundo está listo. I hope everybody is ready for this. It's just going to be 15 minutes of pure fun, but good exercise, all right? So let's start real quick by twisting a little bit. Twist, twist. All right. Okay, vamos a sacudir los pies. Let's just shake up the legs a little bit. All right, shake the hands too. Ok, Chireno, dale bye. Okay. Ahora vamos a empezar. Okay, you guys are ready? Okay. Five, We're gonna start with the four, neck. 3, Okay. 2, 1. Roll the neck. Okay, el otro lado. The other way around. Okay, once more, the other way around. Okay, then we're gonna go, right now we're gonna go from side to side. So we're starting left to right. Left, right, left, right. 5, 4, 3, 2, 1. All right, left, right. Okay, now we're gonna stretch out our arms, and then we're gonna start with small circles. Forward. Small circles, small circles. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, we're gonna make them a little bit bigger. Slowly, slowly, don't go too fast. Take your time, enjoy. Loosen up the shoulders a little bit, loosen up the arms a little bit. Okay, now we're going to go to the back side, the other way around. 5, 4, 3, 2, 1. Beautiful, everybody's doing a great job. Okay, now we're going to go from down, up. Down. Up, down. Up, down. Beautiful. Up, down. 5, 4, 3, 2, 1. Down. Perfect. Okay, now we're going to hip twist a little bit. So everybody stand with the legs a little bit spread. Hands up here, and then we're gonna twist. All right? Try to hold your chin straight and just let your body do the moving. Very good, very good. 4, 3, 2, 1. All right, everybody feeling the burn a little bit in your belly? No, nobody's feeling nothing yet? All right, you guys are doing a great job. You guys looking good. Okay, we're going to twist for a couple more seconds. Okay, perfect. Now we're going to take a little bit of rest of approximately 10 seconds.
Now it's going to start to be a little bit more difficult. Not too much, just a little bit. All right, we're going to start with the steam engines. So your right elbow is going to touch your left knee for the ones who can. All right? So right elbow touches left knee, left elbow touches right knee. All right, everybody ready? Okay, let's start. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Try to do it on the rhythm. 1, 2. There we go. 1. There we go. 2. There we go. 1. There we go. 2. Perfect. All right. We're going to do the standing toe touches. So spread your legs a little bit, arms wide, and your right fingertips is going to reach your left toe. All right? And we're going to do that left and right. So let's try. 1, 2, 3. There we go. 4. There we go. 5, 6, 7. 5, 4, 3, 9, 2, 10, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last one, 10. Perfect, perfect. All right, now we're going to do the hip rolls. We're going to loosen up the hips just a little bit more. All right, so we're going to roll them. Roll them. 5, 4, 3, Roll 2, them. 1. Roll them. Roll them. Very good, very good, very good. All right, the other way around. Buong hermano, buong hermana. 5, Okay, snatches. Okay. You're supposed to calf raises. Good. Okay, so you're gonna stand, your feet a little bit apart, and you're just gonna go on your toes and down. On your toes and down. All right? On your toes and down. Let's go. Come on. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Beautiful. Up. 4, Down. 2, Up. Down. Up. Down. Up. Down. Okay, now we're done to do donkey kicks. You're gonna put your hands behind your back and your left, try to touch your hands. Okay, so kick back. Left, right. Left, right. Left, right. 5, Left, right. 2, Left, right. Left, right. Left, right. Beautiful. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Last time, left and right. Okay, so we're gonna rest again, and then we're gonna do the last 5 exercises. How is everybody feeling right now? 4, There we go. All right, that's what I thought. Okay, so the next exercise we're gonna do is keep your elbows up, hold your fist straight, not like this, straight, and then we're gonna pull them up. Okay? 1, 2, 2, 5, 2, 4, 3, 2, 2, 1. 2, beautiful. 2, Obi Boom. 2, 2, and 2. Perfect. Now, for the ones who can, we're gonna do some lunges. All right, so for the ones who don't know, hands on your hips. Try to take a big step forward with your left leg. So what we're gonna do is left leg, and then we're gonna crouch. Then we're gonna come back up,
And then your right leg forward, crouch. Up. Crouch. Up. Crouch. Beautiful. Up. Crouch. Up. Crouch. Up. Very good. Very good. 5, 4, Up. 3, All right. 1. Okay. Now, for the ones who can, again, we're going to do the last 2 exercises. There's going to be squats. All right. Okay. So I have some fans over here of squats. Okay. So we're going to do 2 types of squats. We're going to do the regular first, and then we're going to do the sumo squats. Okay? So for the regular, legs have to be a bit apart from your shoulders, so shoulder width. Okay, and for the ones who want, you can stretch out your hands, or you can hold them on your chest. All right, and then try to go down and up, down, up, down, up, down, up, 10, 9, down, 8, up, 7, down, 6, 5, up, 4, and down. 3. Okay, now we're going to do the sumo squats. This is the last one. Your legs a little bit spread. Your toes are facing outwards. Okay? Not too wide, 5, just a little bit wider. 4, 3, Toes are facing outwards. And then you're going to do the same. For those who want it hand stretch or on your shoulders, you can do it. All right, ready? Come on. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Very good. 1, 2, 1, 2, and the last one, 1 and 2. Beautiful. Shake out your legs a little bit. Your arms. All right. Thank you very much. Ok, quem está contente com o exercício que eu abordo assim? Dus agora que nenhuma gente não está dormindo. Não tem espaço para sonho, não tem espaço para cabeça. Rostan, danke. Yes, e agora que chega o momento, romano, depois que acabe esse exercício, a comer, agora nós estamos para a nossa seguinte classe. Nós que chama Pastor Maroni. Ok, nós que chama Pastor Maroni delante, pastor. Depois desta parte de exercício, depois de comer, nadie vai dormir. Nenhum ojo vai cerrar. Vão estar bem atentos para a seguinte classe. Mira cara na esta duche, não? Mientras tanto, com o pastor está preparado para por subir, me quer recordar, humana, que se você sente que tem ganas por estar assim frio, não? Porque bebe algo caliente, sentir livre para passar. Nós temos juice também. Ora que você acaba, por favor, eu me pedi também para que o cup não, que o butter não, tira não a fome sora. Então, ora que acaba, se não manda essa mesa está queda net limpi. E Romana, como está passando? Guardando o pastor Maroni bem claro. Vale a pena, não está na Romana? Mas gusta essa chão, ora que nós temos testemunho. Ora que chega o momento de testemunho, para mim é o momento de mais poderoso que tem. Não assim, né? Pois, ora que depois, ora que você acaba de testemunho, que você sentiu assim fortalecendo, ora você tem a classe, me deve saber, Romana, que ora você sai fora de Jack, den tarde,
único coisa que eu tenho que pensar, Deus danke que eu a chamar-me dentro do trabalho. Se é da colportagem, ou de liderazgo de publicação, ou como anciano, ou como líder missionário. Lo que seja que eu faça, eu agradecer Deus pedir com, para sombra bota dentro sua presença. Não tem outro motivo. Não está romana? A romana também só está papia. Não está na romana, papia como isso? Of no? Pastor, me queimando, me tá papia como isso. Anda que tá wami, disse ok, bom. Tu nem tá compreendendo, sim, tô. Assim na tá romana, tanto pastor Maroni tá direchando, me tá dando espaço, nós diz para algum minuto, se botem desejo de beber banho, agora aqui, depois que eu acabei esse exercício, agora que tá momento, bastante 2, 3 minutos assim, né? Para a hora que o pastor começar, não tem espaço mais para beber banho. Assim, usa dia 2 minutos na romana. Me toca otra a mí también, ¿verdad? ¿Voy a dar otra clase todavía? ¿Ya no? ¿Ya no? Ah, ok. No, está bien, yo no me pregunto para estar seguro. Tú sabes que estoy contigo. No, apenas yo grabo. Depende con... No, déjale su tiempo, Claro. Después de las 4, sesión de preguntas, break. Después de... Mi vida no tengo mal. Y tú lo que me tienes, tú lo que va a nami. Tawarda, pasobotin mi tengo ganan. Y es aquí, mi te agradecido hoy. Pasobotin nos tener. Nos kuta servimos, nos kuta quiere den bo. Botinos tener, ahora y para siempre. Satanás, Kevin Purba, Jesús, Botei, oscuridad, rondonami, bolus, te sigo, por palabra Jesús, dame sostén y mi sacubotín mi tener y mi sacubotín mi tener. When I look back at what I thought was living, I'm amazed at the price I chose to pay. And to think I ignored what really mattered, because I thought the sacrifice would be too great. When I finally reached the point of giving in, I found the cross. ¿Todos comprenden español? ¿O puedo hablar en portugués? No, portugués no. Español sí. Está bien, está bien. En esta tarde quiero presentar fotografías de colportores de todo el mundo para ustedes. Ustedes quieren ver, conocer historias, porque una de las cosas que nos gusta es ver, conocer las historias de los colportores. Por donde voy, noto que los colportores son muy parecidos en todo el mundo, muy parecidos. Claro que hablan idiomas diferentes, muchas veces se visten diferente, usan ropas diferentes, cantan músicas diferentes, en algunos lugares hasta bailan, porque es la cultura. Bueno, es un santo baile, ¿no? Déjame explicar, ¿no?
Pero los comportores son muy parecidos en algunas cosas. Primera cosa, los comportores son muy apasionados por la misión. ¿Dónde voy son? Segunda cosa, ellos disfrutan estar en equipo así, encontrarse, estar en una convención como esta. Los comportores aman poder participar de reuniones así, en todos lugares del mundo. Tercera cosa, los comportores les gustan comer, ¿verdad? Sí, en todos los lugares del mundo. Y yo soy el principal. Los comportores gustan comer. Y cuarta cosa, los comportores les gustan cantar. Cantan muy bonito en todos los lugares. Y quinta cosa, los comportores les gustan contar historias, ¿verdad? Historias. En esta tarde yo he decidido contar historias para ustedes. En primer lugar, vamos ver algunas fotografias de grupos y equipos de colportores. Ayer anoche les dije que el colportaje alrededor del mundo tiene 45,000 colportores, ¿verdad? 45,000 colportores, incluyendo los que trabajan tiempo completo, los que trabajan tiempo parcial y los que son los colportores estudiantes. Aquí está una fotografía de los colportores del país Rumania, ¿no? En el año 2016, donde yo tuve la oportunidad de visitarlos, y después visité otra vez en 2018, y ellos son muy dinámicos. Esos son los colportores de Filipinas. Filipinas es uno de los países que más colportores hay en todo el mundo. Hay cerca de 1,500 colportores solamente en el país Filipinas. Y ahí estábamos en una convención de colportores en el año 2017. Una convención de todos los colportores del país, la Convención Nacional de Colportores de Filipinas. Ahí tenemos los colportores de Zambia, de la Unión del Norte de Zambia, África. Esta unión es una de las uniones que más colportores tiene en todo el mundo. Por ejemplo, esta unión tiene más de 1,000 colportores, una sola unión. Miren qué bonito grupo de colportores en esta fotografía. Ahí tenemos los colportores de la División Sudamericana en abril de 2019, el Congreso de Colportores de Sudamérica, con más de 2,500 participantes en ese congreso. Fue muy bonito también estar ahí con ellos. Ahora vamos a ver, este congreso fue en junio del año pasado con los colportores de Corea, de Corea del Sur, ¿no? La iglesia tiene 150 colportores en Corea y ellos son muy dinámicos, les aman hacer el trabajo de Dios a través de las publicaciones. Ahí tenemos los colportores de 4 países de Asia Central. Esos países son Kirguistán, Kazajstán, Uzbekistán y Tayikistán, ¿no? Esos son los países de centro. ¿Por qué estos países tienen una característica? La mayoría de estas personas que viven en esos países son musulmanes. Y la iglesia no tiene libertad completa para hacer su trabajo. Los colportores trabajan, pero con bastante prudencia. Para que ustedes comprendan, en el Kirguistán, que es el país más, vamos a decir, más libre para el colportaje, la misión local, la misión tiene un fondo. Es un fondo para pagar cuando un colportor es arrestado, es llevado a la cárcel. Entonces, cuando un colportor es llevado para la cárcel, la misión va y paga una tasa para liberar al colportor.
Eso pasa a menudo, ¿no? Entonces la misión tiene que hacer un fondo. Imagina, pastor, un fondo para la cárcel. Y mañana les voy a contar una historia muy bonita de estos colportores de Kirguistán. Ahí tenemos también los colportores de Kazajstán, un país también muy difícil, muy cerrado. Y los colportores de Uzbekistán y Tayikistán, 35 colportores que se reunieron en mes de junio del año pasado. Ahí vamos a Ucrania, los colportores de Ucrania. Son cerca de 100 colportores, ¿no? Y el país, Ucrania, pertenecía a la antigua Unión Soviética, ¿no? Hoy es un país independiente de Rusia, es un otro país, pero ellos hablan el idioma ruso y el idioma de Ucrania, que son más o menos como el español y el portugués, son parecidos, ¿no? El ruso y el ucraniano. Bueno, ahí están los colportores de estos dos países. Ahora, déjame presentarles los colportores de Suiza y Austria. En Europa tenemos también colportaje, ¿no? Y quizás uno de los países donde el colportaje sea más fuerte es el país de Suiza, donde hay varios colportores permanentes de larga experiencia. Y ahí tenemos esos colportores con sus familias en el mes de agosto del año pasado. Aquí tenemos los colportores. Esa fue la última convención que tuvo la oportunidad de asistir, de atender el año pasado, mes de diciembre 2019. La convención de colportores de la división de Sudáfrica y Océano Índico, allá en Johannesburg, Sudáfrica. Un bonito, ahí hay un S, los colportores hicieron un S de sur, y un I de Indian Ocean y un D de división, ¿no? Entonces hicieron muy bien plantaditos, bonitos, y todos con una camiseta igual, y ahí sacamos esta bonita foto. Cerca de 800 colportores estaban en este lugar. Ahí algunos preguntaron para mí si hay colportaje en China. Sí, hay colportores en China. Tenemos alrededor de 400 colportores en China. Y ellos están, estas fotos son de distintos lugares en China, donde ellos reciben capacitación, motivación para su trabajo. Funciona como funciona aquí, ¿no? Hay sus líderes, también tienen sus reuniones, también tienen la oportunidad de contar sus experiencias. Y yo tenía un viaje marcado para China en mes de febrero 12, ¿no? Y por esta razón no sabía si podría venir aquí, porque la visa, para conseguir la visa para China, lleva cerca de 15 días. Y yo recién llegué de mis vacaciones en el martes de la semana pasada, y me duché, cambié de ropa y fui directo para la embajada de China para pedir mi visa, para que pudiera tener mi pasaporte de vuelta para poder viajar para recoges tu pasaporte dentro de 15 días o 10 días y ya no alcanzaría para venir acá. Eu fui aí, me entrevistaram e hay que preparar uma carta dizendo que não estaria involucrado em uma atividade de proselitismo, não? E a Associação General prepara outra carta dizendo que seria um viagem cultural e que eu não estaria involucrado em uma atividade de proselitismo. E este homem tomou as duas cartas e entrou para dentro e disse: espere aqui um momento. E dentro de 1 minuto retorna e disse: ok, viernes passa por tu passaporte. E eu lhe perguntei: este viernes? Porque eu estava incrédulo, não? Este viernes ou el outro viernes, que seria hoje? ¿No? Ele disse: não, este viernes.
Y fui a buscar el pasaporte. Tengo la visa para China. Pero lunes recibo una carta, un email de la división diciendo que por el problema del coronavirus, toda la programación fue cancelada. Entonces no voy a China dessa vez, ¿no? Tengo la visa, pagué por ella, tengo el billete, viaje aéreo, pero no voy a poder usar desta vez. Puedo quedar una semana aquí. Buena. Bueno, hermanos, pero solo para decir a ustedes, oren por China, porque China, aunque hay colportores que los colportores trabajan, la libertad es muy restrita. Los colportores no pueden vender todo tipo de libros. Solo algunos libros que tienen el permiso del gobierno para serem vendidos. Son pocos libros, 12 libros, no más que eso. Y es bastante arriesgado, ¿no?, el trabajo de predicar el evangelio en China. Un colportor tiene que tener mucho cuidado, como los valdenses tenían en el pasado. Mucho cuidado, porque si no serán arrestados. El año de 2017, 2 permanecieron el año entero en la cárcel, 2 de ellos. Desde enero a diciembre, solo porque estaban llevando libros de un lugar al otro, y estos libros no eran libros para distribución al público, eran libros para distribución interna en la iglesia, porque estaban transportando libros que no tenían el permiso del gobierno para esparcir entre el público general. Solo por eso quedaron arrestados durante un año entero. Bueno, ustedes saben, estos son los desafíos. Ahora vamos a otro lugar. Okay. Vietnã es otro país en Asia. En Vietnã continúa un país comunista. Ustedes saben que en los años 60 y hasta el año 1975 hubo una guerra en Vietnã. Ustedes se acuerdan de eso. Y los Estados Unidos enviaron soldados para allá para impedir que el comunismo tomara cuenta del país. Y lucharon, muchos americanos murieron, mucha gente murió en esta guerra. Y finalmente, cuando terminó la guerra, los comunistas tomaron el país. Infelizmente. Y lo que pasó, la iglesia adventista tenía hospital, tenía escuelas y también tenía una casa publicadora con también algunos colportores. ¿Qué pasó con todo eso? Todo fue cerrado. Hospital adventista, escuela adventista, casa publicadora cerrada y todo permaneció cerrado. 30 años después, en 2007, 32 años después, es que começaram outra vez a publicar em la língua local e a poder vender livros em la língua local. E começou outra vez o colportaje. Em 2017, vocês veem aí um grupo de colportores. Eu tive o privilégio de visitar estes colportores em 2017, onde eles dedicaram um fim de semana para celebrar el 10º aniversario del colportaje después de la guerra o después de la reapertura del colportaje después de la guerra. Entonces, en 2017 teníamos ahí 60 colportores. Ustedes pueden ver, estos que están en esta foto del lado izquierdo acá, son colportores que comenzaron en 2007 y siguieron colportando y siguen colportando hasta hoy. Entre ellos hay esta joven que está al lado derecho. Su nombre es Trinh Dao. Trinh Dao.
Esta joven es una de las colportoras pioneras en Vietnam desde 2007. Y esta joven señora, ella es una representante de Asia en el Executive Committee de la Asociación General. Ella representa las mujeres adventistas, ela representa los laicos adventistas y representa los colportores adventistas. Entonces, en el comité ejecutivo de la Asociación General hay un colportor, o sea, una colportora, ¿no? Y esta colportora es de Vietnam, de este país donde no tenemos libertad completa, pero tenemos el colportaje. Bueno, ahora quiero presentar a ustedes 5 características de los colportores de éxito. 5 características. Pastor González presentó muchas cosas bonitas hoy por la mañana. Yo estaba aquí disfrutando y copiando los pensamientos, los consejos. Esta tarde yo quiero presentar 5 sencillos consejos de cómo obtener el éxito. Son cosas que ustedes ya saben, pero yo voy a ilustrar cada uno de ellos con una o 2 historias de colportores. La primera característica de los colportores que tienen éxito es que ellos trabajan sistemáticamente. ¿Qué es trabajo sistemático? Es trabajo que no tiene interrupción. Si hay un problema más grande que otro en el colportaje, es cuando por alguna razón el trabajo sufre una interrupción. Porque no hay otra cosa que desanima más a un colportor que interrumpir su rutina de trabajo. Por alguna razón, sea buena o no. ¿Por qué? Porque el colportaje es como un sport, como por ejemplo, entrar en una piscina de agua no muy caliente, ¿no? Si uno para de moverse, ¿qué pasa? Siente frío. Pero el colportaje, si uno para de moverse, siente miedo. Si uno para de salir, el siguiente día será más difícil salir. El otro día más difícil aún. La otra semana más difícil aún. Y si pasa 2 semanas, la tercera semana más difícil aún. Entonces, cuando se interrumpe la rutina, esto es muy peligroso para el colportaje. Los colportores que tienen más éxito son los que no interrumpen esta rutina sistemática de trabajo. Aunque no vendan nada un día, otro día. Pero el hecho de seguir insistiendo, una hora u otra, el sí vendrá. Yo leí un libro muy interesante sobre ventas, que fue escrito hace varias décadas por un autor americano llamado Og Mandino. Y este libro, el título del libro en el español es el mayor vendedor del mundo, o el The Best Salesman in the World, en inglés. El mejor vendedor del mundo, de Og Mandino. En este libro hay algunos principios del éxito en ventas. Y un principio que este libro enseña es: repita, cada no que escucho me acerca del sí. Cada no significa el sí se acerca. Entonces, cuando un vendedor escucha un no, él debería pensar menos un no para el próximo sí. ¿Verdad? Esto es un factor de ánimo para el colportor, porque él sabe que una hora el sí vendrá. Si el colportor se aplica en presentar bien, con entusiasmo, con conocimiento. Alguien dijo ahí, contando, una hermana dijo que hay que leer los libros que vendemos. Exacto. Si uno conoce el libro que vende, si uno presenta con todo entusiasmo, con toda pasión este libro, con todo el conocimiento,
Una hora el sí vendrá. Es una cuestión de paciencia y persistencia. Entonces, este autor ogmandino dice que cada no se acerca el sonido del sí. Entonces, colportores, no se preocupen con nos, ¿no? Recibo un no, ok, muchas gracias. El sí se acerca. No, ok, muchas gracias. El sí se acerca y van adelante. Y así el colportor jamás se desanimará. Muy bien, ahí tenemos ese colportor de Suiza. Es un matrimonio, una pareja, Christian y Claudia. Y ellos, el director me contó que este matrimonio comenzó a colportar hace 2 años más o menos. Cuando los visité en agosto, sería 1 año y medio. Y el director me dijo que 1 año y medio esta pareja había vendido 1.500 suscripciones de la revista de salud allá. Es una suscripción de revistas que son producidas a cada 2 meses. O sea, el cliente paga por 2 años. Va recibiendo una revista a cada 2 meses, por 2 años. Entonces, este matrimonio vendió 1.500 suscripciones. El promedio de 150 por mes durante 10 meses. Y yo les pregunté, ¿cómo lograron eso? Y él me dijo, ¿sabe? Nosotros dos, con mi esposa, trabajamos juntos, pero cuando llegamos en el campo, uno trabaja del lado derecho de la calle, el otro del lado izquierdo. Hasta el mediodía nos encontramos, tomamos un lunch o almorzamos juntos, intercambiamos experiencias y después de la tarde seguimos lo mismo. O sea, los dos trabajan de una manera sistemática, rutinaria. Y eso es muy importante de comportar. Y cuando uno coloca esta meta de trabajar sistemáticamente, yo no estoy diciendo aquí trabajar 12 horas, 14 horas o 8 horas. Estoy diciendo proponer una regularidad y seguirla. ¿Está bien? Porque yo sé que algunos son colportores de tiempo parcial y se dedican una parcial tiempo para trabajar. Pero cuando se proponen a dedicar, por ejemplo, 2 días o 3 días por semana, que cumplan lo que está propuesto. Porque lo que más derrumba un colportor es cuando un colportor quebra su promesa para sí mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces Claudia y Christian son colportores que a lo largo de varios meses mantuvieron un promedio de trabajo y de resultado. Trabajo y resultado. Y saben, el colportaje, trabajo y resultados caminan casi sempre juntos. Eu digo casi sempre porque às vezes há colportores que por um tempo trabalham muito e não têm resultado. Pero essas são fases, não é algo permanente. Se tu trabalhas muito e não tens resultado, é uma oportunidade de evaluar seus métodos, revisar sua apresentação, ou sua apresentação, su charla de ventas, ¿no? Hay que revisar, hay que actualizar, colocar informaciones nuevas, porque si nosotros no estamos vendiendo, hay que ver si estamos cometiendo alguna equivocación. ¿Está bien? Elena White dijo en el libro Colportor Evangélico, si yo estoy enfrentando alguna prueba, certifíquese de que tú no tienes responsabilidad, de que tú no has cometido una tontería o una falta. Si no has cometido una falta, si está haciendo todo bien, siga adelante, porque Dios le dará el éxito. La evaluación nos ayuda a ver en qué mejorar, ¿no? Mejorar la introducción, mejorar el cierre de la venta. Muchos colportores tienen dificultad para cerrar la venta, para tomar el pedido, ¿no?
Entonces, hay que evaluar. Y la mejor manera de evaluar es conversar con otros comportores, con los líderes y presentar. Mira, yo hago así y preséntalo. Haga una simulación de una venta para que puedan aprender unos con los otros. Y vamos a mejorar siempre. Aquí hay un colportor. Este joven que está aquí al lado derecho es un hermano del país Haití. Él habla, en Haití se habla qué lengua? Francés, ¿no? Creolo, ¿no? Él no habla, por lo menos cuando lo encontré hace 2 años, él no hablaba nada de inglés y nada de español. Y él fue colportar en la ciudad de Nueva York. Y aquí están los colportores de Nueva York. ¿Y saben qué pasó? Este hombre, Solón, es el vendedor, el colportor que más vende entre todos ellos. No sabe hablar inglés y no sabía hablar nada de español. Y él vendía para hispanohablantes y para personas que hablan inglés. Y yo le pregunté, ¿cómo? Él dice, pastor, 2 cositas. Memoricé la presentación en español y en inglés. Segunda cosa, trabajo duro. Trabajo duro. Todos los días. Trabajo 8 horas por día. Visitando, hablando, presentando los libros o en inglés o en español. Y así Dios ha me bendecido. Entonces, hermanos, el trabajo sistemático es la primera causa de éxito en el colportaje. No interrumpa la rutina de trabajo. Número 2, un colportor de éxito, él desarrolla una base de datos, de información. Y eso también es muy, pero muy importante. Lo que es eso aquí? Eso es cada cliente que tengo, para todas las personas que visito, especialmente para los que compran una revista o un libro, yo tengo una ficha. En esta ficha está el nombre, la dirección, fecha de nacimiento, la otra información, si es casado, soltero, si tiene hijos o no, la profesión, y qué libro compró, cuándo compró y cómo pagó. Son informaciones básicas. Si me disciplino en hacer esta ficha con cada cliente, dentro de 1 año voy a tener muchas fichas, ¿verdad? Muchas fichas. Y lo que pasa, los colportores que tienen este fichero, ellos tienen una riqueza en sus manos, porque ellos pueden, después de 1 año formando este capital de clientes, ¿no? Los colportores que tienen información organizada poderão visitar várias vezes o mesmo cliente. Quando chega um livro novo, quando há uma coisa boa nova, se pode visitar outra vez e vender outra vez e vender outra vez, e será muito mais fácil vender a segunda vez que a primeira vez. Ocorre que a maioria dos colportores em todo o mundo, eles tiram em el basurero el contrato de la venta, ou seja, todas as informações. Uma vez que o cliente comprou, esse colportor não guarda estas informações. E isso todo é tirado em el basurero. Se puder encontrar uma ilustração para isso, seria como tirar el basurero notas de $100. Há alguém aqui tão valiente que tiraria el basurero notas de $100, bilhetes de $100? Creio que não. Devemos ser inteligentes, verdade? Então, mi consejo a cada colportor é: desarrolle, forme um ficheiro. Não necessita ter computadores, não necessita ter um tablet. Puedes
formar um ficheiro com puras fichas de papel. Vocês compreendem mi espanhol? ¿Saben qué es eso? Un cartoncito de papel, escribe ahí una tarjeta de papel, le escribe el nombre, la dirección, la profesión, la fecha de nacimiento, fecha que compró algún producto, qué libro compró y cómo pagó. Y entonces estas fichas organize por mes o por orden alfabético, organize de alguna maneira que tu puedas volver outra vez. Se eu pudiera ou começar a outra vez colportar, eu organizaria por mês. Porque assim, em enero do próximo ano, eu saberia quem visitei, quem comprou em enero do ano anterior. E assim vou. Estas fichas serão uma bendição para vocês. Quantos de vocês já usam este método? Quero ver as manos. Algumas usam esse método. Quantos creem que é um bom método? Quero ver as manos. Vocês creem que é um bom método? Muito bem. E quantos estão aqui querem começar a este método? Estão convencidos de começar esse método? Quero ver as manos. Muito bem. Vocês que vão começar este método, estou seguro que a partir de um ano que acumulem fichas, terão muito mais êxito que estão tendo agora. Vão vender 2, 3 vezes mais de lo que vendem agora. E melhor aún, colportor que prepara estas fichas, desenvolve um relacionamento a largo prazo com este cliente, porque já sabe mais dele, conhece seu nome de los filhos, sabe muita coisa, pode enviar uma tarjeta de aniversário, de cumpleaños, pode chamar-lhe para felicitar por isso, por aquilo, desejar feliz Navidad, pode estabelecer uma relação a largo prazo, e esta relação de largo prazo pode capitalizar também em cosecha espiritual, verdade? Porque é uma maneira de manter um cliente como amigo por muitos e muitos anos. Colportores, vocês não foram chamados para vender uma vez a uma pessoa e nunca mais. Especialmente em um país como Curaçao, que não é um país tão grande, cuja população é alrededor de 150 mil. Em um país como este, quanto mais clientes a largo prazo vocês têm, mais efetivos e exitosos vocês serão. E mais a igreja ganhará com isso. ¿Está bem? Bueno, aqui está um exemplo. Este colportor, este homem que está em meio deste matrimônio, é um colportor, primeiro, muito trabalhador, segundo, muito organizado. Ele é um argentino de origem alemã. Então, Otto, seu nome é Edgardo Otto, ele vive em uma chácara afuera de la ciudad. Sempre é um homem muito trabalhador. Incluso me mandou algumas fotos dizendo aqui, salimos juntos, el sol e eu. Mira cá. Salimos juntos, ou seja, salem juntos a trabalhar, el sol e eu. E aqui depois ele colocou, ni la peor helada me frena. Vocês sabem que é helada? Não, aqui em Curaçao não há isso. Não? Helada é quando há tanto frio que el rocío de la mañana congela. Não? É sereno. Em português é sereno, em espanhol é rocío. Sereno de la mañana congela. Não? Então, aqui nesta foto, ele disse, este matrimônio já é a 4ª vez que los encontro. Me volveram a comprar, e desta vez 5 tomos. Ou seja, é um matrimônio que tem uma relação a largo prazo com este colportor. 4ª vez visitando, e desta vez compraram mais 5 tomos. El hermano Otto es un hermano, una inspiración. La casa editora sudamericana publicó un libro de autoría del hermano Otto. Son historias de comportaje.
A Dios sea la gloria. Historias de un apasionado por el colportaje. Esse hermano colporta todavía, tiene más de 36 años de experiencia en colportaje. Muy bien, vamos al tercer secreto del éxito. El tercer secreto es, el éxito, los colportores exitosos son persistentes. ¿Cómo es eso? Trabajan ¿hasta cuándo? Esta senhora que ustedes ven é uma colportora de Suíça. Ella é alemana, pero vive em Suíça há muitos anos. Esta senhora tem 86 anos de idade. Há alguém aqui com 86 anos de idade? Há algum colportor com 86 anos de idade? Esta senhora tem 86 anos de idade. Quantos anos colporta esta senhora? Colporta desde que tinha 26 anos de idade. Colporta já há 60 anos. Bueno, essa mulher colporta mais anos que eu tenho de idade. E ela disse, pastor, eu quero seguir colportando mientras tenho saúde e energia, ou Jesus venga. Quero seguir colportando. E eu quedei pensando, colportar um mês, 2 meses, 1 ano, mas essa mulher 60 anos colportando. Eu nunca he visto alguém com uma persistência tão forte como ela. Anneli Spitzley é esta colportora persistente. E há outros colportores em todo o mundo que também são persistentes. E vamos à última, ou a penúltima. O colportor de éxito estão constantemente melhorando. E a história que quero apresentar é de um jovem colportor. Eu digo jovem, pero ele já tem uns 50 e poucos anos. Pero é Maurício. Maurício começou a colportar com 15 anos de idade. Maurício, quando era adolescente, usou drogas. Não? Pero por la gracia de Deus, abandonou as drogas e se tornou um colportor. Foi bautizado na igreja e se tornou um colportor. Quando ele começou a colportar, ele entrou para o trabalho de casa em casa. Depois de 2 anos colportando, ele tinha 17 para 18 anos. Um gerente del banco, de um dos bancos, foi à associação falar com o tesoreiro, que era seu amigo, e disse, mira, eu quisiera que alguém da igreja nos visitara para apresentar uma charla sobre adicções para mis empregados. E o tesoureiro sabia da história de Maurício. O tesoureiro chama Maurício e disse, ¿te gostarias ir ao banco e apresentar uma charla sobre adicções? E Maurício nunca havia falado para um grupo de pessoas, só de um individual, não? Só contacto individual. Nunca havia falado para, nem havia apresentado o folheto ou a leção da escola sabática em sua classe de escola sabática. Pero Maurício aceitou o desafio e foi a este banco. Havia vários empregados, mais de 20. E Maurício apresenta o tema, conta um pouco de sua história. E ao final, apresenta o livro. E sabem o que passou? Todos eles compraram o livro. E Maurício quedou tão entusiasmado que chama o tesoureiro e disse, pastor, por favor, quando outro banco pida uma charla, por favor, envie-me allá. O que passou foi que, passo a passo, Maurício se tornou um colportor especializado em apresentar charlas em bancos. Depois ele começou a apresentar charlas em pequenas empresas, negócios, para 50, 100 empregados. Depois Maurício se deu conta de que se ele estudiara alguma carreira de saúde, as pessoas iam a respeitá-lo mais. Então ele estudou biomedicina. Quando se graduou, depois de 5 anos, Maurício era um biomédico
e seguia colportando e utilizando seus conhecimentos em el colportaje. E agora já não estava mais falando para grupos de 50, 100 obreiros, pero estava falando para grupos de 300, 400, 500 empregados. Já não estava falando para bancos, sino para grandes companhias industriais, grandes companhias como a Toyota Company, Honda, Ford, Volkswagen, que lo contratavam para apresentar suas charlas. E hoje, depois de casi 40 anos fazendo esse trabalho, Maurício é graduado, tem posgrado, maestria e está terminando um doutorado em saúde. E que hace Maurício? Não é professor universitário, não é profissional médico, Maurício é um colportor evangélico. E que hace Maurício? Apresenta charlas sobre saúde em grandes companhias. Ele ha criado sua própria companhia, que é uma companhia que promociona semanas de capacitação em grandes empresas, indústrias. Promociona saúde e ajuda as indústrias a prevenirem acidentes de trabalho e problemas em el trabalho. E Maurício vende o equivalente, o ano passado ele ha vendido o equivalente a $800,000. E esta foto que vocês veem aqui, ele me enviou por WhatsApp dizendo: pastor, este é o resultado de uma semana em uma companhia, em uma empresa. Foram 27 cajas de livros vazias, 27 cajas de 100 livros, significam 2.700 livros em uma semana em uma sola empresa. Amém? Bueno, Maurício é um exemplo de um colportor que continua melhorando cada dia. E a última é, um colportor vive por la misión. Pastor González apresentou este colportor que ha levado tantas pessoas ao bautismo, não? Eu copiei suas charlas, eu quero a foto desse colportor que ha conquistado tantas pessoas de diferentes igrejas inteiras, pastores. Pero eu tenho aqui uma outra história que quero ilustrar isso, um colportor que vive por la misión, porque o colportaje é misión, pura misión. ¿No? Miren que esse colportor tem uma camiseta e diz: vivo la misión, em português, vivo a missão. Esse colportor, hermanos, era um empresário que tinha uma tienda de vender carros, vendia carros. Era um homem que tinha muito dinheiro. Pero houve uma crise em 2008 e ele começou a perder todo, perdeu todo, teve que vender tudo, quedou endeudado e sem salida. Pero nesse tempo, esse irmão estava um pouco afastado da igreja. Volviu à igreja com toda a sua paixão. E 2 anos depois, nesse desespero por encontrar um trabalho que pudesse não somente manter sua família, sino que pudesse lhe dar um sentido à vida, ele encontrou o colportaje. E o irmão Genival se torna então um colportor em 2011, 2012. E ele se torna um colportor destacado. O irmão Genival, ele em cada lugar que ele chega, oferece estudos bíblicos, apresenta charlas em igrejas evangélicas. E este irmão, no ano passado, ele ha levado muitas pessoas ao bautismo também. Aqui está ele saludando uma família inteira de pessoas que foram conquistadas para Jesus, graças a seu trabalho. Se vocês querem ver sua história, entrem neste link aqui, YouTube, e vocês vão conhecer um pouquinho mais da história deste irmão, Genival, um colportor que tem a missão em seu coração. Sua hija, que trabalhava em sua tienda de carros, era uma piloto de automóveis, piloto de carros, de corrida, de carreira. Era modelo
fotográfico. Y esta hija hoy también es una colportora. Entonces, hermanos, para resumir esto, y vamos a volver un poquito solo para que ustedes no se olviden, los 5 secretos del colportor de éxito. Primero es trabajar sistemáticamente, sin interrupción. Colocar un plan de trabajo, cumplirlo. El colportaje, tú haces el plan de trabajo, ¿no? Las horas, los días, quien determina es el colportor. Nadie puede determinar por ti. Si tú vas a trabajar 3 días, 2 días, 4 días, 5 días, 6 días, isso es tu determinación. Dios aconseja trabajar 6 días por semana, ¿no? Y descansar uno. Pero nosotros somos libres. Pero una vez que determinamos, vamos a seguir. Segundo punto, los colportores tienen un fichero de clientes. Por favor, no se esqueçam de eso. Tenga un fichero. La productividad será mucho más grande. Tercero, sean persistentes, no desistan, ¿no? Sigan adelante. ¿Se acuerdan de lo que dice Og Mandino? Cada no trae más cerca el sonido del sí. Y siga mejorando cada vez más, aprendendo más, leyendo más. Comienza a leer los libros que vende por ahí y siga creciendo, ¿no? Y el último, jamás se olvide de que tú eres colportor porque hay una misión. Y la misión es salvar personas para Jesús. Que Dios bendiga a cada uno al considerar estos 5 secretos del éxito en el colportaje. Muchas gracias. Feliz sábado a todos. Le paso el micrófono ahora para Renisca. Ahí está. Muchas gracias, pastor, por esas buenas palabras y las recomendaciones para ser exitoso en nuestra misión. Muchas gracias. En este momento quiero llamar adelante a nuestra hermana Leandra. Ella es la gerente de YATPA aquí en Curazao. Bienvenida. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y el tiempo es tuyo. Boa tarde, hermana. Me está contento de estar aqui nanan. Já assim me por agradecer cada que está aqui nanan presente. Nós estava tendo ano Hope Dushi trabalhando junto. Ano 2019 estava ano a trove de desafio nan grande e me estava em Espanha, pero tô com confiança em Deus com o ano lo vai. E no último momento, agora nós está cerrando o rapport para finalizar o ano, me pode solamente agradecer a Deus para a grande bendição que nós estamos tendo. E pensei-me que agradecer cada aqui na colportor, líder na publicação, que está junto conosco em obra aqui de ano que passa. Me vim comigo à tarde sketch de com venda na abai de livraria completo. Então, não somente de colportor, pero sino de livraria completo para o que te trata nos material que nós tem ribatur e linha de produto. Então, porque de colportor é revista na colportor te trata pero também nos sábados colegas e book de igreja, feligresia e book de mucha que está linha de produto novo que o IATPA está trabalhando com ele.
been changed. In the presence of the Lord, I've been free, delivered. And in your presence, Lord, grace and favor. And right now, today, I've been changed. I've been changed. And I have waited for this moment to come. And I won't let it pass me by. So we say, I won't go back, can't go back to the way it used to be. For your presence came and changed me. Say, I won't go and can't go back to the way it used to be. For your presence came and changed me. For my they've been forgiven. No more shame. My past. It's over. It's over. Say right now. Right now is today. Today is I've been changed.
else, no one else, no one else compares to you. No one can search now and no one compares to you. Compares to you. It's who you are. I'm gonna sing your praises every day. Got to tell the world about you. Gonna lift my voice, make a joyful noise. Ain't never seen nothing like you. I'm gonna sing your praises every day. Got to tell the world about you. I'm gonna lift my voice, make a joyful noise. And this is why, because there's no one else. 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 No one else compares to you. No one else. No one else. Hey, no one else loves me like you do. No one else. No one else. No one else compares to you. Precious, loving, caring Lord, on whom we rely. Ever loving, ever living God, of whom no one can compare. All we ask is that you hear our prayer. Give us strength, most holy Lord, strength to meet this day. Lead us by your holy word. Guide us in your way. For life is filled with winding turns. We have often lost our way. All we ask is that you lead today. Give us love that's true, oh Lord, trusting as a child. Love for all we see, oh Lord, you and
Você tem sintonia de Radio Esperança Corsol. Vos perseguinos arriba nos página web www.radioesperanzacorsol.org. We shall no longer be called afraid, defeated or abandoned. We shall no longer be called enslaved, bound to this world, for by His blood and by His word, we've been declared overcomers, joyful ones, hopeful ones, radiant children of God. He came that we might have new life and have it more abundantly. He came that we might have new life and have it more abundantly. We shall no longer be called unloved, wounded or hopeless. We shall no longer be fearful of life's uncertainties, for by His power and by His grace, we're given the new name of triumph. Confident, gifted ones, heirs to the kingdom of God. He came that we might have new life and have it more abundantly. He came that we might have new life and have it more abundantly. Life in the Lord is eternally blessed. The joy of the journey is God's He came that we might have new life and have it more abundantly. He came that we might have new life and have it more abundantly. He came that we might have new life and have it more abundantly. He came that we might have new life and have it more abundantly. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E radio Kulu cambia bubida. Ain't no rock gonna cry in my place as long as I'm alive to glorify His holy name. Ain't no rock gonna cry in my place as long as I'm alive to glorify His holy name. Praise the Lord, praise His name as long as I'm alive to glorify His holy name. Praise the Lord, yeah, praise His name.
no bird gonna sing in my place. As long as I'm alive to glorify His holy name. Ain't no bird gonna sing in my place. As long as I'm alive to glorify His holy name. Praise the Lord, praise His name. As long as I'm alive to glorify His holy name. Yeah, yeah. Praise the Lord, praise His name. As long as I'm alive to glorify His holy name. Ain't no tree gonna clap in my place. As long as I'm alive to glorify His holy name. Yes, sir. Ain't no tree gonna clap in my place. As long as I'm alive to glorify His holy name. His holy Sing it. Praise the Lord. Praise His name. As long as I'm alive to glorify His holy name. Sing it again. Sing. Praise the Lord. We will. Praise His name. As long as I'm alive to glorify His holy name. Will you? Praise the Lord. Praise Him, yeah. Praise His name. Praise Him. As long as I'm alive to glorify His holy name. I will praise Him. Yes, I will. Praise His name. Yes, I will. As long as I'm alive to glorify His holy name. He is the reason I praise Him. He's my refuge, my strong tower, my hiding place, my defender. That's why I praise Him. Yes, we will. Yes, we will. Will you praise Him? Some through the fire, some through the flood, some through great trials, but all through the blood, we will praise Him. Yes, we will. As long as I'm alive to glorify His holy name. As long as I'm alive to glorify His holy name. As long as I'm alive to glorify His holy name. We love You. We need You. Adore You. Praise You. Yes, we glorify You. His holy name. Que curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más. Que ayudas al caído y palabras de fe le das, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Y hoy aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies, confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que
así queda la salida. Cuando oras con fe, ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer, es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle, es un placer conocer. Everything you need is right here. All of your problems, yes, I'm aware. And when you're down, I'll be right there. You can call on me, 'cause I hear your prayer. No other name can put joy where there is pain. He will do it for you, but first you gotta know that it's by God. It's by God's grace. All things through Christ Jesus. No weapon formed against me shall prosper. I'm so glad to know, so glad that it's by God. God's grace. His grace. All things through Christ Jesus. No weapon formed against me shall prosper. Prosper. Yeah. Say you got laid off, can't pay your bill. Sick can't get well, my Jesus here. He'll brighten up your darkest day. You put trust in Him and He'll make a way. Anyone. Voy a ir a la última parte, hermanos. Voy a pasar un poco más rápido de lo normal, pero con el único objetivo que terminemos pronto. Voy a ser preciso, conciso y macizo para no ser profuso, difuso y confuso. ¿Ok, hermanos? Esto va a estar mejor. Así avanzamos más. ¿Les parece? Bueno, voy a hablarles de las actitudes que debiéramos quitar de nuestra mente con la ayuda del Señor. Debemos pedir a Dios que nos ayude a tener una actitud positiva, como hemos hablado esta mañana. Eso necesita educación, no es de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer. De hecho, todos los hijos de Dios, los grandes hombres de la galería del Salón de la Fama, le llamo yo, que está en Hebreos el capítulo 11, ¿se acuerdan? Hebreos capítulo 11 está el Salón de la Fama, es decir, de los hombres y mujeres más famosos de la Biblia, que los señala como tremendos, buenos, sobresalientes. Hebreos capítulo 11. Y entonces tú vas a encontrar allí, por ejemplo, que habían hombres como Josué, ¿verdad que sí? Positivos, hermanos. Cuando se encontró el sol, le dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. ¿Y qué creen, hermanos? Y el sol se detuvo. No dijo ahí oye, Señor, ¿será que me puedes ayudar para que ¿cómo ves? ¿Será que ayúdame? No, o sea, deténme el sol un ratito ahí. Hombres de fe. David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así se habla, positivo. Y cuando también ustedes leyeron la lección de la escuela sabática de estos días, de Daniel y sus compañeros, ¿cómo eran? Dijo: ¿sabes qué? No vamos a comer de la comida del rey, no vamos a comer. Y es más, te desafío, dijo, mira, danos de comer lo que te pedimos, las cosas vegetarianas, y después de 10 días, ven y mira quiénes somos nosotros. Y entonces la Biblia dice que Dios los bendijo y que sus rostros se veían bien, porque los hijos de Dios normalmente son positivos. Son gente que no se doblan, pero no se quiebran. ¿Comprendes?
Son hombres y mujeres, pero buenos, rectos. Mira, te voy a hablar de las 4 actitudes que debemos evitar. Ahí va. Lo primero es que para que nosotros podamos hacer la diferencia, hermanos, como hijos de Dios, debemos hacer algunas cosas. Tomar la Biblia como guía. Si tú quieres ser una persona positiva, quieres cambiar tu mentalidad de mentalidad negativa a mentalidad positiva, toma la Biblia como guía. Esa es la mejor. Olvídate de andar comprando. Sí, yo también leo libros de otros. He leído los libros de Ocmandino, como decía el pastor. He leído muchos libros donde aprendo cosas buenas. Pero yo he encontrado que el mayor libro de motivación es la palabra de Dios. Yo encuentro en ella fortaleza, consolación, seguridad, ánimo en la palabra de Dios. Entonces toma la Biblia como guía. Número 2, recuerda el ideal de Dios. O sea, Dios siempre quiere lo mejor para ti. No lo olvides, manténlo en mente. Dios siempre quiere el ideal. Elena de White dice, mira, el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del más elevado pensamiento humano. Hasta ahí dejémoslo el pensamiento. Es decir, Elena de White dice, mira, si vas a pensar algo de Dios, de lo que quiere de ti, lo que Dios quiere para ti está por encima de lo que tú te imaginas. Eso me gusta de parte de Dios, porque Dios quiere para mí lo mejor. Dios quiere para mí que yo esté saludable. Dios quiere para mí que yo viva feliz. Dios quiere para mí que yo tenga alegría, que le sirva con amor. Dios tiene para mí cosas buenas. ¿Tú qué piensas que quiere Dios? Yo tengo 3 hijos y yo para mis hijos quiero lo mejor para ellos. Pero mira, eso es humanamente hablando de nosotros. Imagínate Dios qué querrá para nosotros, hermanos. Cuando tú pienses de parte de Dios, mira, tú piensas, Dios es mi consolador, Dios me consiente, Dios me ama, Dios quiere que yo prospere, Dios quiere que yo sea feliz. El ideal que Dios tiene sobre los hijos está por encima de lo que tú piensas. Eso es muy bueno. Eso es ser positivos, porque Dios siempre para mí va a buscar lo mejor. Otro pensamiento, mira, dice Elena de White, no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. No tiene límite, hermano. Tu vida va a ir creciendo y creciendo y desarrollando y habrás de ir en bendición, en bendición, en bendición, porque no tiene límite el que se consagra completamente a Dios. ¿Comprendes eso? Eso es promesa que Elena de White repite. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, tomando la Biblia como guía y recordando el ideal que Dios tiene para ti como hijo, entonces vamos a buscar la manera de hacer las cosas diferentes. ¿Sabes qué es lo que me ha ayudado a mí? Yo te he contado a ti ya muchas veces que yo aprendí muchas cosas de memoria, porque nuestros papás en aquellos días, cuando los papás mandaban a los hijos todavía, ¿se acuerdan de esos años? Yo les he recordado a ustedes, ¿se acuerdan? Esos años bonitos. ¿Cuántas veces hablaban nuestros papás, Almir? Pastor Almir, ¿cuántas veces hablaban los papás de antes? Yo dije a ustedes, y mi mamá ni hablaba, con su vista me decía todo. Mi madre, como a mi padre el que salía, mamá es la que se encargaba de los 6 hijos. Óigame, pero mi madre era mamá, la señora mamá. Y con la vista nada más nos decía todo, cualquier cosa, nada más las cejas y la vista. Y entonces yo escribí un sermón para los muchachos que le llamé El poder de las cejas de mi madre. Porque mi mamá, qué bárbaro, cuando cualquier cosa que nos hacía mi mamá, sabíamos muy bien. Ahora fíjate, una de las cosas que yo le agradezco a mis padres, ya no vive ninguno de los dos, le agradezco que me indujeron, me obligaron al estudio de la Biblia. Decía mi mamá, ¿tienes hambre, hijo? Sí, versículo de memoria, échalo. Oye, mamá, pero ¿cómo? Pero, a ver, repítelo, ve. Ya estábamos dormidos, llegaba mi papá. A ver, hijo, ¿repitieron su salmo? Ya mañana, es que
levántese y repita su salmo ahora mismo. Aquí estoy contigo. Y a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Hermanos, hoy me sé 59 salmos de memoria. Pero todos me lo aprendí de chiquitos, por si están preocupados. De grande me he aprendido como unos 2 o 3. Pero los demás me los aprendí de chiquito y sé mucho de los salmos. Me gusta. ¿Sabes qué me ha ayudado a mí para ser positivo en la vida? Los salmos que me he aprendido de memoria. Óyeme, es que los salmos, yo no sé qué tendrán los salmos, pero entre muchas cosas buenas, hablan de promesas de Dios. Por ejemplo, qué bonito es repetir en medio de la angustia: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmo 46. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Eso es extraordinario. O por lo menos cuando estás teniendo miedo en alguna cosa, dice el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Óigame, cuando tú repites el Salmo de memoria, tu vida se vuelve a fortalecer. O cuando te sientes acongojado y triste, de pronto sabes que está el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué cosa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. O el que dice: Jehová es mi pastor, ¿qué pasa? Nada me faltará. Óigame, las promesas de la palabra de Dios son extraordinarias. Apréndelas. Por favor, ¿quieres ser una persona positiva? Aprende porciones de la Biblia. Repite, 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 repite. Antes de 15 o 20 días te lo sabes de memoria. Pruébalo. Yo lo hice. Pruébalo. Empieza a repetir un salmo, lo repites un día, no entiendes nada. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto. Cuando viene a ser el día 19 o 20, ya te lo sabes de memoria. Aprende porciones de la Biblia de memoria. Entonces, mira, ¿cuáles son las 4 actitudes? Las 4 actitudes que debes evitar. Ahí te va. Y eso está en la palabra de Dios. Número 1, ser negativos y pesimistas. ¿Y dónde aprendo yo eso? Bueno, en la Biblia misma. Mira, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo fue a conquistar allá los espías que se fueron allá a la tierra prometida? Dice la Biblia. Cuando regresaron los espías dijeron: el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí una raza de gigantes y otros pueblos. ¿Cuál fue su informe? La conclusión, ¿cuál fue? Te lo puse ahí en negrita. ¿Cuál fue? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Su conclusión fue: es tierra que traga a sus moradores y el pueblo son hombres de gran estatura y nosotros nos veíamos como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿Cómo fue el informe, hermanos? ¿Positivo o negativo? Tremendamente negativo. Hay gente, como dije esta mañana, que el 95% de la población del mundo es negativa. La vida le ha condicionado y viven con traumas, viven con situaciones que ya hablé esta mañana y no voy a repetir. Solamente para decirles, vencer eso con la palabra de Dios se puede hacer. Ellos fueron tan negativos, mira lo que pongo ahí, los espías. ¿Cuántos fueron a inspeccionar la tierra, hermanos? ¿Cuántos fueron? Fueron 12. ¿Y cuántos negativos hubieron? 10. La mayoría. Si sacas la proporción, más del 90% eran negativos, ¿ves? Razón tenía el Señor. Inclusive alguien escribió: en el grupo de Jesús también eran 12 y uno salió mal. Multiplícalo y te da por 95 también, casi por allí. Ahí está. Entonces, mira, 12 espías se fueron a inspeccionar, pero, y no crean que eran gente cualquiera, hermanos, los que fueron a inspeccionar la tierra fueron seleccionados, fueron escogidos, eran los mejores. Imagínate si ellos eran los mejores, entonces los peores, ¿cómo eran? Imagínate, ellos fueron gente, eran príncipes, dice la palabra de Dios. Cuando los escogieron a los mejores y los mandaron para que fueran a espiar la tierra. Pero estos sinvergüenzas vinieron
con un informe ¿qué? Negativo. No vamos a poder. No. Nosotros no. Óigame, cuando yo veo un colportor que dice, vamos adelante con los blancos. Hermanos, yo les voy a decir algo con todo mi corazón. Cuando yo veo ahí que los colportores compran 38,000 florines por todos ustedes. No soy negativo, solo estoy diciendo. ¿Es suficiente eso? ¿Eso es todo lo que se puede hacer, hermanos? Les pregunto, ¿eso es todo lo que se puede hacer? ¿Eso cuánto es en dólares, pastor? ¿Como 20,000, 23,000, 24,000 por ahí? ¿Unos 70 y algo? Como 23,000 dólares, les estoy poniendo un poco de más. 23,000 dólares en México lo compra un colportor, hermanos. Pero allá, no, allá hay violencia, hay narcotraficantes, matan de gratis, hermano. Nadie te quiere abrir la puerta, es en serio, es en serio. La gente sale y no sabe si va a regresar, ¿de veras? Yo te estoy diciendo porque yo soy de allá. Y yo veo cómo está la situación con los colportores. Hermano, está tremendamente tensa. Hay asaltos, hay robos, hay hay narcotraficantes, hermanos, eso es. Y sin embargo, mira, me han mandado los colportores. Tengo unos videos, Pastor Marroni, donde me encontré a un colportor que me dice, pastor, mire, le estoy mandando, hay una balacera, estoy aquí colportando, está en la balacera y él filmando el colportor, mira, para que no vean que es mentira, hermanos, estoy aquí, dice, y son los balazos, hermano, de verdad. Óigame, yo vi el carro, cómo le daban en los vidrios, ¡pah! Explotaban los vidrios de los balazos. Dice el colportor, aquí ando colportando en medio de los balazos, pastor. Pero ¿sabe qué? Me dice, cuando más difícil se pone esta situación, más me compra la gente, porque yo tengo un mensaje diferente a lo que ellos están viviendo. Otro colportor me mandó una avioneta, me dice, pastor, guarda este video y por favor no se lo dé a nadie. Lo tengo guardadito. ¿Sabes dónde andaba? Estoy en la avioneta de los narcotraficantes. Les caí bien, pastor. Y me dijeron, ok, vamos a donde vivimos nosotros, vente, súbete. Y aquí estamos aterrizando, pastor, dicen, en estos lugares. Esta gente traje los libros porque estos no hay pedidos, compran de contado de una vez. Óigame, en la avioneta, ahí ve cómo va aterrizando y están las casas y la gente y bajan ellos como van visitando de casa en casa, entregando libros, hermano, las esposas y las familias de los narcotraficantes, pastor. Ahí te voy a hacer llegar el video para que lo platiques en momentos privados. Pero esos son los colportores, hermanos. Pero los de Curazao también lo van a hacer. Tengo la confianza, ¿verdad que sí, hermana? Con la ayuda de Dios, aquí hay también para hacer un trabajo grande. Esta ciudad necesita de hombres y mujeres valientes. Entonces, miran, ellos eran príncipes. Y estos príncipes trajeron un informe pesimista y negativo. ¿Cuáles fueron los resultados de un informe pesimista y negativo, hermano? Míralo. ¿Qué sabes que hicieron? Cuando la mayoría es negativo y pesimista, ¿qué pasa con el pueblo, hermanos? Se contagiaron. Ahí le puse, mira. ¿Y qué dijo la mayoría, hermanos? No podremos entrar. Ellos ya dijeron, son los seleccionados, es la selección de Curazao. Y la selección ha dicho que no se puede, no podremos ir. Y entonces mira, se quejaron y querían morirse, dice la palabra de Dios. Y murieron gracias a ese informe y a esa actitud. El Señor disparó una tremenda promesa. Dijo, ¿sabes qué? Porque me han ofendido con lo que han hecho, porque yo había dicho que sí iban a entrar. Ahora digo que no van a entrar. Los de 20 años en adelante morirán todos en el desierto. Y murieron, hermanos. De 20 años, hasta que tenían 20 años, murieron.
Porque el Señor no quiso, es decir, murieron los de 20 años en adelante. Murieron todos. ¿Sabes quiénes son los que murieron? Los negativos, los pesimistas. Murieron. Solo quedaron los muchachos jóvenes porque Dios iba a hacer con ellos algo diferente. Ahora miren, hermanos, si murieron estos, además se les impidió entrar a la tierra de Canaán. Además, por haber sido negativos. Por haber sido negativos. Yo me pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ir adelante? ¿Vamos a alcanzar más? ¿O no se puede, hermanos? Hermanos, estoy aquí. No me he ido. ¿Vamos a alcanzar más? En la iglesia la gente no quiere comprar libros, mis directores, no quieren. Invítalos a una fiesta y entonces sí van. Diles que va a haber comida y va a haber todo, ellos sí van. Hasta yo, usted se nota también. No, iba a decir una cosa. Correcto. Amén. Hay que salir, dinero hay en Curazao, dice, pero hay que ir a buscarlo. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, ahí está. ¿Cuál fue la primera característica que hay que evitar? Ser pesimistas y negativos. La segunda, hermanos, ahí está. Estar siempre dando excusas y peros. ¿Cómo hicieron ellos? Dice la palabra de Dios, mira. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Y entonces dijeron algo bonito. La que ciertamente fluye leche y miel. O sea, si es verdad. Lo que dijeron es verdad. Pero, aquí están los frutos de ella. Dice, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí que son más fuertes que nosotros. Es tierra que traga a sus moradores. Peros. Curazao sí está bien trabajar, pero hay que evitar las excusas y los peros. Es que no nos dan crédito, por eso no trabajamos. Es que nadie nos enseña, por eso no trabajamos. Es que no me acompañan, por eso estoy desanimado. Siempre damos excusas y peros. Hermanos, quiten de su lenguaje las excusas y los peros. Necesitamos ser gente positiva, proactiva y propositiva, que siempre presenta una solución. Estamos nosotros para dar solución a los problemas de la iglesia, no para sumarnos a ellos, porque ya la iglesia tiene muchos problemas. Nosotros debemos ser agentes de cambio, que hagamos lo mejor en lo que hacemos. Así que ahí va. ¿Cuáles fueron algunos peros que dieron? Mira, el pueblo que allí habita es, ¿qué cosa? Poderoso, ahí está, es poderoso, dijeron ellos. Además, otra cosa que dijeron, las ciudades están amuralladas, grandes y fortificadas. Otro pero, sí, tal vez pudiéramos hacerlo, la tierra es buena, pero hay gigantes, pero hay murallas. ¿Qué más? Pero, ¿qué más? Allí viven los anaquitas. ¿Qué más? Son más fuertes que nosotros. ¿Qué más? Es tierra que traga a sus moradores. Y finalmente, parecíamos langostas ante ellos. Tremenda gente. O sea, parecíamos. ¿Era verdad eso, hermanos, que parecían langostas? ¿A poco eran? ¿De cuántos metros eran, pues? Hermanos, número 1, a ver, repítame. Debemos, número 1, evitar ser negativos y pesimistas. Número 2, debemos evitar dar excusas y peros. Número 3, una actitud a evitar. Ser incrédulos. A ver, hermanos, ¿las promesas de Dios son positivas o negativas? Dime una de las promesas de Dios.
¿Crees que Jesús vendrá pronto, hermano? El Señor dijo, vendré otra vez. ¿Crees que va a venir? Sus promesas son fieles y verdaderas. Yo voy delante de ti, dice el Señor. Es más, hay otra que dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. Eso dice el Salmo 34:7. Así es, claro que sí. Pero nosotros no creemos en lo que leemos, hermanos. Debemos de confiar en la palabra de Dios. Mira, los 10 espías que fueron negativos, incrédulos y dieron peros, murieron por ser incrédulos. Murieron por incrédulos. Porque Dios le había dicho, vayan a inspeccionar la tierra. Yo voy a ir con ustedes. Si ellos hubieran hecho lo que Dios les había mandado, hubieran heredado la tierra. Pero no lo hicieron. Sin embargo, hubieron 2 que sí lo hicieron. ¿Quién fue, hermanos? Josué y Caleb. Ellos fueron diferentes, fueron distintivos, fueron hombres que pensaron diferente. Y entonces, mira lo que pasó. Los 10 murieron. ¿Sabes por qué murieron? Porque no creyeron a Dios. Esa fue la verdad. La tierra es buena, dice, pero no podremos, no vamos a entrar. Pero el Señor había dicho, claro que van a hacer. Yo los voy a meter en la tierra prometida. Yo los voy a acompañar, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro. Para facilitar la credibilidad, el Señor esperaba que ellos vinieran y dijeran, hermanos, vamos adelante, ya la vimos, sí existe, es poderosa, Dios nos acompañará. Qué diferente hubiera sido, no hubiera muerto toda esa gente, hermanos. Pero muchos clientes se mueren porque hay gente negativa. Si los clientes dijeran, esta gente necesita lo que yo tengo, y les hablaran en el nombre de Dios, los clientes comprarían, hermanos. Pero los clientes se mueren porque no hay quien les predique. Entonces, no creyeron a Dios. Ellos tenían una actitud negativa e influenciaron a los demás, y por esa razón no heredaron la tierra. La última, después de ser incrédulos, fueron exagerados también. ¿Cómo la gente le gusta ser exagerada? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Por qué exageraron? Mira entre las cosas que dijeron. Dijeron ellos esto, mira. Es tierra que traga a sus moradores. ¿En verdad la tierra tragaba a la gente? No, hombre, ¿qué va a andar tragando? No tragaba a nadie. Ellos ya se veían tragados por la gente. Es tierra que traga a sus moradores. No era verdad. Nadie estaba tragando a nadie. No había dragones, no habían dinosaurios, no había nada de eso, hermanos. Otra cosa que dijeron, mira, parecíamos ante ellos como langostas. Esa era una exageración. Todavía dijeron, mira, las ciudades son grandes y amuralladas. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta el cielo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué increíbles son! Pero así es la gente de exagerada, hermanos. Les gusta exagerar. No, allá la violencia es muy grande, imposible. Hermanos, ni siquiera hay, pero la gente piensa así. O cuando no hay dinero, cuando hay un problema político, al que mataron a no sé quién del gobierno, no sé qué, piensan que todo eso es igual y que no exageren, no es así. Entonces, Josué y Caleb fueron los únicos 2 que dijeron, sí podremos ir. Podremos ir porque Dios dijo y creemos en Dios. Si Dios dijo, es porque se puede hacer. Y más que ellos, podremos más que ellos. ¿Sabes qué? Vieron lo mismo, pero diferente. ¿Vieron la misma tierra o no? ¿Vieron a los mismos gigantes? ¿Vieron la misma muralla? ¿Vieron los mismos frutos? Vieron lo mismo. El problema no estaba allá afuera, el problema estaba en ellos, dentro de ellos. Por eso dice la palabra de Dios que ellos vieron con una visión diferente. Ellos confiaron en Dios por encima de todo. Y como confiaron en Dios, ellos poseían recursos físicos y espirituales para poder conquistar la tierra, y lo hicieron, hermanos. El Señor metió a Josué y a Caleb en la tierra prometida conforme a su promesa,
porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Si el Señor te ha dicho en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, hermano. No lo dudes, porque lo que Dios tiene para nosotros es, yo he venido para que tengas vida y la tengas como. Y si no, dice Señor, probadme en esto ahora y abriré las ventanas de los cielos y les daré bendiciones hasta que, hasta que sobreabunden. Esa es la promesa de la palabra de Dios. ¿Lo creen ustedes, hermanos? ¿Prefieren aferrarse a las excusas, a los pensamientos positivos o a los pensamientos negativos, a los peros, o prefieren confiar en Dios y en sus promesas? ¿Qué prefieren ustedes, hermanos? ¿Cuántos quieren confiar en Dios y en las promesas del Señor, en su palabra? Bueno, alabado sea el Señor. Viene el sábado. Vamos a agradecerle a nuestro Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Porque su palabra es un tesoro que Él dejó para bien de nuestras vidas. Que nuestro Señor sea glorificado en todo lo que hacemos. No le digas a Dios cuán grandes son tus gigantes. Dile a tus gigantes cuán grande es tu Dios. Entonces, cuando esto suceda, diremos lo que dijo este pensamiento: todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles, quienes hicieron grandes cosas a Dios, porque ellos confiaron en que su presencia estaba con ellos. Eran hombres normales como nosotros, pero prefirieron confiar en Dios. Y si confiamos en Dios, el Señor nos mantendrá con su bendición donde quiera que vayamos. Que tengan un feliz sábado. Que el Señor los haga positivos, propositivos y hombres y mujeres de Dios. Gracias, Pastor González, por su parte. Assim na Romana, nós chega na final de nosso programa de Aue Tarde. Maneira mencionar Aue Tarde. E nós está continuar amanhã com Deus o poder. Amanhã em foco, nós vai focus riba mais tanto riba parte general, com a líder de publicação, ministério personal. E também nós temos a parte com o pastor Deus, amanhã ele está mais general. Laga nós tem trampang, nós está começar amanhã mehinta nuevor. Que me nós está guarda romana amanhã mehinta com Deus que vai casa, chega casa bom, sossegar bom. Pero laga nós finalizar com palavra de oração. Me queria a pastor Williams dilante. Menos pastor Williams dilante, me quer recordar humana maneira Inês que mencionar. Na final, você lo me reparar na bar inana de registração, caminha você por tuma e calendar com agenda na porta. Ok, mi hermana, danke para hermana su presencia hoy en ter día. Mañana Dios quiere, otro día, pero nos lo va a bendicionar. Láganos la para y nos lo termina de oración. Cariñoso y buen Dios, danke como un Dios de misericordia, pero como un Dios sabí y para sabí como que compartir con nosotros todo lo que como ti. Pero Señor, nos mente andas na chiquita no carga tanto, pero poco con una carga, Señor, permítinos en práctica y esa que lo multiplica. Bendiciona cada uno de nosotros que estaba ahí en ter día hoy y dónanos, Señor, coraje, dónanos ánimo para mañana que Dios que mañana en ter día trovenos te para nos por seguir goza de ese seminario aquí, iglesia aquí y nos por compartir con nos iglesia. Señor Dios, un día más, nos también despedir fuera del lugar aquí, la que presencia de vos queda junto con nos. Y con mañana Dios que nos está presente a través. Protejanos, ríbanos en camino para casa y trecenos mañana Dios que un día más en el nombre de Jesús. Amén. Llega a casa bom, Romana.